Este equipo o de repente este deporte se ha dejado de practicar, pero momentáneamente estamos viendo acá presente nuevamente este bonito deporte en donde pues dos equipos, grandes equipos, dos grandes potencias, como tú lo has dicho, Nando, de veras que es de agradecerse, es de prometerse unas grandes emociones ya cuando vemos ya las primeras indicaciones ya por parte del árbitro quien va a sancionar este bonito partido. Ya nos tocaba ver también el partido ante el equipo de la Guapo, el equipo de Creno, allá en la ciudad de Oaxaca. Pues un partidazo de veras que vivimos, así que esto sí se pone bueno, al igual que el deporte de básquetbol, el deporte de fútbol, al igual que el deporte de atletismo. Hace ratito también estábamos escuchando ahí el atletismo, de la carrera de 100 metros de distancia. Dos equipos que fueron triunfadores. Más al ratito estaremos dando a conocer qué equipos son, qué elementos son los que fueron triunfadores en este bonito deporte de atletismo. Así es, mis grandes amigos, cuando ya estamos viendo ya el inicio que va a dar este partidazo, vemos los primeros gritos allá, el equipo de Mislán de la Reforma y el equipo de Tamazulapan. Está a punto de iniciar este partidazo. Este partido está a punto de iniciarse. Viene el saludo deportivo. Adelante, Nando. Ahí está el saludo deportivo, la rama femenil y a los árbitros muy atentos para poder sancionar este bonito encuentro. Ya el volado le corresponde para el equipo de Misislán de la Reforma. Ahí está el primer silbatazo para dar las indicaciones. El primer saque lo tiene el equipo de Misislán. Responde allí el equipo de Tamazulapan. Esta respuesta un poco fuerte. Punto para el equipo de Misislán de la Reforma. Ahí está el primer punto. Segundo saque le corresponde para la número 15. Responde Tamazulapan. Elevación. Viene el equipo de Misislán, nuevamente Tamazulapan responde de esta manera, tiene que pasar y recupera, y allí Misislán, bonita respuesta de Tamazulapan, el voleo, un bonito saque, y ahí está la respuesta de Misislán. Misislán respondiendo Tamazulapan, de esta forma responde, la pelota, el aire, simplemente la jugada sigue, vemos allí nuevamente Tamazulapan haciendo la jugada, y la respuesta de esta manera, la número 15, ahí está Misislán, balón al aire, balón todavía con este espectáculo, este bonito lanzamiento, ahí está, ahí la número 4, fallando allí la número 4 de Tamazulapan, y punto para el equipo de Misislán. Saque de la número 15, bonito saque, está la respuesta de Tamazulapan, y también esta respuesta que hace Tamazulapan, nuevamente la respuesta que no pudo dar bien la número 5. Adelante, compañero Carlos, ya estamos iniciando, bonito partido, esta es la gran final de voleibol. Créanme, Nando, de veras que es un partido bastante emocionante que estamos viviendo en esta tarde. Ahí el equipo de Tamazulapan respondiendo con este rezago allá, la jugadora coreback, allí esta muchachona que de repente pierde la esférica, pero ahí está el equipo de Misislán de la Reforma, rápidamente ahí responde con este golpeo, con este golpe bajo, y lástima que no le cae este pase que estaba disparando esta jugadora Sagüero. Ahí está la número 8,
quien es la jugadora Sagüero. Del otro lado tenemos ahí a la número 7, el equipo de Misislán de la Reforma. Fuertemente luchando estas jugadoras porque saben que promete muchas cosas, que aquí es de ganar o morir. Aquí se tiene que pasar para el primero y el segundo lugar. Así estamos viviendo estas emociones, mis grandes amigos. ¿Por qué no saludar ahí a la gente de Misislán de la Reforma? Estoy seguro que nos están escuchando allá la gente de Misislán de la Reforma. Ahí el equipo de Tamazulapan, Mije, ahí rápidamente el saque que corresponde para el equipo de Misislán de la Reforma por parte de la número 15. Lástima que no le cae este set para el equipo de Tamazulapan. Es a favor del equipo de Misislán de la Reforma. Ahí está la número 8, la jugadora Sagüero. Ahí está la número 7, a la número 10 del equipo de Misislán. Ahí fuertemente castigando al equipo de Tamazulapan. Qué manera de castigarle ahí el equipo de Tamazulapan. El equipo de Misislán. Misislán allí sufriendo con este voleo que acaba de hacer el equipo de Tamazulapan. Vamos a esperar a ver qué hace la número 12. La número 12 ahí un bonito voleo. Hay un golpe bajo que suelta el equipo de Tamazulapan y es punto para el equipo de Tamazulapan. Es a favor del equipo de Tamazulapan. La número 12. La 12 a ver qué hace la número 10. La número 10. Lástima. No pudo pasar el esférico. Allí se lamenta la número 12. La número 12 a la número 15. La número 15 a ver qué hace. La número 12 a la número 15. La número 4. Allí mete uno de volada. Ahí rápidamente reacciona el equipo de Tamazulapan. Ahí un pequeño golpe que suelta esta jugadora número 5. De veras que se distrae, compañero Nando. Esto se está calentando cada vez más. El equipo de Misislán de la Reforma como que empieza a bajar el ritmo. Un partidazo que estamos iniciando los primeros minutos. Estamos en el primer set de este encuentro y reacciona fuertemente el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan que estaba quedando en los primeros minutos, pero en este momento casi empareja el marcador de este equipo de Tamazulapan. Y ahí está el tiempo, fuera un tiempo de descanso que pide el coreback de Misislán de la Reforma. Así que Misislán de la Reforma, como que ahí está el grito de batalla por parte del equipo de Tamazulapan. Tamazulapan está reaccionando fuertemente. Un equipo que hace un rato dijimos que sabe cómo se juega este deporte de voleibol. El saque le corresponde para el equipo de Misislán. Este remate por parte del equipo de Tamazulapan. A ver quién responde por allí. Tamazulapan responde de esta manera. Balón un poco fuerte y sí. Punto para el equipo de Misislán. Estamos en el primer set. Ahí está el saque que realiza esta jugadora. Nuevamente Misislán, la número 15. Bonito pase. Easy. Colocó por allí donde estaba la jugadora, un poco distraída por parte del equipo de Tamazulapan. Saque nuevamente para esta jugadora de Misislán, elevando la pelota tranquilamente. Pase para quién, para Tamazulapan, la número 10. Bonita respuesta, pero la número 4 no pudo responder bien ahí la jugada. Nuevamente Misislán y por allí las indicaciones de los señores árbitros. El marcador es de
11-5 es el marcador. Usted está en casita, prende usted su radio, Ginet Radio en la 89.3 de su FM. Así estamos transmitiendo todas las jugadas que se está llevando en esta cancha municipal de Santa María Tlahuitoltepec. Y nuevamente ahí está la jugada que hace el equipo de Micislán. Micislán entonces está llevando el puntaje en este primer set. Bonito saque, un poco elevado, respuesta de Tamazulapan. Ahí está la número 4 haciendo el esfuerzo, pero es fallido esta respuesta. Y el saque le corresponde para Micislán, la número 10. La número 10 y Tamazulapan responde de esta manera. Es la número 4. Nuevamente Micislán, la número 8 de Tamazulapan. Bonita respuesta. La jugada al aire, simplemente levantando la pelota para la número 8. Micislán de la Reforma lo hace de esta manera. Bonita jugada que hace el equipo de Micislán. Y ahí está la número 4, fallando de Tamazulapan. Adelante, compañero Carlos, un bonito partido emocionante que estamos viviendo en esta bonita tarde. Vaya partido emocionante que estamos viendo en esta tarde. El equipo de Micislán de la Reforma. Y ahí Tamazulapan, ahí con la número 4. Lástima que no pudo pasar la esférica. Ahí está la número 10. La número 10 quien realiza el saque del equipo de Micislán. A ver para quién el balón es esférico. Para el equipo de Micislán. Punto para el equipo de Micislán. Rápidamente viene el saque. El saque que realiza el equipo de Micislán. Viene el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan a ver qué hace. Viene la jugadora Sagüero ahí rápidamente respondiendo con este goleo. Pero antes, venga el punto para el equipo de Tamazulapan. Poco a poco está acercándose ya en la puntuación final el equipo de Tamazulapan. Cuando vemos el equipo de Tamazulapan nuevamente, el equipo de Micislán ahí en la jugadora Sagüero ahí rápidamente respondiendo con este voleo. Y antes hay una falta. ¿Es balón para quién? Es balón, parece ser que es para el equipo de Micislán de la Reforma. Viene la número 5 para cobrar esta falta. La número 5. Un bonito volado ahí que hace el equipo de Tamazulapan. Ahí contesta rápidamente la número 10. La número 10, a ver qué hace. Responde la número 5 de el equipo de Micislán. La número 6. La número 6, a ver qué hace. Pierde el balón. Este aplauso rápidamente se empieza a prender. El equipo de Micislán poco a poco ganando el público. Sabe que va favoreciendo el score. El equipo de Micislán nuevamente. A ver qué hace el equipo de Micislán. La número 10 a la número 7. Bonita falla. Esta número 7 que se le durmió el gallo por allá. Pero ahí está nuevamente la número 16. La número 16 de Micislán. Lástima que no identificamos ahí los nombres de cada uno de estos elementos. La gente se prende. Que esto sí se está poniendo cada vez más bueno. El equipo de Tamazulapan. Ahí antes este balón se sale fuera del área. Ahí está el balón para el equipo de Micislán. Micislán tiene en estos momentos el esférico. Viene la número 15. La número 15, a ver a qué hace la número 10 de Micislán, la número 7, la Sagüero, a ver qué hace esta jugadora. Está la número 5 nuevamente del equipo de Tamazulapan. Tamazulapan, la número 7. Vaya momento importante que estamos viviendo esta tarde.
la número 7 de Misislán, la número 7 de Misislán. Ahí está el saque, este bonito voleo que hace esta muchachona número 7. Lástima que no le cayó muy bien allí la esférica, pero ahí está la 7 también de Misislán. Venga la número 8, la número 8. Ahí está la número 15, la número 15. Antes hay una falta, es balón para el equipo. 22-8. Misislán de la Reforma, 22-8. Parece ser que la balanza se inclina hacia el equipo de Misislán de la Reforma. Veamos ahí el que acaba de cometer a esta jugadora de Tamazulapan. Es balón para el equipo de Misislán. Lástima. Así terminamos el primer set. El equipo de Misislán está aguerrida. Nadie lo puede creer, ya lo decíamos. El equipo de Misislán viene con todo. El equipo de Tamazulapan está sufriendo a toda la gota gorda, pero seguramente estamos seguros de que están siguiendo todos los pormenores el equipo de Tamazulapan, que está jugando en esta gran final de este bonito partido. Adelante, Nando. Pues un partido que acabamos de ver, un partido muy fuerte para los dos equipos. La rama femenil parece ser que vienen bien preparados a estos dos equipos. La rama femenil, Misislán lo lleva en el primer set. Allí con una ventaja lo gana el equipo de Misislán, y vamos a continuar con el segundo set. Ahorita en este momento los dos equipos están en la cancha ya realizando los comentarios, las pláticas, cómo se puede llevar este encuentro. Un equipo de Tamazulapan parece ser que se distrajo un poco, pero vamos a ver cómo reacciona. Sabemos muy bien que el equipo de Tamazulapan tiene mucha práctica, tiene mucho conocimiento en este deporte de voleibol. Así que vamos a iniciar con el segundo set por parte del equipo de Tamazulapan. Ahí está el primer saque, ahí está la número 7, otra jugadora que allí está fallando en este momento. Cuidado con la número 4 del equipo de Tamazulapan. Punto para Misislán, saque para Misislán en este momento. Allí la gente de seguro está allí escuchando la radio Ginet Radio 89.3 desde su FM. Estamos directamente en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Recibe usted un saludo desde aquí del centro de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. Estamos en vivo y a todo color llevando los pormenores de este encuentro de la Olimpiada Regional Ayug 2017. En este momento estamos viendo entonces dos equipos que han llegado a la gran final, dos equipos de Misislán y de Tamazulapan. Equipos visitantes, son equipos visitantes, y ahí está el punto para Tamazulapan. Ahí está el saque que le corresponde para la número 12 por parte del equipo de Tamazulapan. Bonito saque, elevación, contestación al número 8, la número 10 de Tamazulapan. El pase para quién, para la número 15. Allí Misislán respondiendo, nuevamente Tamazulapan, cuidado, Tamazulapan, la número 8, haciendo bonita jugada, la número 10, no pasó la pelota, ahí está,
fallando la número 11, donde el punto es para el equipo de Micislán. El saque para la número 4 de Micislán. Bonito saque. Ahí está la respuesta de Tamazulapa. La jugada lo hace el equipo de Micislán. Bonita jugada y la respuesta de esta manera. Pasa la pelota. Y ahí está la número 9 de Micislán fallando. Allí la número 4, allí fallando la número 9 y la número 4 va a realizar el saque correspondiente. Ahí está Tamazulapa, responde Micislán de la Reforma y la jugada pierde. Punto para el equipo de Tamazulapa. Ahí está el punto. Bonito saque, elevado la pelota, Micislán y la falla. Ahí falla el equipo de Micislán. Ahí está el grito de batalla por parte del equipo de Tamazulapan. Saque para Tamazulapan. Ahí está la número 11. Bonita respuesta. Y la número 8. Ahí está Tamazulapan haciendo la jugada. La número 8. Responde Micislán de esta manera. Estos dos equipos están de poder a poder en este momento. Sí, hasta que falla el equipo de Tamazulapan. Punto para el equipo de Micislán. Es punto para el equipo de Micislán. Y hay un cambio de integrantes por parte del equipo de Micislán. Hay un cambio que pide el entrenador del equipo de Micislán. Saque para el equipo de Micislán, la número 10 del equipo de Tamazulapan. Falla en este momento. Ahí está la número 10 fallando en este momento. Un momento donde deben de estar bien concentrados. Bonito saque del equipo de Micislán. Ahí está la número 10. Ahí nuevamente la número 8. La respuesta de Tamazulapan de esta manera. Elevación. Ahí está la número 10 nuevamente. Ahí se equivoca la jugadora de Micislán. Y eso le vale un punto. Punto para el equipo de Tamazulapan. Este bonito saque, fuerte ese saque. A ver qué responde. La respuesta de Tamazulapan de esta manera. Voleo y respuesta de la número 8 de nuevamente Tamix. A ver quién lo pasa de esta manera. Y la jugada sigue. Y pierde ahí el equipo de Tamazulapan. Adelante, compañero Carlos, un partido emocionantísimo que estamos viviendo en esta tarde. De veras, Nando, deja mucho que desear con este partidazo, de veras. Ahorita estamos viendo esta tarde emocionante, un equipo de Micislán, el equipo de Tamazulapan en estos momentos haciendo la flagrancia ahí con tal de ganar este partidazo, pero desgraciadamente no le salen las cosas como lo haya planeado con su entrenador. El equipo de Micislán está castigando fuertemente al equipo de Tamazulapan, un equipo que decíamos que viene con todo. Nada para que este equipo fuera tan fácil de vencer, sino que dos equipos bastante aguerridas. Ahí está el equipo de Tama. Esto es lo que busca el equipo de Micislán. Micislán en estos momentos ganando otro set, otra puntuación. Cuando vemos allá la número 7, a ver qué hace la número 15, la número 10 ahí respondiendo con este bonito voleo, la número 10, y es balón nuevamente para el equipo de Micislán. Saludos a aquellos amigos que nos alcanzan a sintonizar directamente desde este palco, desde este lugar, desde esta cancha deportiva de básquetbol, desde Santa María Tlahuitoltepec, Mije. Seguramente, estoy seguro que nos están siguiendo, nos están sintonizando con estos bonitos partidos que estamos viviendo esta tarde desde la Unión Americana. ¿Por qué no? Ahí saludamos a aquellos amigos y directamente a través de la radio, Inet Radio,
con la estación de 89.3 de FM. Ustedes síganos con esta radio. Nosotros lo estamos llevando este bonito partido directamente desde esta comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, Nando. Sí, compañero, un partido que estamos disfrutando en esta bella tarde. Los dos equipos ya parece ser que Tamazulapan también está perdiendo en este momento todos los saques, y el saque le corresponde para el equipo de Tamazulapan. Ahí está Tamazulapan haciendo bonito saque, responde el equipo de Micislán. Ahí está la número 8 haciendo la jugada. De esta manera, ¿quién pasa? Simplemente colocando la pelota. Ahí está haciendo la jugada el equipo de Tamazulapan. La número 12 responde el equipo de... Ahí fallando la número 8, queriendo colocar la pelota, pero Micislán sigue aprovechando la debilidad del equipo de... Otra vez la número 8. Qué forma de equivocarse la número 8 de Tamazulapan. Ahí está la número 8 en esta forma haciendo una falta. La número 12 que también se confía. Nati se está confiando en esta jugada. Ya en el segundo set, ya estamos en el segundo set. Y Micislán de la Reforma está realizando el saque. Ahí están las últimas indicaciones de los entrenadores. Vamos a ver, hay un cambio por parte del equipo de Tamazulapan. Y nuevamente la número 10 respondiendo de esta manera. Parece ser que muy fuerte esa respuesta. Y Tamazulapan se desconcentra totalmente en esta jugada. Y por ahí vemos al equipo de Micislán que también hace esta jugada. Y bonita respuesta de Tamazulapan. La jugada de la número 10 de Micislán. Ahí está nuevamente Micislán haciendo la jugada, la número 15. La número 10 de Tamazulapan haciendo esta respuesta. A ver quién pone en alto la pelota. Nadie. Y se equivoca allí la jugadora delantera del equipo de Micislán, la número 16. Hay un tiempo fuera para poder llevar todos los comentarios, para poder hacer todas las jugadas, escuchar las indicaciones del capitán o de los entrenadores. El equipo de Micislán está aprovechando la debilidad del equipo de Tamazulapan. Y Tamazulapan quiere recuperarse en este momento. Quiere ganar el segundo set para ir en el tercer set, siempre y cuando que responde allí las jugadoras del equipo de Tamazulapan. Vamos a ver cómo termina este encuentro. Un encuentro que estamos viviendo en esta tarde. Adelante, compañero Carlos, para poder seguir con este bonito ambiente de este encuentro. Vaya, de veras, Nando. Créame que estoy disfrutando de este bonito partido, de veras que se está haciendo todo lo posible el equipo de Tamazulapan, el equipo de Micislán en estos momentos fuertemente allá haciendo la lucha, al igual que el equipo de Tama. Viene la número 10, hay un bonito golpe. Esta que acaba de perder un punto más a favor del equipo de Micislán. Micislán en estos momentos sumando cada vez más otros puntos. Ahí está la número 10. La 10 se duele, se queja. ¿Cómo es posible de perder esta esférica? Diciéndole allá a su compañera. Y nuevamente la número 10 acaba de perder este esférico. Vaya la manera de hacer una jugada el equipo de Micislán. En menos de 30 segundos el equipo de Micislán haciendo 3 puntos. Fíjense nada más. Otro punto más a favor del equipo de Micislán. Ahí vamos viendo
el equipo de Micislán, que va a efectuar este saque tan fuerte y sufre el equipo de Tamazulapan. Parece ser que se acaba el partido y viene el saludo deportivo. Ni modo, se tuvo que ir el triunfo. El equipo de Micislán arrebatándole el triunfo al equipo de Tamazulapan. Nando, ¿qué comentas por allá? Parece ser que el equipo de Misis es la campeona de esta jornada que estamos viviendo esta tarde. Desde el inicio vimos el equipo de Micislán que venía con todo. Un equipo de Micislán que viene muy preparadísima, estas jugadoras, estas muchachas. Vimos bonitas jugadas, bonitas respuestas de estas jugadoras, y es la campeona de esta Copa Regional Mije o Copa Regional Ayug 2017, campeona el equipo de Micislán. Ahora sí que Micislán se está coronando con este Olimpiada Regional Ayug. Vimos el equipo de Tamazulapan que perdió. Algunas jugadoras están tristes, algunas jugadoras están llorando porque pues ahora sí que hicieron el gran esfuerzo, hicieron un total esfuerzo para poder triunfar, pero lástima, así es el juego, así es el partido. Se hace con todo, se hace de todo, pero lástima que no se pudo llevar bien las jugadas, algunas indicaciones que faltó. Bueno, para siguiente torneo o siguiente olimpiada puede ser que el equipo de Tamazulapan pues se prepare más. Es la subcampeona en esta Olimpiada Regional Ayug. El equipo de Tamazulapan se quedó con una mínima desventaja. En este momento entonces vamos a disfrutar otro partidazo, un partidazo de pura juventud. Aquí vemos el equipo de Tamix, otro equipo de Tamazulapan en varonil, un equipo de Tamix que viene con todo contra el equipo de, ahorita vamos a ver de qué equipo está de este lado. Ahorita nos van a dar la información, pero vemos acá dos equipos de Tamazulapan, que es en la rama varonil. Y hay mucho que ver de estos jóvenes con una buena altura, con mucha juventud. Ahí está el número 12, este chamacón que sabe cómo se juega este deporte. El número 5, el número 14, el número 9, esos son los integrantes del equipo de Tamazulapan. Otro equipo que llegó en la gran final en esta Olimpiada Regional Ayug 2017. Tamazulapan está presente en esta Olimpiada. Y pues ahorita nos van a informar el otro equipo que está de este lado. San José del Paraíso, otro equipo finalista. San José del Paraíso es el otro equipo finalista que está en este momento ya con los calentamientos, ya preparándose, ya concentrándose, mientras de este lado estamos viendo el equipo de Tamazulapan también haciendo ya los calentamientos, y estos muchachos que traen una altura casi de 2 metros, casi, son jóvenes, son muchachos que están practicando este deporte de voleibol. Y también allí el equipo de San José del Paraíso es otro equipo que también pura juventud se va a ver en este momento en estos dos equipos. Un equipo que no hemos visto cómo juega el equipo de San José del Paraíso, pero sabemos muy bien el equipo de Tamazulapan, un equipo muy compacto, un equipo que sabe jugar este deporte de voleibol. Así que en este momento esos son algunos comentarios de estos dos equipos que hasta donde conocemos, el equipo de San José que pues trae mucha jugada,
trae mucha juventud y ahí está el entrenador del equipo de San José. Adelante, compañero Carlos, vamos a seguir con este bonito encuentro, un partido que creo que nos va a traer bonitas jugadas y bonitas técnicas, son los que nos emociona en estos partidos. Adelante, compañero Carlos. Sí, Nando, de veras que hace ratito estuvimos presenciando estos dos grandes potencias, dos equipos, dos equipazos, dos pilares que pues dejaron último que desear, al igual de cada uno de los municipios que representa el equipo de Tamazulapan, el equipo de Micislán. Vimos lágrimas, vimos todo. Así es el deporte, así se vive la afición. De veras, todos quisiéramos ganar, todos quisieran llegar en el primer lugar, pero desgraciadamente alguien tiene que salir como triunfador, alguien tiene que salir como vencedor, sino que estas dos grandes potencias que ahora van a hacer frente, el equipo de Tamazulapan, otro equipazo que vamos a tener esta tarde, el equipo de Tamix, el equipo de San José, el Paraíso, ya se están poniendo de acuerdo, saben a lo que tienen que luchar, saben a lo que tienen que hacer durante estos primeros minutos, estos primeros tiempos, para que puedan salir como vencedor estos dos grandes potencias, quienes representan su municipio, dos pilares, y ya lo estábamos anunciando. Para que un equipo salga como vencedor, necesitamos cuando menos ponernos de acuerdo, necesitamos cuando menos planear muy las cosas para que el equipo pueda sobresalir. Ahí estamos viendo ya el saludo deportivo, ambos equipos. Ahí está San José el Paraíso y el equipo de Tamazulapan. Vamos a ver quién va a ser el que realice el saque, el primer saque de esta tarde. Cuando vamos viendo el árbitro oficial allá, parece ser que es balón para el equipo de Tamazulapan. Ahí rápidamente va a realizar el primer saque este muchachón número 7. Ahí es muy pasado este saque, por lo tanto es balón para el equipo de San José, estos azules. Ahí el número 15, el número 6, el número 13, el número 11. Ambos, punto para ambos equipos. 1-1, nada para nadie. El score va empatado. Cuando vemos ahí este mal saque que acaba de hacer este muchachón número 8, parece que se encuentra muy frío todavía este jovenazo número 8. Ahí, qué bonita retacada allá del número 7. Ahí va a ser una clavada fuertemente. Aquí sí cambian las cosas. Estos jovenazos que vienen con todo, estos muchachones que están empezando con todo. Ahí vemos la segunda clavada de esta tarde. Es balón para el equipo de Tamazulapan. Punto para el equipo de Tamazulapan. El número 4. El 4, a ver qué hace. El número 5 ahí quiso sorprender, pero lástima que no le salen las cosas. Punto para el equipo de Tamazulapan ahí para el número 4. El balón para el número 4. Un bonito pase. 3 toques, dice este número 4. Con calma, no pasa nada.
pero ahí está el equipo de Tamazulapan. Qué bonita jugada acaba de armar el equipo de Tamazulapan, Nando. Disfruta usted este encuentro, este partidazo a través de www.ginetradio.com. Se está llevando este bonito partido, un partidazo que nos está dando estos dos equipos. Ahí está la jugada del número 6, fallando por parte del equipo de Tamazulapan. El saque le corresponde para el equipo de San José. Jugada para Tamazulapan. El número 7, bonito pase. ¿Para quién? Para San José. Ahí está el número 8, bonita jugada, sí. Lo coloca donde debe de ser. Estos muchachos están dándose con todo. Bonito saque por parte de San José. Es el número 6. Ahí está el saque para el número 5. ¡Y qué forma de bloquearse estos dos jugadores! Ahí está el número 7. Bonita clavada. Y el número 7 levantando la pelota. San José del Paraíso. La jugada de esta manera. Y el número 7 levantando la pelota. Ahí está. Nuevamente el número 15. ¿Quién? El número 10. Pase, bonita jugada. El número 10 de Tamazulapan. Y pasando la pelota de esta manera. San José responde. Y quien falla y pierde allí. Estos aplausos les merece para estos dos equipos. ¡Qué bonita jugada estamos disfrutando! Mucha gente, público aplaudiendo, público que está metido con los dos equipos. Ahí está la jugada y es lo que están haciendo los dos equipos, el equipo de Tamazulapan y el equipo de San José. Dijimos que pura juventud, dijimos que estos vienen con todo. Aquí quieren ganar los dos equipos, quieren llevarse la copa y vamos a ver cómo responden los dos equipos. Ahí está la jugada del número 5, bonito saque y la respuesta, ¿quién lo tiene? Tanto para el equipo de San José, parece ser que el marcador se empareja. 6-6 es el marcador en este momento. Y nuevamente bonito saque para San José. Ahí está el número 5 de Tamazulapan, el número 7. La jugada para Tamazulapan, el número 9. Responde San José y que lo eleva. 3 golpes. Adelante, compañero Carlos. De veras que me están dejando sin palabras estos jovenazos que están haciendo pero una jugada bastante difícil y de categoría, vaya, fíjense nada más, y la gente lo disfruta. Así es como se vive la intensidad de este deporte de voleibol. Ahí estamos viendo al equipo de Tamazulapan. ¡Qué bonita clavada! De veras que el equipo de Tamazulapan y el equipo de Paraíso, nada para nadie. No se quieren dejar caer, no quieren perder, ningún equipo quiere perder. Están haciendo todo lo posible. Fíjense nada más de qué manera acaba de ser la clavada este muchachón número 6. A pesar de tener una altura de 1,60 m, pero este jugadorazo vuela como si fuera de 2 metros, casi de 3 metros. Este muchachón, que hace una jugada sensacional y volando al aire. Fíjense nada más de qué manera acomoda el esférico este jugadorazo, el equipo de Tamazulapan. Vamos a ver ahí qué hace el número 11. Este número 11, bonita clavada. Desde la línea de 3/4 allí, haciendo a lo imposible y metiendo esta bonita clavada. Por ahí el número 7, bonito saque. Este balón que sale fuera del área es balón para el equipo de San José. Vamos a ver qué respuesta da el equipo de San José. El número 7 al número 4, bonita
retacada ya que hace este número 7. Así que ¿dónde vas? Dice el número 7. Aquí no puedes hacer nada, diciéndolo a su compañero, pero ahí está el tiempo solicitado para el equipo de Tamazulapan rápidamente, porque se está dando cuenta que el equipo de San José poco a poco va reaccionando. El equipo de San José, bonita retacada ya, bloquea este disparo, este golpe del equipo de San José. Y ahí está el tiempo fuera ya solicitado por parte del equipo de Tamazulapan. 6-2 a favor del equipo de San José. Para todos ustedes, mis grandes amigos, directamente desde esta radio, Ginet Radio, en la 89.3 de FM. Así que igual pasamos allá el lema: consume lo que tu pueblo produce. Así es como estamos llevando a cabo estos bonitos encuentros de esta tarde, directamente desde Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. Aquí para todos ustedes, mis grandes amigos, quienes nos están sintonizando desde este palco. Adelante, Nando. Ya estamos de nuevo en este bonito encuentro en el torneo de voleibol. Ahí está el número 6 realizando el saque. Responde el equipo de San José. San José es el número 5 de Tamazulapan haciendo la jugada número 10. Pase para quién. La jugada lo hace el equipo de Tamazulapan. Es el número 4 levantando la pelota. San José responde, pero lo falla de esta forma. Lo quería colocar donde debe de ser, pero lamentablemente fue un poco fuerte este lanzamiento. Ahí está el número 8 de San José respondiendo. El número 5 de Tamazulapan. Tamazulapan, bonita clavada. Ahí lo coloca en la orillita nada más. Y punto para Tamix, la selección de Tamazulapan. Bonito saque por parte del número 6. Ahí está ese bloqueo que hace el equipo de Paraíso. Responde el número 6 del Paraíso. Bloqueo, contrarremate. Ahí está Tamazulapan fallando en este momento. Tanto para el equipo de San José. 14-15 es el marcador del primer set. Estamos en el primer set a favor del equipo de Tamix. Ahí está nuevamente respondiendo el equipo de San José. Bonita respuesta de Tamazulapan. Ahí está, bonita clavada que hace el equipo de San José. El número 4 colocando de esta forma. ¿Y quién lo eleva? Nadie. Allí San José perdiendo la jugada. Y tanto para el equipo de Tamix. Tanto para el equipo de Tamix. 16-14. Viene Tamix y así responde San José. El número 10, bonita jugada. ¿Para quién? Para el número 11. Y antes parece ser que allí los oficiales marcan una falta. Tanto 17-14 es el marcador. Viene el equipo de San José de esta manera. El número 8, Tamix respondiendo. El número 5 colocando la pelota. ¿A dónde? Bloqueó. Nadie. Bonita colocación que hace el equipo de San José. Ahí está el saque que hace este jugador del equipo de San José, haciendo la respuesta del equipo de Tamazulapan. El número 7 levantando la pelota. Quien responde es el número 10 de San José. Bonita jugada rematando el número 5. ¡Qué bonita clavada! Y responde de esta manera Tamazulapan. El número 5, ¿para quién? Para el número 5, levantando la pelota. Allá el número 4, bonita jugada y bloqueo limpio, fallando el equipo de Tamazulapan.
Un partidazo que estamos disfrutando en esta tarde por parte de los dos equipos. Hay un cambio por parte del equipo de Tamix. Sale el número 10. Entra este jugador, el número 12. Levantando la pelota el número 7 de Tamix. ¿Para quién? Para San José. El número 5 al número 12. Muy fuerte este balonazo. Un fogonazo que saca el número 12 por parte del equipo de Tamix. El marcador se empareja en este momento. 17-17 es el marcador en este momento. Ahí está el equipo de San José levantando la pelota para Tama. Y San José pierde la jugada. Tanto es un punto más para el equipo de Tamix. En esta tarde está jugando el equipo de Tamazulapan y el equipo de San José del Paraíso. Dos equipos que han llegado en la gran final. Y vamos a ver, estamos en el primer set, sí. Y vemos que los dos equipos vienen con todo. 19-17. Y una bonita clavada que hace el equipo de Tamix. Otro saque para el número 12. Elevándose, haciendo ese saque, pero lo falla. Y por allí viene el equipo de San José por parte del número 5. Bonito saque, elevado la pelota, responde el equipo de Tamix. ¿Quién? El número 7 colocando la pelota. ¿Para quién? Para José. San José al número 5 del número 9 de Tamix. Levantando la pelota San José, lo pasa de esta manera. Levantando la pelota el número 5 y clavada, bonita clavada del chamaco, el número 7 de Tamix. Tanto para el equipo de Tamix. Ahí está Tamazulapan llevando el marcador en este momento. Bonito saque, levantando la pelota el número 5 de San José. Ahí está nuevamente el equipo de San José levantando la pelota. ¿Quién responde? Es el número 8. El número 8 levantando la pelota. Tamix, el número 6, el número 9 colocando la pelota de esta manera. Responde el número 15. 15 de San José al número 7 colocando la pelota de esta manera. Adelante, compañero Carlos. Una jugada que estamos disfrutando. Sí. 22-18. El equipo de Tama favoreciendo al score, favoreciendo a este punto. Este número 9, qué manera de hacer esta clavada, de veras. Ahí hasta sacudió a uno de los elementos del equipo de San José. Ahí viene el saque rápidamente que efectúa el equipo de Tamazulapan. Es punto para el equipo de Tamazulapan. 24-18. Ahí ganando el equipo de Tamazulapan. Vamos a ver el último saque que realiza. A ver qué dice Tama. A ver qué dice el equipo de Tamazulapan. Bonito bloqueo ahí que efectúa este muchachón con las dos manos ahí, haciendo este bonito salto ante su poderío del equipo de Tamazulapan. 19-24. Es saque que va a realizar el equipo de San José. Cuando vemos ahí se ponen de acuerdo estos dos grandes representativos, estos dos grandes pilares para cada uno de sus municipios. El equipo de Tamazulapan, el equipo de San José. Ahí estamos viendo ya el equipo de San José que va a efectuar este saque que va a realizar, pero ahí está Tama. Vamos a ver qué hace el equipo de San José. San José, a ver qué dice. A ver qué dice el equipo de Tamazulapan.
Tamazulapan en estos momentos haciendo la lucha. Tamazulapan en estos momentos haciendo todos los pormenores con tal de salir avante en este bonito partido que estamos viviendo esta tarde. Ahí está el saque que va a efectuar el equipo de San José. Ahí está el saque que efectúa este muchachón. Viene una pequeña finta, por poco se le va esta esférica. Venga, el primer set acaba de ganar el equipo de Tamazulapan. Ahí estamos escuchando entonces ya el aplauso enorme, vaya de veras, que nos están regalando un buen partidazo que estamos viviendo esta tarde. El equipo de Tamazulapan ha sido avante en este primer set. Vamos a esperar a ver qué hace, qué sucede, qué acontece con el equipo de San José. Como decíamos, estamos siguiendo a través de la estación Ginet Radio con la 89.3 de FM. Síganos con esta estación a través de esta estación para que ustedes también estén enterados de que cada partido que se está efectuando de esta tarde son los últimos partidos, son las últimas finales que estamos viviendo esta tarde. Así es pues, mis amigos nuestros, aquí estamos viendo los partidos que estamos viviendo esta tarde. Adelante, Nando. Pues vamos a iniciar con el segundo set. Ya el saque le corresponde para el equipo del San José. El primer saque de esta manera. Ahí está el equipo de Tamix haciendo la finta. San José, el número 15. Y la clavada que antes es una falta. Ahí la falta que marcan los señores árbitros. A ver, ahí están los jugadores. Los jugadores están reclamando en este momento que marca los señores oficiales. Vamos a ver, el tanto es para San José. Segundo saque. San José levantando la pelota. Bloqueo limpio. Tanto para el equipo de Tamix. Tamazulapan, la selección de Tamazulapan está llevando un punto en este momento. El número 7 haciendo esta elevación en el saque. Fuerte ese saque que realiza el número 7. El número 7 con esta elevación y levantando la pelota como los grandes. Ahí está el número 7. El número 7 nuevamente su segundo saque. Quien responde es el número 5. El número 5 colocando la pelota de San José. Tamix, el número 14. ¿Para quién? Para el número 15 del equipo de San José. Levantando la pelota de esta manera. Y lo coloca totalmente. Bonito bloqueo desviado. ¡Qué balonazo y fogonazo que está trayendo este número 7 por parte del equipo de Tamix! Ahí nuevamente el saque del número 7. Muy fuerte ese saque. Sale la pelota desde la línea final de su área. La rotación le corresponde para el equipo de San José. Bonito saque de forma clavada. Ahí está el número 5. Responde el número 6. Elevación del número 14. Tamazulapan, el número 12. Levantando la pelota. San José responde de esta manera. El número 6 colocando. Responde el equipo de Tamix. Estorban ahí los jugadores. Pero la pelota en la jugada sigue. Responde San José. San José elevando la pelota. Y Tamazulapan lo pierde. Jugadón que hacen los dos equipos. Ahí están los elementos más altotes que están defendiendo, que están respondiendo y que están atacando con todo. Y el balón, el saque es para el equipo de San José. Allí las indicaciones de los señores árbitros. Vamos a ver qué pasa. Parece ser que los
coordinadores están colocando la red. Hay un tiempo que pide los coordinadores. Vamos a ver ya las últimas indicaciones que están dando los coordinadores para los señores oficiales. En este momento el marcador que vamos a presenciar, el marcador de este encuentro es empatado en este momento el marcador. Así que San José y Tamazulapan ya en el segundo set. Ya el equipo parejísimo a la altura de estos dos jovenazos, de estos dos equipos de pura juventud, de pura categoría. Adelante, compañero Carlos, vamos a seguir con este bonito encuentro. Dos equipos que la verdad trae pura juventud. Adelante. Es que es una adrenalina pura que estamos viviendo esta tarde ante el equipo poderosísimo, el equipo de Tamazulapan, el equipo de San José, el Paraíso, que hace todo lo posible con tal de empatar el partido, con tal de empatar el score, pero el equipo de Tamazulapan no lo ha permitido, lo está haciendo todo para que gane este segundo set, pero vamos a esperar a ver qué dice el equipo de San José. Está todo preparado, el equipo de San José es quien el equipo pues hace todo lo imposible con tal de ganar este segundo set. Cuando vemos allí que va perdiendo este saque que acaba de efectuar el equipo de San José el Paraíso. Ahí vemos el equipo de San José nuevamente, el número 5, a ver qué hace este número 5. Ahí una serie de pases, estos tres toques que hace el equipo de San José. Allí el número 30, un bonito voleo, bonita clavada que hace el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan en estos momentos avanzando con esta puntuación, acaba de ganar otro punto más el equipo de Tamazulapan. Vemos ahí el número 4. Parece ser que el equipo de Tamazulapan quiere ganarse esta puntuación. 6-3 a favor del equipo de Tamazulapan. Pero Tamazulapan ahí hace un mal saque. Este le puede costar, este le puede favorecer el equipo de San José el Paraíso. Ahí vemos ahí el saque que va a efectuar el equipo de San José el Paraíso. Este bonito saque con el número 14 ya, fíjense nada más qué manera de desaprovechar este saque. Es balón para el equipo de San José. Está a 2 puntos de diferencia nada más el equipo de San José. Hay otro punto más a favor del equipo de San José el Paraíso. Está a 1 punto de diferencia nada más. Vamos a ver el equipo de San José. Lástima. Ahí le cae mal el balón. Este equipo de Tamazulapan parece. El score se empareja. 6-6. Es balón para el equipo de San José. Ahí el número 14. Vaya, ahí el golpeo que provoca el equipo de San José. San José en estos momentos allí perdiendo este saque. Y el score sigue parejo. El score en estos momentos
7-8, San José, corrección, 7-8. Gracias allá, anotador oficial de este partido, 7-8, a favor del equipo de San José. Ahí hacemos la corrección para que todos también ustedes vayan siguiendo los pormenores de este bonito partido. Ahí estamos transmitiendo directamente desde Ginet Radio en la 89.3 de FM. Así, mis grandes amigos, sigan los pormenores de estos bonitos encuentros que estamos viviendo esta tarde. Ahí vemos el equipo de Tamazulapan. Qué manera de desaprovechar este golpe, este voleo que le quedó corto. Ahí está, balón, el saque que efectuó el equipo de San José, pero ahí está nuevamente el equipo de Tamazulapan. Bonita clavada antes. Ahí antes, allí el punto para el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan en estos momentos tiene la oportunidad de poder incrementar la puntuación, pero ahí está el equipo de San José, el número 7, bonita clavada, hasta aquí dolió esta clavadísima que hizo el equipo de San José, y antes es balón para el equipo de Tamazulapan. Parece que el score nuevamente se está emparejando, Nando. Sí, compañero, aquí estamos viviendo un partido emocionante, impecable el número 10 por parte del equipo de Tamazulapan, con unas jugadas, con unas clavadas totalmente fuerte este muchacho, y también responde así el equipo de San José. Tanto para el equipo de San José del Paraíso. Y parece ser que San José quiere ir al tercer set. Vamos a ver cómo responde, y así falla en este momento el equipo de Tamazulapan. Tanto para el equipo de San José, bonito saque con una elevación. Viene nuevamente Tamix levantando la pelota al equipo de San José. Viene ahí el número 5 de Tamix. Clavada, colocadísimo nada más, simplemente la pelota. Una finta totalmente y bloqueo con desviación. Tanto para la selección de Tamazulapan. Viene el número 10. Ahí está el saque para el número 10, responde el equipo de San José, lo coloca de esta manera, eleva Tamazulapan, bonita colocación levantando la pelota, el número 10, el número 30 que no pudo hacer bien la jugada, realmente el número 10 de Tamazulapan. Viene la selección del Paraíso, ahí está el número 14, Tamix, colocación, bloqueo limpio, totalmente el número 12, lo coloca de esta manera, es el Paraíso que falla de esta manera, porque la pelota viene con mucha fuerza. Ahí está el equipo de Tamix, tanto para su equipo. Tamix está llevando el marcador en este momento. San José sigue fallando en este momento. Tanto para el equipo de Tamix. El número 10 realiza el saque, bonito saque. Y con mucha fuerza. Un cañonazo que saca este número 10 del equipo de Tamazulapan. Nuevamente otro saque, pero allí se equivoca. Y tanto y rotación para el equipo de Paraíso. Paraíso está levantando la pelota, el número 10 de Tamix, al número 5, bonita elevación y colocación, simplemente San José lo hace de esta forma, saque
elevado la pelota. ¿Qué hace Tamix? Es el número 7 que responde de esta manera. San José levantando la pelota, el número 5 de Tamix. Y colocación, responde San José de esta manera. El número 12, Tamazulapa, levantando la pelota, pasa para el campo del equipo de San José. Nuevamente es el número 7 quien lo coloca. San José de esta manera. Tamix congela la jugada y clavadísima. Una clavada que realiza este jugador, este chamaco que viene con todo. Tanto para el equipo de Tamix. Saque para el número 5. Ahí está el 5 del equipo de Tamix. El número 10. Y colocación simplemente la pelota. El número 7 bajando la pelota allí. Ahí está el número 7. Muy fuerte esa respuesta. San José está fallando en el momentáneo donde no deben de fallar en este momento. Nuevamente Tamix está aprovechando la desconcentración que hace el equipo de Paraíso. Nuevamente Paraíso falla. 17 a 14. Está llevando el equipo de Tamix. 17 a 14. Ya estamos en el segundo set. Si gana el equipo de Paraíso, habrá en el tercer set. Si no, simplemente se estará coronando el equipo de Tamix. Ahí está una finta. Simplemente lo coloca calmadito este jugador. Tanto para el equipo de Tamix. Ahí está respondiendo el equipo de Paraíso. Paraíso para el número 5. 14 Tamix. Colocación simplemente la pelota al número 9. Tamix levantando la pelota. Y Paraíso responde con mucha fuerza. Estamos viendo que es el número 5 que está acabando con todo al equipo del Paraíso. Nuevamente ahí está el número 5 respondiendo. Pasa simplemente muy fuerte nuevamente. Se desconcentra el equipo del Paraíso. Tamix está aventajándose en este encuentro. El número 5 del Paraíso para Tamix. Estos grandes jugadores nuevamente viene con todo. Adelante compañero Carlos, porque estamos viviendo una emocionante, un partido emocionante, un partido de ir y venir, un partido con mucha fuerza. Cuando ya estamos viendo que el equipo de Tamix empieza a llevar ventaja, poco a poco el equipo de San José, el Paraíso, va decayendo el ánimo, pero nada está escrito todavía hasta que lo permita el equipo de San José. Sigue haciendo la lucha. Cuando vamos viendo allí aguerridísimo ya el equipo de Tamix, parece ser 23 a 14. Está saboreando ya el equipo de Tamix este triunfo. De veras que este equipo de Tamix viene con todo, viene a ganarse el triunfo, así que están luego que decida el equipo de San José, si es que lo permite. Vemos allá a Tamix nuevamente luchando fuertemente, allá el equipo de San José, el Paraíso. Ahí vemos el número 14 al número 15, el número 9, el 9 al número 4. El balón se sale fuera de la línea. 24 a 15 a favor del equipo de Tamix. Tamix en estos momentos ya llevando la delantera. Y ahí está el saque que realiza el equipo de Tamix. Ahí, ¿para quién? Balón para el número 7. El 7 al número 4. El 4 ahí. Un bonito voleado. Ahí antes. Se acaba el partido, señoras y señores. Tenemos un
campeonato. Tenemos el nuevo campeón allá nuevamente a favor del equipo de Tamix Tamazulapan en la rama femenil, campeón varonil, ¿no? Subcampeón. Y ahí está, en la rama varonil fue campeón y en la rama femenil subcampeón. Así es, pues, estuvieron cerca también la rama femenil de saborear este campeonato. Adelante, Nando. Pues hemos visto ya dos equipos finalistas de Tamazulapan. De la rama femenil quedó subcampeón de esta olimpiada, y en la rama varonil un equipo campeón de Tamazulapan, Mije, y Tamix se coronó para campeón de esta olimpiada regional Ayub 2017. Así vamos a entonces seguir disfrutando las demás disciplinas. Parece ser que vamos a entrar en el deporte de básquetbol femenil. Viene el deporte de básquetbol femenil para seguir con este ambiente, con este ánimo. También estamos viviendo estos partidos a través de la Ginet Radio, de la 89.3 y en el www.ginetradio.com. Si usted nos está siguiendo a través de este medio, reciba usted un cordial saludo. Estamos aquí en la cancha municipal. Estamos viviendo estos partidos, estos encuentros del deporte de voleibol, y viene el deporte de básquetbol en la rama femenil libre. Este también va a ser un partidazo, un partido que vamos a disfrutar. Ya están los dos equipos ya haciendo calentamientos, ya los dos equipos que también vienen bien preparados en este deporte de básquetbol. Estamos en la rama femenil, y allí vamos a pasar en el deporte de fútbol. En el deporte de fútbol en rama femenil y rama varonil. Estos son los encuentros que vamos a disfrutar en esta Olimpiada Regional Ayub 2017. Estamos entonces aquí en el palco deportivo de esta cancha municipal de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca, México. Y entonces están ya ustedes informados que en este momento vamos a disfrutar el deporte de básquetbol en la rama femenil. Vamos a dar a conocer más adelante quiénes son los equipos que han llegado en esta gran final de este deporte de básquetbol. Parece ser que es el equipo de Tamix. Tamix está presente nuevamente en esta Olimpiada Regional en la rama femenil. Tamazulapan en la rama femenil está en la gran final, y viene otro equipo, un equipo que también vamos a ver de qué equipo. Adelante, compañero Carlos, con este bonito comentario. Bueno, и пилот запоцпадам и волейбол икшамап адиционда икишси можора дукте пяати я унгана актем де шай мишуна актя куятте мишабахте адиционда ва мишуна актем де ишами имгокте тукноматази Yo edición de Yami Moda Migokta na pues ni haye kaba timagam ha sadim hada okta haunga na okta atugna moda
ha ci mi da ti shadnya match da ha nay pelot sports pud nay pelot va abada mi volleyball يكتخ يقشط يعرض من هذا وقت ماتك شافع هذا نياشت توك و ميماتك lugar sino que ocupando o segundo lugar saduk el primer lugar ya saduk va chonda gani med pelot de kuchpede med pelot de potstep na den moja adi med yiktek и баскетбол узнали мы мектук мадай мам жамадоношт яди и пилотку яхтпада мо жал шангапш мо жал шангай никнаш моя оди и радио медиктех Net Radio 89.3 de FM hadeni ikshmai Moja otnayin midadam habom madai inde kuna we tuktsinde kwa pat madai haba ora hapti gati de ni we ka madona shaps na ikpat madai asun busmaiden hapa wa nyash na a kopshna matsiao kun busnayin me sam mi kamadai me sam shawe tu tame shanwe na den moja otpit na Вага пуш-ап, яд yiktанведа. Шачон догони, змялин хаван хай, шачон дог. Моя отнянят сони яда. Аунга уна окте медиат цих. Ева е баскетбол femenil. Так, буснайш на копшнаш, бы надуг шайва шадук. Via de mendigiate, shaduk vingonde, shabavane de kyuhyuhne de na moya de tama. Entonces, shasmgukte, pues me shaga madonost, de patmado in de manenta shunda, yada unga una okte me de sham. Pues yada ikugokhshne shada. Medidi kshemoi y Olimpiada ayuk adeni de yikshemoi moyada a kodung tukte na den tan pat medida ni kodung got da a kuyocht un moni moyada na de kapshmukte moyada na de deste kode kuyow hadin hatsoke bud sham na a kuyochten Найден кюгохшны, ялмей на куяхтын мошади канча, моя оди мых канча ик мыдать, моя от вынжа, вынумых-та ватюни, а куяхтын. Pues porque no, amigos nuestros, a toda la república, a todos los municipios, saludamos aquí a aquellos amigos quienes no tuvieron la oportunidad de participar en esta ocasión, a toda la gente de la región Mije, la región Zapoteca, la región Chinanteca, ¿por qué no? Mucha gente nos visita en esta ocasión en donde pues estamos viviendo fuertes emociones de estos bonitos eventos, de estos bonitos partidos que estamos por concluir con estos partidos de básquetbol, de voleibol, de fútbol, atletismo. Mucha gente que nos ha visitado, mucha gente que nos visita en esta ocasión, la gente que se ha congregado en esta semana desde el día lunes hasta hoy, prácticamente una semana ya de actividad deportiva. Oportunidad de pase. Por eso mismo yo creo mucho que desear
claro, es un buen inicio con estas actividades en el primer año de estas actividades deportivas, en la jornada de actividades culturales, y así es como lo vivenciamos en esta región. Pues sí, compañero, estamos viendo ya los equipos finalistas después de una buena jornada desde la inauguración que se hizo desde el día lunes, así que estamos ya casi culminando estas disciplinas. Son diferentes disciplinas. En este momento vamos a disfrutar la disciplina de básquetbol. Hace un rato estuvimos disfrutando voleibol, viene el básquetbol femenil y viene el fútbol en la rama femenil y varonil, y allí viene el básquetbol varonil, la final. Eso es lo que vamos a disfrutar en esta bonita tarde, una tarde donde se puede practicar muy bien el deporte. Sabemos que el equipo de Tamazulapan viene bien preparado, el equipo de Tamazulapan viene con un bonito uniforme, su playera de color blanco y su short de color rojo con una franja de color negro. Así que vamos a ver dos equipos quien se corona en esta Olimpiada Regional Ayuk 2017. También de este lado vamos a disfrutar de este equipo. Más adelante nos van a confirmar qué equipo viene también a participar en esta Olimpiada. Ya el equipo de Tamazulapan está en la parte izquierda de esta mesa de control donde estamos nosotros ubicados. Un equipo que viene compacto, un equipo que sabe jugar el deporte de básquetbol, un equipo que también ha practicado mucho este deporte. Ya igual el otro equipo que también trae un bonito uniforme, un uniforme de color negro y una playera de color verde. Así que dos equipos vamos a disfrutarlo de esta tarde, y más adelante viene el fútbol femenil. Más adelante también vamos a dar a conocer quiénes son los equipos finalistas ya en este deporte de fútbol femenil y fútbol varonil. Ya están los equipos quienes están alistándose. Mientras vemos los calentamientos de estos dos equipos que ya conocemos muy bien, que son equipos visitantes quienes van a llevar la copa. Ya son dos equipos que se están perfilando para coronarse como campeón y subcampeón. Adelante, compañero Carlos. Sí, Nando, como comentábamos, este es un buen inicio. Sabemos que toda actividad es de hacer un gran esfuerzo para realizar estos eventos. Es un gran esfuerzo y es un mérito para este pueblo de Santa María Tlahuitoltepec. Así como de repente pues hemos vivenciado eventos de la región, eventos de la Copa Regional Mije, siempre es un orgullo de reconocer los grandes equipos quienes participan en cada uno de los eventos, en cada uno de los momentos, pilares de cada municipio, pilares quienes han representado de alguna manera pues este pueblo de Santa María Tlahuitoltepec. Cuando estamos ya pues a punto de iniciar con este bonito partido, cuando vamos viendo el equipo de Tamazulapan, Mije, Tamix, reconocemos el esfuerzo, reconocemos el equipo de Tamix y el equipo de Tempantlali, dos grandes potencias en estos momentos que van a hacer frente
vemos al equipo de Tempantlali con un bonito y que luce un uniforme de color verde, playera verde, short negro o bermuda negra, y el equipo de Tamazulapan Mije, quien luce un bonito uniforme de playera de color blanco y con bermudas rojas. Estos elementos pues seguramente de alguna u otra forma pues están al frente de todo esto cuando estamos a punto de iniciar con este bonito partido. Ya se congregan estas grandes pilares en el centro de juego, en la línea central. Únicamente pues estamos en espera de los grandes árbitros oficiales, quienes van a sancionar este bonito partido, quienes van a ser jueces de este bonito partido. Por lo tanto, tenemos allá comentarios en la primera narración. Lo llevas, Nando. Vamos a iniciar con este primer partidazo. Adelante, compañero, vamos a seguir con este bonito encuentro. Parece ser que se va a jugar para el tercer lugar. Vamos a aclarar un poco. Tempantlali contra Tamix. Pues para tercer lugar. El equipo ganador será enfrentándose con el equipo de Tlaui. Ya arrancamos en el primer tiempo. Ya en el primer tiempo entre estos dos equipos, ya el equipo de Tempantlali y el equipo de Tamix. Un partido que nos propone, un partido que nos va a dar algo de emoción. Ahí va el equipo de Tamix. La selección de Tamazulapa, la número 10, busca a quien a la ofensiva. Viene la número 15, desde la esquina, bonito lanzamiento con una canasta. La primera canasta que realiza el equipo de Tamazulapan, y así abre el marcador. Saque lateral le corresponde para Tempantlali, recibiendo una falta allí la jugadora que porta la número 8. Foul de la número 10, nos indican los señores oficiales. Esa es la primera falta por parte del equipo de Tamix. Ahí está los tiros. 1 de 2, está realizando este lanzamiento. Ahí está la número 8, segundo lanzamiento. La pelota sale. Ahí está la número 10 del equipo de Tamazulapan. Ahí está la número 10 buscando su receptor. Ahí está la número 9, una media vuelta, la número 10 nuevamente, un bonito lanzamiento, corto ese lanzamiento, contrarremate de la número 9 del equipo de Tamix. Roba el esférico del equipo de Tempantlali. Ahí está la número 8, buscando solita la número 9. Lo falla en este momento. Ahí está la número 15 contragolpeando a la número 7 del equipo de Tamix. Busca a otra jugadora y bonito lanzamiento, no consigue. Ahí recupera la defensiva del equipo de Tempantlali. Se va la número 6. La número 6 recuperando ahí el esférico, la número 8. Nuevamente la número 6. Bloqueo limpio de la defensiva del equipo de Tamix. Contragolpea a Tamix. Se va la número 8. La número 8 hace una jugada, pero pierde la pelota. Recupera Tempantlali. Estamos en ese momento con un marcador menos, y vemos allí el equipo de Tamix cometiendo la primera falta de la número, vamos a ver de qué número es de la número 8. Adelante, compañero Carlos, estamos en el primer tiempo de este bonito encuentro en la rama femenil para pelear el tercer lugar. Gracias, Nando. Cuando estamos viendo un buen arranque del partido, de veras que es una reacción demasiado rápida ahí que hace el equipo de Tempantlali y el equipo de Tamazulapan. Ahí la número 8, un mal pase que acaba de efectuar el equipo de Tamazulapan. Ahí está el equipo de Tempantlali, quien pide un tiempo fuera.
Y ahí la capitana del equipo rápidamente se da cuenta de que 2-0 el marcador a favor del equipo de Tamazulapan. Ahí vamos viendo el equipo de Tempantlali haciendo todos los comentarios, haciendo todos los pormenores para planear allí la jugada, para iniciar con un nuevo récord. A ver qué hace el equipo de Tamazulapan, si es que lo permite. Porque ahí estamos viendo dos grandes potencias de buena estatura y ahí muy parejo. De repente estamos observando ahí la estatura de cada uno de los elementos. Nada para nadie. No tenemos mucha diferencia en cuanto a estatura. Ahí estamos viendo la número 8. Bonita finta para la número 8. Ahí está el balón para el equipo de Tamazulapan, el número 15. La número 15. Bonito drible ahí que hace esta número 15. Qué manera de reaccionar el equipo de Tempantlali, pero las cosas no les ha salido como los han planeado. Vaya momento importante que estamos viviendo esta tarde. El score sigue 2-0 a favor del equipo de Tamazulapan. La número 5 es la responsable de cobrar esta primera falta. Vamos a ver el segundo lanzamiento que va a efectuar. Segundo lanzamiento, nada. Acaba de desaprovechar. Qué manera de perder balón ahí en la número 5, nuevamente en la número 6. Bonita canasta. Ahí está la número 5 conectando la primera canasta del equipo de Tempantlali. Tempantlali en estos momentos ahí empatando este score. Esta canasta ya no contó del equipo de Tamazulapan. Antes el árbitro dice es falta. Es balón para el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan en estos momentos ahí en la línea defensiva. La número 8. Es un jumper que dispara. Esta número 8. Nada. Ahí está el saque en la línea de banda que efectúa el equipo de Tempantlali. La número 8. La número 8. La número 5. La número 8 nuevamente. A ver qué hace. La número 8. Ahí está. Avanza el equipo de Tamazulapan. Antes es falta del equipo de Tempantlali. Tempantlali en estos momentos cometiendo la falta. Ahí el score sigue parejo. Nada para nadie. La número 8. Desde larga distancia no consigue nada. Recupera el equipo de Tempantlali. Rápidamente avanza la número 8. La 8 avanza. Bonito. Tiro. Nada. Qué manera de hacer esta jugada. Esta número 8. Ahí está la número 4. La número 4, a ver qué hace la número 15. La número 15. Y se acaba el partido. Ahí estamos viendo ya estas emociones allá. El equipo de Tempantlali, el equipo de Tamix. Ahí con un score bastante parejo. Nada para nadie, Nando. Una tripleta de arbitraje que también estamos viendo para este encuentro. Si es necesario, porque estamos viendo de estos equipos de poder a poder con mucha velocidad en la rama femenil. Dos equipos, equipo de Tamix y equipo de Tempantlali. Son estos equipos que están en este momento. Y vimos un equipo de Tamix contragolpea, pero también reacciona totalmente la ofensiva y la defensiva. Y el equipo de Tempantlali sabemos cómo juega este equipo, con una velocidad tremenda, con una jugada de contragolpes. Es lo que estamos viendo de estos equipos. Equipo de Tempantlali que viene la número. Vamos a reanudar con el segundo tiempo. Ya en el segundo tiempo el balón lo tiene para el equipo de Tamix.
la número 8 a la número 10. La número 10 manejando la pelota. Busca a la número 11. Simplemente circulando el esférico para la número 9. Tamazulapan está en la ofensiva. Robo del esférico de la número 6 del equipo de Tepatlali. Para la número 13. La número 13 penetra y recibe una falta. Recibe una falta de la número 13 y es marcado por los señores oficiales. Y va a ser los dos posibles de la número 13 de Tepantlali. Ahí está la número 13. 2 de 1 y nada. Y vamos a ver el segundo lanzamiento de esta jugadora del equipo de Tepantlali. El segundo lanzamiento no consigue la ofensiva. Lo tiene el equipo de Tamazulapan, que también le cometen una falta. La falta lo recibe la número 5. Ahí está Tamazulapan realizando el saque. Es la número 10. La número 10 manejando la pelota. Busca a la número 11. Tamazulapan circulando la pelota. Se va a la número 12. La número 11. Pase seco ese pase de la número 9. Pero lástima. Hay una marcación por parte de los oficiales. Es de la número 8 de Tepantlali, que comete la falta dentro del área y es dos posibles. Ahí está el primer lanzamiento. No consigue su primer lanzamiento. Vamos en espera de segundo lanzamiento desde la línea de tiros. Bajo la tabla, la número 9 de Tepatlali. Un pase equivocado. Se va a la número 10, a la número 8, no consigue nada. Recupera Tamazulapan nuevamente. Pierde allí la ofensiva del equipo de Tepatlali. Pase para la número 5, robo del esférico, pero antes hay una falta que marca los señores oficiales. Balón para el equipo de Tepatlali. Tepatlali está en este momento buscando la jugada a la número 6. Ahí está la número 7 haciendo la jugada. No consigue nada contra remate del equipo de Tamazulapan. Robo del esférico de la número 8. Tepatlali está nuevamente con la jugada. Bonito lanzamiento, pero corto ese lanzamiento. No hay canasta en este momento. Vamos a ver qué responde el equipo de Tamix. Tamix es la número 10. La selección de Tamazulapan haciendo bonito lanzamiento con una canasta. La canasta para el equipo de Tamix. La jugada lo realiza la número 8. Bonito lanzamiento desde la línea de 3. No consigue nada. Recupera la defensiva del equipo de Tamix. Hasta la número 9, la número 10. La número 10 se va a la número 11. Pase triangulado. No consigue. Robo del esférico. Se va de 2 contra 2 la número 8. Pero recibe la falta. Ahí está la falta que recibe la número 8. El saque lateral le corresponde para el equipo de Tepatlali. Tepatlali pierde ahí ese lanzamiento. Ahí está el equipo de Tepatlali fallando en este momento. Tamazulapan también se equivoca en este pase. Ahí está la número 8 de Tepatlali. Tepatlali buscando a quién. Allí la número 7. Recibe la falta. Allí el equipo de Tepatlali es la número 6 que recibe la falta. Vamos a ver que ahí le dan los dos posibles. Primer lanzamiento efectivo, ese lanzamiento de la número 6 del equipo de Tepatlali. Tepatlali se acerca nuevamente. Segundo lanzamiento, no consigue nada. 1 de 2 simplemente coloca el número 6. Adelante, compañero Carlos, un partido emocionante, un partido que estamos disfrutando en esta tarde en la Olimpiada Regional Ayuc 2017. Cuando estamos viendo una velocidad pura de veras, el equipo de Tepantlali y el equipo de Tamazulapan, pues nada para nadie, prácticamente estos dos grandes equipos, estas dos pilares que estamos vivenciando en esta tarde, de veras que nos están regalando un buen partido. El equipo de Tepantlali y el equipo de Tamazulapan, ahí
4-3, 4-3 el score parcial. Faltando 3 minutos únicamente, 3 minutos de juego. Ahí está, un punto de diferencia nada más para el equipo de Tamix. Ahí vemos la número 9. La 9, a ver qué hace. Le arrebatan el balón. Se va a Tempatlali rápidamente. A ver qué hace el equipo de Tempatlali. Estas muchachas que portan la playera verde. Pero lástima que no le puede caer la canasta. Una vez más el equipo de Tamix. Un tiro bastante forzado allá. Se forcejea ahí la número 15. Pero vamos a ver cuál va a ser la reacción del equipo de Tempatlali. La número 8. La número 8 a ver qué hace. La número 5. Ahí la número 8. Ahí nuevamente pase para la número 5. Antes es falta para el equipo de Tamix. Es balón para el equipo de Tempatlali. Parece que hay 2 tiros libres de castigo allí. La número 8. La número 8. Primer lanzamiento. Claro. Sí, señor. Ahí está. Se empata el partido. Se empata el partido nuevamente. Segundo lanzamiento. Y ahí estaba la número 5. Lástima que el escuadro se sale fuera del área. El balón para el equipo de Tempatlali nuevamente. A ver qué hace el equipo de Tempatlali. Tempatlali allá. Antes el balón sale fuera del área. A ver, el balón parece ser que es para el equipo de Tamix. Tamix, a estas muchachas que portan la playera blanca. Ahí está el esférico para el equipo de Tamix. Ahí la número 10, la número 10 antes. Es falta, dice el árbitro oficial. Estos árbitros están muy atentos ya, siguiendo todos los pormenores, marcando todo. Si no, el equipo de repente puede perder por alguna falta que no se marque, pero ahí están jugadores demasiado rápidas y veloces, vaya. Ahí estamos viendo la número 8. La número 8. Cuando faltan escasos segundos, cuando vemos ahí robo de balón para el equipo de Tamix. Tamix ahí rápidamente. Quien recupera el equipo de Tempatlali antes. Qué manera de recibir esta falta. Cuando vamos viendo que va a ser balón para el equipo de Tempatlali. Parece que hay acumulativos. La número 8, primer lanzamiento, no consigue. Ahí está el saludo de confianza. El segundo lanzamiento, nada. Se acaba el partido. Ahí estamos viendo ya el primer tiempo que se acaba. Vamos a esperar qué sucede, qué acontece en esta segunda parte que va a reanudar Nando. Parece ser que ha quedado empatado el marcador y tenemos que ir en el tiempo extra. Parece ser que sí ha quedado empatado el marcador. Ahorita nos van a informar aquí los señores oficiales. Sí, 4-4 es el marcador final. Así que vamos a ir a tiempo extra. Tiempo extra para este encuentro. Hace un rato dijimos que viene un partido muy cerrado. Un partido que vamos a seguir disfrutando en esta tarde. Dos equipos que está con todo. Dos equipos de Tempatlali y de Tamazulapa. Habrá tiempo extra, es lo que nos indican los señores árbitros oficiales.
Vamos a los tiempos extras. Tiempo extra para estos dos equipos. Puede ser de 5. Ahorita nos van a informar los oficiales. Pero vamos a reanudar en tiempo extra. Ya estamos en tiempo extra, compañero Carlos. Así que se ha quedado parejo el marcador 4-4. Vamos a entonces, ya reanudamos este encuentro. Ahí está la número 8, a la número 13, presionadísimo, a la número 13, a la número 8 de Tepatlali. Tepatlali, bonito lanzamiento desde la línea de 3, cerca. Iba a ser una canasta y la jugada fuera la número 7, que no pudo entender allí esta muchacha que hace la número 6. Bien, entonces el equipo de Tamix por parte de la número 10. La número 10 manejando la pelota allí del equipo de Tamix. Tamix a la número 9. Viene la número 15. 15 circulando el esférico para que la número 10 nuevamente desde la línea de 3. Cerca ese lanzamiento desde la línea de 3. Contragolpea al equipo de Tepatlali. Se va la número 5. La número 5 de Tepatlali. La número 7. La número 7. Bonito bloqueo. Allí de la número 5 de Tamix. Contragolpea a Tamix. Se va el equipo de Tamix. 2 contra 1. La número 10. Nada. La número 8 intercepta allí en la número 6. Recibe la número 10 del equipo de Tamix. 8, bonito lanzamiento, no consigue nada. Bajo la tabla del número 7. Es la número 7 que baja la pelota. Este gran poste del equipo de Tepatlali. Se va la número 5, bonito tiro con una falta. Canasta. Canasta en este momento es para el equipo de Tepatlali. Y con una falta esta jugada puede ser de 3 puntitos si es que la número 5 así lo permite. Lanzamiento, corto ese lanzamiento. Corto ese lanzamiento de la número 5 del equipo de Tepatlali. Saque lateral le corresponde para el equipo de Tamix. Una canasta de diferencia, estamos en tiempo extra, señoras y señores. Usted que nos está escuchando en su radio, en su auto, en su taller, ahí está el marcador que estamos dando. El marcador es para el equipo de Tepatlali, 6-4, ya en tiempo extra. Se va el equipo de Tepatlali, pierde la pelota, recupera el equipo de Tamix. La selección de Tamazulapan va por parte de la número 9. La número 9 manejando el esférico para la número 10. Lanzamiento largo. Simplemente no hay canasta. Recupera el equipo de Tepatlali. Tepatlali pierde la pelota nuevamente. Se va el equipo de Tamix. Es la número 8. Busca a quién. Es la número 10. La número 10 nuevamente un lanzamiento. Nada. Presionadísimo ese lanzamiento. Bajo la tabla el equipo de Tepatlali es la número 5. La número 5 manejando la pelota. Se desmarca la número 5. A la número 6. Bonito tiro. Cerca nada más. Y los oficiales realizando la marcación momentánea. Hay tiempo fuera por parte del equipo de Tamix. Es lo que nos indican los señores oficiales en este momento. El marcador es de 6-4 a favor del equipo de Tepatlali en este momento. Estamos en tiempo extra, primer tiempo extra, y sufriendo el equipo de Tamazulapan porque el equipo de Tepatlali lleva una ventaja de una canasta simplemente y falta mucho tiempo por jugar, pero estamos ya en tiempo extra, señoras y señores. Dos equipos que quieren llevar el triunfo, quieren llevar el marcador. Ya vamos a reanudar este bonito encuentro, el primer tiempo de tiempo extra. Adelante, compañero Carlos, vamos a seguir disfrutando este bonito encuentro. Sí, Nando, como decíamos hace rato, de veras que pues aquí estamos viviendo las fuertes emociones. El equipo de Tamazulapan y el equipo de Tepatlali avanza rápidamente el equipo de Tamazulapan. Cuando vemos ahí la diferencia de 2 puntos nada más que tenemos, poco a poco el tiempo se está culminando
Poco a poco el tiempo se consume. El equipo de Tempatlali sabe que lleva una canasta de diferencia, pero qué manera de desaprovechar este pase el equipo de Tempatlali. Este le puede costar el equipo de Tempatlali. ¿Por qué no mandar saludos allá el municipio de Tempatlali, Santa María Tempatlali, en estos momentos contendiendo ante el equipo de Tamazulapan, Mije, allá fuertemente luchando con el esférico, y es balón para el equipo de Tamazulapan. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de Tamazulapan en la número 9. La número 9, primer lanzamiento, acaba de fallar. Es fallido el primer lanzamiento. Segundo lanzamiento, anota. Vaya la forma de acercarse el equipo de Tamazulapan. Tamix en estos momentos a un punto de diferencia nada más para empatar el score. Veamos ahí en la número 10. La número 10. Se le va el balón. Parece ser que la balanza se inclina hacia el equipo de Tempatlali. La número 7. La número 7, que es Tempatlali. Esta jugadora bastante habilidosa, la número 5. El balón sale fuera de la... No, parece que ahí mismo recupera ella misma. Bonito disparo. Ahí estaba la defensa del equipo de Tempatlali. Veamos a ver qué pasa, qué sucede. El tiempo se está consumiendo cada vez más. La número 11. La número 11, a ver qué hace. Esta número 11. Ahí un pase para la número 10. La número 10 a la número 15. Bonito disparo por poquito nada más. Vaya la número 7. Antes ahí la marcación que hace el árbitro. Cuando vemos llegar aquí a uno de los colegas, ahí Beto Orozco, qué bueno que estás acá para que nos auxilies un rato. Y ahí estamos viendo el equipo de Tempatlali. Tempatlali en estos momentos, ahí con la número 15. A ver qué hace ahí, qué pasa. Parece que hay un tiempo fuera. Parece que hay un tiempo fuera que marca ahí el árbitro oficial, porque este partido está de ir y venir. Aquí se está saboreando un partidazo de esta tarde. Hay una pequeña lesión por parte de una de las jugadoras, por parte de la número 7, que es el equipo de Tempatlali. Y rápidamente, allí los primeros auxilios. Claro, qué bueno que están muy al pendiente también estos primeros auxilios. Ahí las autoridades municipales rápidamente ahí atendiendo estos pormenores, porque sabemos que esto se está yendo cada vez más, que se está calentando cada vez más. Esta reacción rápida que hacen estas muchachas, que hacen estas jugadoras, una velocidad que mete cada equipo, que hace cada equipo. Por ejemplo, el equipo de Tama es bastante veloz, pero el equipo de Tempatlali tampoco se ha querido dejar. Allí está haciendo todo a lo imposible, porque sabe que nada más está ganando un punto de diferencia. Un punto de diferencia. Y el tiempo está por culminarse, el tiempo está por acabarse.
Por lo tanto, vamos a esperar, esperemos que la número 8 se recupere, se reanuda el partido. Ya la número 8 ya se compuso, ya lo atendieron rápidamente. Cuando estamos viendo ya la número 8 que ingresa nuevamente al terreno de juego en este rectángulo de 15 por 28. Ahí el equipo de Tamix, por poquito nada más. Reacción rápida para el equipo de Tepatlali. Tepatlali ahí rápidamente con este bonito pase. Nada. Venga el equipo de Tepatlali. A un punto de diferencia nada más el equipo de Tepatlali. Poco a poco se está cocinando. La número 8 desaprovecha esta oportunidad. Y el equipo de Tamix allí se acomoda rápidamente en la línea de defensa. Y es balón para el equipo de Tamix. Tamix sabe que no tiene por qué dejar este esférico. Nada para nadie. Ahí en la número 15. Antes el árbitro. Uy, 7 segundos nada más. 7 segundos, se acaba el partido. Ahí el equipo de Taman. ¡Qué manera de disparar este tiro! De veras estuvo cerca de encestar otro punto en los últimos segundos el equipo de Taman. 5-6 el marcador oficial de este tercer periodo. Es a favor del equipo de Tepatlali. Hasta ahora se ha mantenido un punto de diferencia nada más. No han avanzado mucho, que digamos. Le quedan 8 minutos de juego para el cuarto periodo. Cuando vemos ahí al amigo Atilano, pues también ahí muy expectante. Atilano de Tama, qué bueno que también está acompañando acá en este torneo, en este campeonato de la región. Qué bueno que mucha gente pues estamos viendo congregar, y ahí estamos viendo ya poco a poco la gente, pues también las gradas se están llenando cada vez más, como año con año, pues lo han hecho en cada una de las finales, en cada una de las festividades que ha tenido el pueblo de Santa María Tlahuitoltepec. Adelante entonces, Nando. Ok, gracias. Buenas tardes, gracias amigo Carlos. Hoy nos toca acompañar, estamos acompañando a los compañeros que nos escuchan, a todo aquel auditorio que nos escucha a través de la Ginet Radio en estas Olimpiadas, en esta primera Olimpiada de Deportes. Y estamos en la cancha municipal de Santa María Tlahuitoltepec, presenciando el encuentro de calificación para la gran final, en donde ya está esperando Tlahui, el equipo de Tlahuitoltepec de la rama femenil, en estos momentos en la pelea, en la lucha, en esta pelea de poder a poder, entre el equipo de Tepatlali y el equipo de Tamazulapan. Tamix en color blanco y Tepatlali en un color verde bastante fuerte. Es el equipo de Tamazulapan por conducto de la número 10 a la número 15. La 15 a la número 9, lanzamiento de media distancia. Qué bonita jugada, la dejaron solita. Tiene un dominio de balón que hace envidiar a cualquier deportista. Segura, pero es el equipo de Tepatlali por conducto de la número 8, la número 5. La 5 a la 13 a la 8. Hay intercepción de balón. A ver qué nos indican los señores árbitros. Es falta de la número 7 del equipo de
de Tepantlali, es el equipo de Tamazulapan por conducto de la número 10, la número 10. Ya nos están fallando los ojitos, venimos llegando, nos estamos acoplando a la iluminación. Y por cierto, describirles que tenemos un muy bonita cancha municipal que se estrenó apenas el año pasado. Pero vámonos, es el equipo de Tepantlali en una bonita jugada de la número 8 y es robo de balón, robo de pelota para el equipo. El balón es del equipo de Tepantlali por la número 13 a la número 6. Y es intercepción, robo de pelota de la número 9 a la número 15. Una jugada rápida, lanzamiento de media distancia, no hay enceste. La pelota es para Tepantlali por conducto. Era de la número 8, entre dos, imposible porque una cerrazón de las dos defensivas y hay falta. Hay un tiempo concedido, pues como les comentábamos, nos venimos integrando y estamos en este primer encuentro deportivo, llamémosle, bueno, se le ha llamado como la primera olimpiada, convocado por el municipio de Santa María Tlahuitoltepec por conducto de la Regiduría de Deportes. Y es hoy cuando estamos ya en el cierre de estos eventos deportivos de la primera Olimpiada Deportiva Cultural. Hoy hubo carrera de 100 metros. Mañana viene una prueba de resistencia de 5,000 metros o 5 kilómetros. Mañana también estaremos transmitiendo para este gran evento. Ya más sobre la marcha le estaremos dando más datos sobre esta jornada deportiva. Vámonos, es el equipo de Tepantlali para la número 8. El cuadro del equipo de Tamazulapan cerrándose bien para evitar así una posible jugada del equipo de Tepantlali. El cuadro bastante cerrado, el equipo de Tamazulapan buscándole y se le complica. El balón corresponde para el equipo de Tepantlali para la número 5. Hay una falta de la número 11. Es 11 del equipo de Tamazulapan y nuevamente el equipo de Tepantlali. A la número 6, la número 8, la 8. Muy bonita jugada, una pantalla muy bonita. Lástima, falló la puntería la número 6 en la recuperación. Es un robo de balón de ambos equipos. Y es Tamazulapan quien pone orden por conducto de la número 9. En una bonita jugada, una dejadita de balón. La número 5 sola con la pelota. Pero ni al tablero, menos al arillo. Entonces balón para el equipo de Tepantlali. Tepantlali por conducto de la número 7. La número 7. La número 8. Pase para su compañerita. No hay enceste. Es balón en la tabla. En la tabla es la número 5 del equipo de Tamazulapan. Es la número 9. Cruzando la media cancha, la número 10. La número 10, pase de media distancia. No hay control de la compañera número 8. Balón bastante alto. Le faltó un poquito más de resorte. Es el equipo de Tepantlali. Tepantlali por conducto de la número 8. La 8, pase retrasado en línea de 3. Se quedó tantito corto y es en la tabla el equipo de Tepantlali en una jugada de fuerza. Y hay falta, la falta es del equipo de Tamazulapan. Falta de la número 5, ya escuchamos, damos 2 minutos de juego. Es Tepantlali en la línea de tiro, la número 8, preparando vistosamente, alegremente, lanzamiento. Este lanzamiento dibujando un tiro muy bonito, perfecto. Y nuevamente la número 8, el segundo, lástima, casi igual. Solo que en esta ocasión no entró y es balón del equipo de Tamazulapan. La número 8, sola. El balón en un juego de rebotes no pudo entrar y es balón de Tepantlali. Tepantlali sola en la tabla. Tepantlali. Falta del equipo de Tamazulapan.
Falta de la número 5. Hay un bloqueo, falta de la número 5. Hay un tiempo concedido. Y nos vamos por un minuto. Un minuto a replantear el juego. Mientras, pues seguimos platicándoles que para mañana tendremos la carrera de 5,000 metros. Una prueba de resistencia. Así que jóvenes están invitados para el día de mañana. Aún me parece que hay tiempo para que se anoten durante la mañana en las primeras horas del día sábado. Mientras hoy ya le damos, culminan los deportes de equipo. Ya me parece también las finales de voleibol ya fueron. Después de este encuentro estaremos transmitiendo, narrándoles para ustedes, querido auditorio de la JNN Radio. En breves momentos después de este encuentro nos estaremos trasladando al encuentro de Fut 7. Fut 7 también en finales. Y nos vamos a la cancha con el equipo de Tepantlali, la número 9. El primer lanzamiento no hubo enceste en su segundo intento. 5 en la número 5, perdón. Nuevamente la vuelve a fallar. Es el equipo de Tamazulapa por conducto de la número 9. Que se va. Lástima, no hubo enceste. En un rompimiento rápido. De esas jugadas que dices que terminas en puntos, en canasta. Y no es así. Y es nuevamente el equipo de Tama. Ya no con el rompimiento rápido. Hay una falta. La falta es del... La falta, bueno, dejamos de nuevamente un robo de balón del equipo de Tepantlali. La número 8. Se fue y en un bloqueo. La falta es del equipo de Tamazulapan de la número 10. En estas dos últimas jugadas han sido de transición verdaderamente relampagueantes, haciéndole el honor a este deporte llamado el deporte relámpago. Es el equipo de Tepantlali, la número 8 en su oportunidad de tiro. Hubo enceste, un choque bastante considerable por parte de la número 5 del equipo de Tepantlali. Es balón para el equipo de Tamazulapan, moviendo por conducto de la número 10 a la número 11. La número 11 nuevamente para la número 10. La número 10 en una jugada de desequilibrio. Ella misma, la número 10. Lástima. Esto fue una jugada individual. Se llevaba 1, 2, 3, 4 y ahí se quedó el balón al arillo. Lástima, no fue jugada de canasta. Ay. La número 10 en un lanzamiento no muy hermoso, pero efectivo. Nuevamente la número 10. Punto bueno. Son 2 puntos más para el equipo de Tamazulapan. Ustedes no sé si alcancen a escuchar. El equipo de Tama parece que trae porra, porque allá enfrente de donde estamos transmitiendo se escuchó el ¡ay! En un lanzamiento de veras, para aquellos amigos basquetbolistas o deportistas del básquetbol. No fue un tiro así tan hermoso que digamos, pero un tiro bastante efectivo. Es balón para el equipo de Tepantlali. La número 8 en la línea de tiro, en la línea de oportunidades. La 8, lanzamiento, no hay enceste. En la tabla es la número 5. ¡Qué bárbaro! El balón se pelea como si esto fuera la final. Pues cómo no, si esto es la puerta para accesar a la final. Hay una violación del equipo de Tamazulapan y es balón para el equipo de Tepantlali. Esto se pelea segundo a segundo, centímetro a centímetro. ¿Por qué? Porque es la entrada para la gran final, en donde ya está esperando el equipo de Tlahuitoltepec en la rama femenil. Y nos vamos a la línea de tiro con la número 8 del equipo de Tepantlali en la línea de oportunidades. En su primer lanzamiento, un poquito descompuesto, no hay enceste. Prepara el segundo lanzamiento, la número 8, enceste. Otro punto más y solamente son segundos para que culmine este encuentro.
hace rápido de Tamazulapan, la número 15, 1, 2, lanzamiento, no hay punto. En el piso la pelota y el tiempo se ha terminado. Escuchen ustedes la alegría, los aplausos del público presente. Y invitamos a la gente que aún se encuentra en casa, pues que se venga, que se deje venir, como decimos coloquialmente aquí a la cancha municipal. Aún hay tiempo, aún hay finales. Esto fue una semifinal y en la final ya veremos al equipo de Tlaui. Escuchemos el marcador en cuanto nos lo faciliten. Estaremos escuchando quién llega a la final para pelear la copa con el equipo de Tlaui Toltepec en este hermoso deporte del básquetbol, pues mayormente practicado aquí en nuestra sierra debido a la topografía, a la situación de nuestros suelos, de nuestro terreno, pues estamos en plena sierra, pero también a pesar de la topografía, también ya el fútbol es posible, a lo mejor no en el soccer, pero sí en el Fut 7. Y ahorita en breves momentos estaremos a través de nuestro equipo de comentaristas llevando las acciones de Fut 7. Ya estamos viendo preparar a los jóvenes que intervienen en este deporte para llevar las transmisiones de esta gran final también de Fut 7. Estamos llegando a la final de esta jornada, pero bueno, aún hay juegos, aún hay cuerda, aún hay muchas emociones que le estaremos transmitiendo lo más posible, lo más fiel a lo que esté sucediendo aquí en la cancha municipal. Bueno, también es momento de escuchar de lo que acontece aquí en la cancha municipal a través de la voz de nuestro amigo Fernando. Fernando, el micrófono es tuyo, adelante Fernando. Gracias compañero Beto, vamos a seguir con este bonito ambiente, un ambiente que estamos disfrutando por parte de los dos equipos que acaban de jugar, dos equipos que acaban de terminar su partido, el equipo de Tepatlali y el equipo de Tamazulapan. La selección de Tamazulapan y la selección de Tepatlali acabaron de participar en este encuentro. Y vamos a pasar en la disciplina de fútbol. La disciplina de fútbol, eso es lo que vamos a disfrutar en esta tarde-noche. Ya los equipos ya están. Ya vamos a presenciar más adelante quiénes son los equipos que llegaron en la gran final de este deporte de fútbol. Primeramente vamos a presenciar fútbol femenil, o si no, más al rato nos van a confirmar quiénes son los que van a entrar, porque eso es importante. Es importante ya anunciar ya los partidos que estamos ya viendo en esta Olimpiada Regional Ayuc 2017. Varios equipos que tuvieron participación en esta Olimpiada, pero pues lamentablemente tuvieron que perder o tuvieron que abandonar esta Olimpiada porque llegaron equipos donde tenían que luchar fuertemente, equipos que la verdad han llegado en esta gran final, en este torneo o en este deporte de fútbol. Entonces en este momento estamos viendo ya los organizadores que están ya alistándose allí el espacio. Ya estamos viendo dónde va a ser la línea lateral y la línea final, y para poder llevar a cabo entonces este encuentro de fútbol. Fútbol es un momento donde tenemos que presenciar en estos momentos ya los dos equipos. Ya ahorita vamos a ver el marcador
Foot 7. Es el Foot 7 que vamos entonces a disfrutar en esta tarde. En esta Olimpiada estuvieron participando muchos equipos. Entonces sobresalieron el equipo de Tlaui. Y también más adelante vamos a confirmar quiénes son los equipos en la rama femenil y en la rama varonil. Adelante, compañero Beto, vamos a seguir entonces con para ver los comentarios de estos equipos quienes llegaron en la gran final en esta Olimpiada Regional Ayub 2017. Oye, Fernando, gracias, de veras que estamos bien contentos porque, híjole, hace años tenemos que hacer un poquito de remembranza, hace años cuando aquí en Tlahuitoltepec, pues era muy escaso, ahora sí que los deportes en donde podíamos tener oportunidad de desarrollarnos. Por ejemplo, toca platicar, ¿no? Entenderle al fútbol, hoy también una final de Foot 7. El soccer es el fútbol de final de Foot 7. ¿Por qué? ¿Por qué Foot 7? Porque son 7 jóvenes, son 7 deportistas los que van a estar en tanto de un equipo y del otro igual 7, hacen 14 jugadores. Pues nos da mucho gusto porque pues vemos que la gente ya de hace unos años para acá, muy reciente, la gente le ha encontrado ese sabor a como el básquetbol en las finales. La gente también ya se ha ido sumando, la gente se da vive esas emociones, de las emociones que producen el ver a los jóvenes, a los chavos practicar fútbol, de veras, en donde las velocidades de impacto de la pelota es bastante fuerte, y si uno no está a las vivas, caramba, un pelotazo de aquellos yo creo que hasta fácilmente nos podría noquear. Y Fernando, da mucho gusto, ¿no? Por ejemplo, antes donde podíamos ver que nuestros abuelitos vinieran a ver una final de Foot 7, era un poquito difícil. ¿Por qué? Pues si no era básquetbol, o sea, la gente se retiraba si había final de Foot 7, ¿o no, Fernando? ¿Tú cómo ves? Fíjense, compañero, cómo ha cambiado todo ambiente, ¿no? Estamos en un tiempo donde estamos viviendo otra disciplina más, lo que es el fútbol. El fútbol, donde los chavos, donde la juventud también está metidísimo en este deporte de fútbol. Claro, no tenemos un campo, no tenemos un espacio donde se puede llevar muy bien este deporte, mas sin embargo estamos viendo jóvenes, niños que se han metido llenamente, totalmente en este deporte. Y ahí está la respuesta, ahí está el resultado. Hasta la rama femenil está, pues ahora sí que teniendo participación, muchachitas que también tienen ese gusto, tienen esa práctica de practicar o de jugar esta disciplina. Pues en este momento estamos viendo un equipo de Tlahuitoltepec que ha llegado en la final. Sí, es efectivamente, Fernando, es Tlahui contra Tama. Sí, adelante, Fernando. Sí. Y eso es lo que estamos viendo, que Tlahuitoltepec pues ahora sí que ya ha llegado a la gran final contra el equipo de Tamazulapan, otro equipo finalista de Tamazulapan que la verdad trae una delegación. Hace un rato estuvimos comentando, Tamazulapan trae un equipo, una delegación muy compacto, muy fuerte, y acabamos de ver en este deporte de básquetbol donde Tamazulapan no se deja tan fácil, donde Tamazulapan siempre batalla, siempre lucha en cualquier disciplina. De igual forma estamos viendo Tlahuitoltepec. Esas dos comunidades tienen mucho conocimiento lo que es el deporte de fútbol. En las festividades también hemos visto llegar en las grandes finales esos dos equipos, Tamazulapan y Tlahuitoltepec, compañero Beto. Así es, Fernando, sí, efectivamente. Tamazulapan siempre es una delegación, siempre es un municipio que está trabajando fuertemente en el deporte y vaya que ha abarcado en bastantes disciplinas. Hoy ahorita nos va a tocar llevar la narración de la final de Foot 7 varonil, y más al ratito también va a haber una final en igual Foot 7, la rama femenil, femenil, ahorita es varonil y más al ratito es femenil. También un equipo de Tamazulapan y Tlahuitoltepec, fuertemente ambos municipios. También tampoco no dejamos sin mencionar el equipo de Ayutla. Ayutla es un equipo también, municipio también que viene trabajando fuertemente, pero hoy esta ocasión es el equipo del municipio de Tamazulapan y de aquí del municipio de Tlahuitoltepec, quien ha calificado para disputar la gran final. Pues vamos a ver quién es quién es quién para esta primera Olimpiada. Claro que todos los equipos siempre vienen trabajando fuerte, ahora sí que nadie se deja, todos son contendientes, no hay equipos fáciles, todos son difíciles. ¿Y por qué? Porque ya en la cancha es otra cosa. Una cosa es que nosotros estemos viendo desde acá y todo parezca fácil. Fernando, ¿cómo ves? Oye, Fernando,
¿Cómo ves ahorita a la gente? ¿Ves, no? ¿Cómo ves poco a poco se ha ido sumando? Y cuando que pues a veces se imagina uno, oye, no va a haber gente, no va a haber gente. Para hacer la primera Olimpiada yo creo que es una bonita experiencia, ¿no? Y vaya, nosotros damos votos porque esto crezca año con año y que tengamos mayores municipios. Y por ende, el orgullo de ser Mije y el orgullo de estar aquí nosotros también como Yenet Radio transmitiendo para ahora sí, todo el radio escuchas donde nos lleguen a captar, a escuchar, pues siempre estaremos acá y pues nosotros no nos queda más que sumarnos y felicitar a la gente, a toda la gente que está participando. Fernando, ¿tú cómo ves, Fernando? Mira, compañero, aquí estamos viendo las gradas llenísimas, mucha gente se han congregado, mucha gente que son aficionados al deporte de básquetbol, de fútbol. De igual forma, hace un rato vimos allí barrio de Santa Cecilia, donde se llevó la carrera de 100 metros, mucha gente apoyando a su equipo, mucha gente apoyando a su gente. Y ahora lo que estamos viendo ahorita en la cancha municipal, donde la gente se han congregado, la gente ha llegado pues para poder disfrutar estos deportes. En este momento vamos a disfrutar el deporte de fútbol. También estamos, fíjense cómo ha cambiado aquí la situación. También estamos viendo dos árbitros grandes muchachos que están preparados para silbar, para controlar a esta disciplina. Así es como estamos viendo un cambio y una buena organización por parte de la autoridad municipal y agraria de este municipio. Pero pues la gente responde de una forma que ahorita pues están presentes para poder disfrutar este encuentro, este partido en este deporte de fútbol. Adelante, compañero Beto. Fernando, de veras seguimos compartiendo el orgullo, nosotros estamos felices aquí los amigos de la cámara, a todo el componente de ahora sí ya estamos viendo en la cancha a los equipos de Tamazulapan, el equipo de Tlahui. Me parece que ya hasta, híjole, creo que tienen patrocinadores y bueno, veo un uniforme, creo que es el equipo de Tama con allá, bueno, unas líneas, unas letras en donde me parece que es de una empresa, bueno, es una empresa telefónica bastante fuerte. Entonces suponemos que estas jóvenes deportistas han asistido a esta copa muy mencionada a nivel nacional. Y pues bueno, vamos a transmitirles en un rato más, cuando ya arranque. Ahorita ya los señores árbitros están en el centro de la cancha, ya ultimando cómo se va a llevar a cabo este encuentro. Ahora sí que checando detalle a detalle de que este encuentro se lleve por buen camino. ¿Para qué? Pues para que nosotros y para que ustedes y para que este público presente pues disfrute de un buen partido, y nosotros le estaremos llevando lo más fiel que haya, o sea, de cómo esté el encuentro. Y también, ¿por qué no? Pues eso es nuestra función, pues de ponerle, ahora sí que de ponerle crema a los tacos. ¿Para qué? Pues para que se sienta la alegría, pues se sienta la emoción. Fernando, pues vamos a ponerle mucha alegría ahorita, ¿no, Fernando? ¿Cómo ves tú? Pues vamos a describir un poco el equipo, los dos equipos. El equipo de Tlahuitoltepec trae un bonito uniforme de color verde. Bonito, sí, retomando los colores verdes. Y el short color negro. Un bonito uniforme como combina, y con una franja de color rojo, ¿no? Sí, roja, es una roja bastante rojo fuerte y vivos amarillos. Sí, en las extremidades de cada manga, sí. Y el equipo Fernando de Tamazulapan, que también con un bonito uniforme de color medio gris crema. Anda, es un color así como que kaki, sí. Así, kaki pistache, Fernando, sí. Entonces, son equipos que vienen preparados, una delegación que viene bien preparado. Fernando, vámonos. Parece ser que vamos a iniciar el encuentro. Vamos a iniciar el encuentro de estos dos equipos, rama femenil en la disciplina de fútbol. Adelante, compañero Beto, vamos a llevarle todas las emociones y el acontecimiento que se va a llevar en esta cancha municipal. Adelante. Fernando, vámonos, es momento de arrancar el encuentro. La pelota, el balón es del equipo de Tlahui. Estamos, la alegría hace que nos trabemos un poquito ahorita en los comentarios. Es el equipo de Tamazulapan quien tiene la pelota, mueve la pelota. Vamos, a todos radio escuchas, pues decirles que ahorita estamos en la final de Fut 7. Vamos a ver la habilidad que han desarrollado de estas jóvenes deportistas. Hace rato platicábamos
de que hace años era un poquito difícil ver jóvenes, niñas practicando fútbol. Recuerdo aún cuando se practicaba a como le entendiéramos, pero hoy ya ellas ya tienen conocimiento de las reglas, de cómo se juega, cuáles son las posibilidades de cada equipo, qué se vale, qué no se vale, y cuál es la función de una portera y por qué la portería. Hoy ya vemos unas jóvenes que hacen unos dribbling, unas fintas, tienen un juego de pelota en los pies impresionante, que para mí, o sea, yo me siento que practico un poquito el fútbol y las veo y digo, caramba, me impresionan, de veras me impresionan. Ahorita es el equipo de Tamazulapan quien mueve la pelota. Por el momento me parece que han entrado un poquito frío, pero poquito a poquito se van a ir acomodando, porque también es importante la cancha. Por ejemplo, realmente esta es una cancha de básquetbol y ya adaptado, bueno, de momento se tiene que adaptar para que se lleve a cabo este encuentro de Fut 7, ¿no? ¿O cómo ves, Fernando? Esto es cancha de básquetbol, pero ya hay muchas líneas que igual es un poquito, ¿no? Que se confunden, pero vamos, tú ahí, ¿cómo estás viendo? Puede ser un poco confuso, pero las jugadoras que tienen mucho conocimiento en este deporte de fútbol ya saben cómo es el área. Como decías, el Fut 7 tiene una regla que se tiene que respetar. En este caso, los oficiales están presentes para poder hacer todas las marcaciones con respecto a todas las jugadoras que están participando en este momento. Ya en este momento vemos ya el equipo de Tlahuitoltepec que viene con todo, está presionando con todo al equipo de Tamazulapan y pues, que no quieren llevar la copa, quieren quedarse la copa. En este momento está el equipo de Tlahuitoltepec que realiza la jugada, un bonito tiro, pero lamentablemente ahí está la defensiva del equipo de Tamazulapan. Así es, bastante peleado, Fernando. Todo se está peleando a media, vamos a llamarle a media cancha, porque no es campo, a media cancha, fuertemente, y se ponen las piernas, los pies se plantan en el piso y difícilmente están ligando una jugada de 3, 4, 5 toques. No, desgraciadamente ahorita, bueno, es un juego bastante cerrado, porque pues cada integrante sabe ahorita que pues es la copa, o sea, quien parece que quien cometa menos errores es el equipo que se va a llevar la copa, porque ahorita no ha habido una jugada así en sí clara, una jugada clarísima a portería, no ha habido, todo se ha desarrollado aquí a media cancha, aunque ahorita acabamos de ver un tiro bastante fuerte por el equipo de Tamazulapan, no, Fernando, como ves, desde aquí parecía gol. Sí, pero la portera, cuidado porque viene la defensa del equipo de Tlahuitoltepec, allí se equivoca un poco la portera del equipo de Tlahui y viene la defensiva del equipo de Tamazulapan. Ahí está la número 7 del equipo Tlahui que también quiere meter el golecito nada más para llevar el marcador, mientras estamos en el primer tiempo donde estamos disfrutando bonitas jugadas de estas muchachitas, la selección de Tamazulapan y la selección de Santa María Tlahuitoltepec. Viene la defensiva del equipo de Tamazulapan, cuidado, viene la portera elevando la pelota nada más para la número 11 de la selección de Tlahui. Se va la número 11, viene nuevamente la número 0 y cerca. Ahí está la primera llegada. Cerca, Fernando, sí, cerca la primera jugada de mucha emoción, Fernando. Adelante, Fernando. Sigue la emoción, Fernando. Estamos llevando esta narración para todos ustedes quienes están sintonizando la Ginet Radio, la 89.3 de su FM, también el www.ginetradio.com. Síganos a través de esta radio. Estamos directamente en la cancha municipal de esta comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, en la primera Olimpiada Regional Ayú 2017. Así es, Fernando, sí, así es, efectivamente es la primera Olimpiada, y como dice Fernando, escúchanos a través de la Ginet Radio 89.3 FM y en vivo a través de internet www.ginetradio.com para todo el mundo. Es posible donde haya señal de internet y más allá de nuestras fronteras espaciales. También es posible que nos escuche a través de la internet. Le estamos transmitiendo las narraciones, las acciones de aquí de la gran final de Fut 7 de la primera Copa Regional. Cuando vemos en el área, se armó el tracataca. Nadie la prendió en el área de penal. Muy cerca, solamente nos quedamos en el suspiro. Y recuerda que
consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Pues hoy aquí estamos produciendo Food 7 y pues todos consumiendo en alegría de estas emociones. Fernando, ¿cómo ves, Fernando? Este es el estilo de la región Mije, el foot, como se está jugando. Consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Es lo que estamos viendo ahorita, los dos equipos de la región Mije, un equipo visitante y un equipo local que está ahorita, pues ahora sí que están llevando este encuentro. Un equipo de Tamazulapan que no se deja tan fácilmente al equipo de Tlahuitoltepec, que también viene una potencia, una delegación que trae el equipo de Tlahuitoltepec, y hay un primer tiempo que ha terminado este encuentro y vamos a avanzar con el segundo tiempo. Ya los dos equipos 0-0. Igual me parece que son periodos, Fernando, me parece que son periodos, sí, porque son finales y me parece que son periodos. Bueno, adelante, Fernando, sí, nomás una pequeña información, sí, Fernando. Vamos a ver qué nos indican los señores oficiales, ellos son los que están controlando todo este encuentro. También vemos un árbitro muy preparado para este deporte de fútbol, un árbitro que... De hecho, sí, parece, son árbitros oficiales en esta gran final. Pues anteriormente en los torneos que se llevan a cabo en las festividades de la comunidad y en otras comunidades, hemos visto siempre que toca a veces algún integrante del equipo, le toca llevar a cabo ser árbitro. No, en esta ocasión no es así. Ahorita es árbitro oficial son dos árbitros oficiales en esta final de Foot 7. ¿Por qué? Porque el evento lo amerita. ¿Por qué? Porque lo va valiendo. Tenemos que ir viendo cómo son las cosas en cada deporte y pues nos vamos integrando a cómo son las reglas oficiales a nivel universal de este deporte, Fernando. Sí, pues ya estamos ya con este encuentro. Vemos ahí la portera del equipo de Tlahuitoltepec, a la defensiva, la número 13, es la número 10, es la número 11 que pelea fuertemente. Hay una falta que marcan los señores árbitros y saque lateral le corresponde para el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está la defensiva del equipo Tlahui y para quien fuertemente se acomoda el equipo de Tamazulapan. Se va la número 11 del equipo Tlahui, recupera Tamazulapan nuevamente va para el equipo de Tlahuitoltepec, la número 9, se va la número 9, que es solita la número 11, que hace la número 11, la portera. Tiene que salir la portera para poder evitar el primer golazo que iba a hacer el equipo de Tlahuitoltepec. Presiona entonces el equipo de Tlahuitoltepec, que es la número 8. Recupera el equipo de Tamazulapan, nuevamente Tlahuitoltepec está presionando, se va la defensiva del equipo de Tlahui. Nuevamente, ¿qué hace Tlahuitoltepec? Que es la número 13. La número 13 manejando la pelota, se lo pasa a su compañera. Y hay una falta. Adelante, compañero Beto. Oye, Fernando, qué bueno se ha puesto este encuentro. Estamos viendo ya el dominio de balón que tienen las deportistas, estas jóvenes. Y cuando el equipo de Tlahui, ¡qué pelotazo! Lástima, el balón salió un poquito desviado. El equipo de Tama está teniendo un poquito de suerte, se ve un poquito descontrolado a la defensiva porque Tlahui está completamente volcado encima del equipo de Tamazulapan. Acabamos de ver un zapatazo. Hay una penalización. Hay un tiro con barrera. Para los que entienden del Foot 7, es en el área de penal. Hay una barrera a 1,5 metros y atrás está la portería. ¡Zapatazo! La barrera haciendo su trabajo y ahí se quedó el balón y es balón del equipo de Tamazulapan. Zapatazo, todo se queda en la defensa. El equipo de Tlahuitoltepec moviéndose bien, alternando las posiciones. Me parece que hay una... la marcación es por zonas, como es en el fútbol, es moviéndose en su área que le corresponde cuando es el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahui con el balón. Es saque para el equipo de Tlahui, para el número 8. El balón rebotando en la zona de delimitación, en la barra. Y es balón, es saque para Tlahui, saque la número 8.
entre dos defensas. El equipo de Tamazulapan se está cerrando bien porque ya se ha dado cuenta que el equipo de Tlaui está bastante fuerte a la ofensiva. Es la número 13. El balón en un pequeño recorte a la derecha, luego a la izquierda. Dejó parada a la defensiva del equipo de Tamazulapan. Fernando, ¿qué tal las emociones? Un partidazo que estamos disfrutando en esta rama femenil. El equipo de Tlaui Toltepec ha llegado más en este momento y vemos allí la presión fuertemente por parte de la número 11, por parte del equipo de Tlaui Toltepec. Saque de meta que hace el equipo de Tamazulapan. Ahí está la número 8 presionadísima. Recupera nuevamente el equipo de Tlaui. Tlaui presiona en este momento, saque lateral que responde para el equipo de Tlaui. Ahí está la defensiva totalmente fuerte del equipo. Se desmarca la número 11. La número 11 hace un tiro. Desviado un poquitito ese tiro. Iba a ser un golazo la número 11, pero lamentablemente fue un poco desviado. Simplemente se acomoda el equipo de Tamazulapan. Cuidado, hay un fuerte choque. Adelante, compañero Beto. Gracias, Fernando. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo viste ese tiro cruzado que por poquito cae? Por poquito termina en gol. De veras fue un tiro bastante cruzado. La tenía, era suya. Lástima, le faltó un poquito más de técnica depurada para apuntarle y que el balón se incrustara en las redes de la portería de Tamazulapan. Pero es Tlaui nuevamente. Tlaui peleando bastante fuerte. Hay un pequeño descontrol. No, sí, hay un pequeño. Sí, no, hubo entendimiento, un buen manejo de pelota. Porque, vaya, hay que estar las chicas tienen que estar concentradas porque es la final. Y en cada deporte, en todo trabajo, siempre la concentración es parte fundamental, es importante. Y aquí ahorita lo acabamos de ver. Parecía que se hacían un poquito ahí, se descontrolaban, se desentendían, pero no, a final de cuentas fue un buen manejo de balón y un buen manejo de, también por no decirlo, de concentración. Pues aquí también, si ustedes por allá también escuchan un poquito de sonido o de que se vicia nuestro audio en la cabina, es porque vaya que también las emociones están fuertes y también el sonido local también está aquí presente. Pero nosotros a través de nuestra cabina, a través de la Ginet Radio, estamos transmitiendo estas emociones de la final de Fut 7 de la rama femenil. La pelota tomando el cielo por rehén. Es balón, saque para el número 13 del equipo de Tlaui. Un recorte, sale entre una, lanzamiento de media cancha. ¡Qué tiro salió! Salió un balazo de la pierna, del pie de la número 13, me parece. El balón pasó, es la número 8, pasó aquí enfrente, casi enfrente de nosotros, rayando como si fuera un cometa. Esos cometas que aparecen cada 100 años. Bueno, Fernando. Órale, Fernando, vamos a vivir esta emoción. Adelante, Fernando. Ya los dos equipos, la verdad, están fuertes. Los dos equipos están en este momento ya sin goles todavía, sin goles. Ya estamos en el segundo periodo y vemos ya dos equipos un poco cansados. Ya ve el equipo de Tamazulapan que va a descansar un rato, al igual que el equipo de Tlaui. Hemos visto más llegadas por parte del equipo de Tlaui Toltepec y la número 11, que es un gambetero, una jugadora que se mueve muy rápido dentro de su área. Así que hay buenas jugadoras de parte del equipo de Tlaui Toltepec. ¿Qué decir igual el equipo de Tamazulapan, no? El equipo de Tamazulapan se ha defendido totalmente, por eso el marcador es de 0-0. Sí, Fernando, de veras que por el momento estamos viendo un poquito de, bueno, hay un poquito de, se puede decir, dominio de parte del equipo de Tlaui, pero recuerden que, híjole, que eso puede no llegar tantas veces, cuando no, cuántas veces no se ha visto en el fútbol, que está un equipo dominando y a final de cuentas, ahora sí que quien mete el gol, como dicen, quien pone el primer gol es el equipo que a veces se ve dominado, y esto estamos viendo ahorita, pero el marcador 0-0. Aún el equipo de Tama se ve un poquito superado porque ya estamos viendo aquí en el cuadro del equipo de Tlaui hay una jugadora que de veras es muy hábil, es muy habilidosa y casi todos los balones llegan a ella y ella es la que
ahora sí que a romper el cuadro defensivo del equipo de Tamazulapan y es la que ha tenido las oportunidades, solo que le ha faltado ese último toque, le ha faltado esa puntería. ¿Para qué? Para que ya o pudiese haber anidado el primer balón para gol, pero no ha sido así. Pues vamos a seguir viviendo esta emoción. Estamos en el descanso del segundo periodo, es un descanso un poquito más largo porque se entiende que es el medio tiempo. Sale Fernando, adelante. Hace un rato comentábamos de que esta disciplina se ha practicado totalmente, es lo que estábamos viendo de estas jugadoras, donde los dos equipos están de frente a frente, de poder a poder, de querer meter los primeros goles. Como comentabas, el equipo que cometa un error le puede costar, así que vamos a ver cómo viene el equipo de Tamazulapan y cómo viene el equipo de Tlahuitoltepec. Esta es la gran final de esta Olimpiada Ayuk. Entonces vamos a ver ya el tercer periodo, que vamos a regresar en este encuentro. Ya dos equipos alistándose, dos equipos que ya tuvieron para comentar cómo hacer algunas jugadas, algunas estrategias para poder, pues ahora sí que meter el gol. Eso es lo que va a ser el triunfo, con un gol, o si no a los tiempos extras, o si no a los penaltis. ¿Por qué no decir? Depende los dos equipos cómo reacciona en este tercer periodo. Oye, Fernando, es cierto, porque es cierto, todas quieren meter gol. Solamente que también cuenta mucho, ¿no? Del equipo que esté mejor plantado, el equipo que tenga un mejor entendimiento, y también cuenta mucho, ¿no? De quien traiga a una deportista, a una jugadora, una integrante habilidosa con el balón en los pies, que tenga los mejores quiebres, las fintas, la que rompa un cuadro, es de veras que también eso cuenta, ¿no? Aunque se dice que un deporte de equipo, pues es de todos, no de todas, pero últimamente se ha visto que de repente hay una deportista que desequilibra, y es la que a veces hace la diferencia. Cuando en el saque de medio tiempo, la número, vamos a ver, la número 13, sí, es la chica bastante habilidosa desde media cancha en el saque de medio tiempo, sacó un disparo, pero lástima, salió volando por arriba del tablero, y es la número 14, sola, la portera de Tamazulapan. ¿Quién sabe cómo le hizo? Cerró la cortina, cerró la portería, porque iba sola la número 14. Cantábamos el primer gol, pero la portera cerró cortinas y no cantamos. El equipo de Tlahui está saliendo con todo medio tiempo. Es la número 14. El balón fuera de la cancha. Fernando, ¿cómo viste ese balazo? Qué forma de fogonazo, qué forma de jugada realiza el equipo de Tamazulapan, la portera recibiendo ese balonazo y dándose con todo y sacando la pelota. No sé cómo lo sacó, pero casi la pelota estaba dentro de la portería. Pero vemos la jugada que hace el equipo de Tlahuitoltepec. Ha iniciado con este bonito encuentro ya en el tercer periodo, y en el segundo tiempo vemos ahí la número 14 haciendo una finta. La defensiva se recupera nuevamente. Ahí está el equipo de Tamazulapan recuperándose con todo. Viene Tlahuitoltepec nuevamente. Tlahuitoltepec está presionando con todo, y la portera de Tlahuitoltepec entregando la pelota. El balón es saque de esquina para Tamazulapan, y hay una falta que marca los señores árbitros. El saque de portería. Viene allí la jugadora número 14 y la número 11 nuevamente. La número 11 manejando la pelota, busca a quién es la ofensiva del equipo de Tamazulapan. Se va la número 6. La número 6 quiere penetrar, cuidado porque viene una falta muy fuerte. La número 9 tiene que cometer esta falta porque la número 6 ya se iba tan solita para poder hacer la jugada, y los árbitros muy atentos, los árbitros allí dando todas las marcaciones. Ese tiro cerca ese tiro que realiza la número 6 de Tamazulapan. Viene Tlahuitoltepec y cuidado porque la pelota iba, la número 10 bajando la pelota, y la portera. Adelante, compañero Beto. Oye, Fernando, qué impresionante, a una mano la bajó la portera de Tlahui. Estas habilidades de veras que desde lejos se ven fáciles, y a una mano bajó la pelota. Híjole, qué dominio, qué seguridad, porque pues era una jugada de peligro
por contra del equipo de Tama. Y es el robo de balón para el equipo de Tamazulapan en un despeje bastante descompuesto. Balón para saque de portería de Tlawi. Es balón cruzando la media cancha. Descompuesto la pelota, el balón rebotando en la defensa del equipo de Tamazulapan. Es un encuentro bastante alegre, de muchas emociones. Hemos visto balonazos, hemos visto tiros impresionantes, tiro bastante fuerte. Veamos, estamos viendo que el equipo de Tama parece que le cayó bien el descanso. Ha replanteado un poquito mejor el cuadro, ya no permitiéndole esas llegadas con facilidad para el equipo de Tlawi, porque en el segundo periodo tenía llegadas muy fáciles. Bueno, aparentemente parecían llegadas muy fáciles. Y el equipo de Tama ahorita ya ha cerrado bastante el cuadro, ha entendido que ya está en la final, ya no está tan despistado el equipo y pues ya está teniendo igual un mejor, ya su promedio de retención de balones un poquito más alto. Pues por decirlo es de ambos equipos el dominio de balón, pero es el equipo de Tlawi en un tiro largo que toca mover a la portera del equipo de Tama, la número 10, pase largo hasta en el punto de córner. Y es el equipo de Tlawi para la número 11, esta jugadora que nos está mostrando una buena habilidad en el dominio, un buen manejo de balón de pies. Ahora sí que es una buena joven deportista de fútbol. Y recuerden que le estamos llevando la narración de la final de Fut 7. Nosotros estamos contentos, estamos muy alegres. Es la número 11, de esa manera igual alegremente disputando la pelota. Cruzaba la media cancha, es balón del equipo de Tamazulapa en una intercepción, es robo de la número 11. Un tiro bastante descompuesto, salió por arriba de la portería. Fernando, ¿cómo ves, Fer? Pues ya estamos casi terminando el tercer periodo. Ya los dos equipos están perfilándose para seguir el último periodo y para poder definir si es que no quieren ir a tiempo extra o a los tandes de penaltis. Esas son las siguientes indicaciones, si es que los dos equipos lo permiten de esa manera, pero por lo mientras el equipo de Tamazulapa se está defendiendo con todo. Tlahuitoltepec lo realiza de esta manera, pero también ha llegado el equipo de Tlahuitoltepec, pero también lo hace el equipo de Tamazulapan. Vemos ahí la jugada por parte del equipo de Tlahui. El saque lateral le corresponde para Tamazulapan, es para el número 10, pierde ahí la pelota y el balón sigue en las manos del equipo de Tamix un poco cansada, esta jugadora se va. ¡Ay, cuidado! Viene un balonazo que hace el equipo de Tlahuitoltepec y ha terminado este tercer periodo, señoras y señores. Y el marcador, si usted lo quiere escuchar, es de 0-0. Es el marcador y vamos a lo que es el último periodo. Compañero Beto, he visto estos dos equipos que están de poder a poder, de frente a frente, y esos dos equipos que saben jugar lo que es el deporte de fútbol. Como lo comentabas, el Fut 7 es el deporte más rápido, ¿no? Y luego que tenemos una cancha que es para la cancha de básquetbol, ¿no? Pero más sin embargo, aquí las muchachitas pues están adaptándose en este campo muy pequeño y muy rápido, el momento que estamos viendo este encuentro, este partido. De veras, Fernando, este deporte es bastante rápido, hasta me atrevo a decir, ahora sí que el viaje de la pelota, del balón, es a alta velocidad. Con debido respeto al básquetbol, el básquetbol se le denomina el deporte ráfaga porque los pases de brazo a brazo son rápidos, pero aquí un balón que sale ahora sí que golpeado de los pies, y más el tipo de calzado, es un calzado es flexible, pero a la vez estructuralmente es duro. Entonces patear un balón, de veras sale un verdadero rayo. Que ahora sí que en este caso, para quien toca hacer la portera, tiene que estar muy a las vivas, porque desde media cancha
de veras que pueden, si está tantito ahí distraída, pueden meter gol. Vámonos al cuarto periodo. Es el cuarto periodo. El equipo de Tamazulapan ayudándose de la barra perimetral. Es balón de la número 3, el equipo de Tlahui. Peleándose el balón fuertemente, trenzándose las piernas. Y es balón, bueno, la número 9 en un intento de recuperación. Termina sacando la pelota. Y es en una bonita jugada de defensa de la número 13. El balón llegaba hasta el otro extremo. En la portería del equipo de Tamazulapan. Y es despeje, saque del equipo de Tama. A ver quién pone orden en este encuentro. El balón va de un lado a otro. Es el equipo de Tamazulapan. Por poquito logran concretar una jugada de 4 toques. Que hasta ahorita, pues difícilmente hemos visto. Bueno, hace rato ya veíamos una jugada de 3, me parece que fueron de 5 toques por parte del equipo de Tlahui. Fernando, ¿cómo es de ver así? Es un deporte bastante rápido, ¿verdad? Que si estamos un poquito distraídos, hasta nosotros nos puede tocar un balonazo. Es lo que estamos viendo de estas jugadoras que tienen mucha habilidad, tienen mucha potencia, tienen mucha fuerza para poder practicar este deporte. Vemos allí el equipo de Tamazulapan que se ha defendido totalmente, que sabe defenderse y que sabe descolgarse, que sabe manejar este encuentro. Saben que ya este es el último periodo y Tlahuitoltepec a ver qué hace, porque también presiona con todo. Y vemos la jugada que hace la número 11 y la número 10 del equipo de Tamazulapan. La número 10 hace un tiro que fue tapado por la jugadora del equipo de Tlahuitoltepec. Saque lateral, no, es saque de esquina que va a realizar el equipo de Tamazulapan. Cuidado porque vienen las defensas más altas y es una falta que marcan los señores oficiales, los señores árbitros, estos grandes conocedores en esta disciplina, lo que es el deporte. Allí también se equivoca la portera de Tlahuitoltepec, que no puede pasar la pelota en media cancha. Es lo que están marcando los señores oficiales. Cuidado porque viene un fogonazo de la número 3 del equipo de Tamazulapan. Ahí está el equipo de Tamazulapan que se hace presente en esta final, en la Olimpiada Regional Ayuc 2017. Estamos en la gran final de esta disciplina. Un tiro muy largo y de parte del equipo de Tlahuitoltepec. Adelante, compañero Beto. Oye, Fernando, cada vez nos acercamos, las emociones tan buenas, tan fuertes, porque pareciera que en cualquier momento puede caer un gol y ya casi ya estamos casi terminando esta final, en este encuentro, y que si llegara a caer un gol, híjole, sería un poquito difícil y complicado muy adverso para aquel equipo que reciba un gol, y por eso yo creo que están tomando también sus precauciones y estamos viendo fogonazos, estamos viendo balazos. ¿Por qué? Porque ya en breves momentos también, que si no hay un gol en este encuentro, en este tiempo, nos estaremos yendo a tiempos extras y pues bueno, bien para nosotros porque, híjole, las emociones están buenas y también para todos los radioescuchas. Ahora sí que desgastante para ambos equipos, pero pues así es esta final. ¿Y por qué? Porque ambos equipos quieren ganar, quieren ser campeonas, quieren ser las primeras campeonas de la Olimpiada Regional Ayuc 2017, que año con año nosotros entendemos que se va a llevar a cabo aquí en nuestra comunidad y esperemos, como siempre hemos dicho, ¿no? Siempre somos ahora sí que les deseamos suerte y que esto cada vez sea más grande, cada año haya mucho más municipios, mucho más equipos y, híjole, ya mientras el público aquí en Tlau está haciendo su papel, porque, híjole, no es un encuentro desangelado, hay mucha gente, híjole, de diferentes comunidades también. Hasta pareciera que estamos en una fiesta patronal y es la primera Olimpiada Regional Ayuc. Y nos vamos al encuentro. Fernando, ahora adelante, Fernando, a ver qué estás viendo, qué pasa. Cuidado porque la pelota pega en el poste, señoras y señores, y va a ser un golazo el equipo de Tlahuitoltepec. Pero lamentablemente, cuidado, se va la número 10 del equipo de Tamazulapan. Sí, compañero Beto, estamos viendo mucha gente aquí en el palco, en esta cancha municipal, mucha gente disfrutando este deporte. Por algo estamos en la gran final. Dos equipos que sí saben jugar el deporte de fútbol. El equipo de Tamazulapan y el equipo de Tlahuitoltepec están en la gran final y estamos viendo estas jugadas. ¡Cuidadísimo! Un autogol iba a ser la número 9 y la portera reacciona
qué forma de equivocarse. Ahí la número 9 del equipo de Tlahui Toltepec. Y el tiro para esta jugadora. Viene la número 10 del equipo de Tamazulapan. La número 7 del equipo de Tlahui. La número 9 se va, se desmarca. La número 14 y la portera. Partido de ir y venir en este momento, compañero Beto. Oye, Fernando, de veras, hasta los pelos se nos pusieron de punta porque ese balón se paseó en toda el área y pegó al poste. Vaya, ahí vamos a ver un gol de esos golazos, de esos bonitos que dices que vale la pena comentar y que vale la pena vivir. Es un partido bastante fuerte, bastante peleado. Y hace rato también por poquito el equipo de Tlahui clava el gol en su propia portería, pero ya vimos que la portera de Tlahui no está tan dormida porque reaccionó, ahora sí que con unos reflejos de tigre, caramba, y luego una habilidad bastante, híjole, envidiable, porque pues a lo mejor para mí, ¿no? Yo reaccionaría lento, pero la pudo amortiguar, mató el balonazo y pum, y no hubo autogol, porque parecía todo eso pintaba como autogol y luego de manera inmediata reacciona el equipo de Tlahui y por poquito hace el gol, un gol hermoso, pero vámonos, es el equipo de Tlahui. El balón para el número 10, poniendo piso a la pelota, el balón es del equipo de Tlahui, hay una pequeña infracción, es balón. Una pequeña infracción me parece, bueno, aquí en bueno, para los que conocen el fútbol 7, levantar demasiado el pie también es infracción. La pierna, porque eso puede llegar a pegar, producir golpes al contrincante. Un balonazo bastante fuerte que se incrusta en el cuerpo de la defensa de la número 10 del equipo de Tamazulapan. Es balón para el equipo de Tlahui. Balazo, de más de media cancha. Pero la defensa bien ubicada y el balón se queda. Señores, es final. No hubo gol, no hubo anotación, no llegó el invitado especial. Pero qué bueno para nosotros. Porque no, bueno, parece que hace un poquito de frío, pero nosotros estamos sudando de la emoción. Porque hemos visto jugadas bastante emocionantes, de veras. Y luego tiros a gol, que dice uno, eso es a gol. Y las porteras, ahí están haciendo presencia, porque para eso es su papel, eso es su función. Cuando vemos a los señores árbitros, a los señores oficiales llamando a la capitana, a las integrantes de ambos equipos, me parece que se están poniendo de acuerdo en qué momento se disputa o qué procede. ¿Cómo quedamos? Ahora sí que, como dicen, ¿cómo quedamos? A ver qué hacemos. Nos quedamos media copa cada quien. No. Aquí va a haber ganador. Va a haber equipo ganador. Aquí no hay de que la copa michas y michas. La mitad para allá y la otra mitad para acá. A ver. El aplauso. Vemos el acto de aplausos de este encuentro. A ver, Fernando, a ver si acabamos a entender, a escuchar qué han acordado, qué han dicho, qué va a haber, no va a haber, en qué quedamos. Vamos a esperar las indicaciones. Parece ser que van a tener un breve descanso. Hay otra final, rama varonil, parece ser. Sí, hay una final ahorita de la rama varonil. Ya se alista la femenil, sí, me parece que sí, descansan. Ajá. Adelante, compañero. Gracias, Fernando. Es que nosotros estamos emocionados y así como que, de veras, sí, hay un poquito, bueno, estamos entrándole ya en calor. Bueno, ya estamos entrados en calor. Ya vemos, están alistando los jóvenes. Ahora sí que la rama varonil en la final de Fut 7. De veras que Tlahui siempre ha sido en el Fut 7 desde que se conoce el Fut 7 aquí y desde que se practica. Tlahui siempre ha sido un serio contendiente en los torneos que se organizan en las diferentes festividades de diferentes municipios. Tlahui es un equipo que ya hizo tradición, ya es un equipo de respeto. Y bueno, también tenemos que hablar de Tama. Tama siempre es un serio contendiente en Fut 7, en Fut Soccer, en soccer. Es un equipo de veras bastante, es un municipio en donde el deporte se ha desarrollado bastante y tenemos que mencionarlo y tenemos que ver y nosotros también estar a gustos y felices. ¿Por qué? Porque pues también hay opciones de deporte que nuestros hijos, nuestros jóvenes pueden practicar
y hoy es una muestra. La final es ahorita entre Tama y Tlahui. Ya están ambos equipos calentando, de veras, híjole, cada equipo está echando mano de lo mejor que tiene de la comunidad. Inclusive yo me atrevo a pensar también que de sus paisanos radicados de repente en alguna otra comunidad, en alguna otra ciudad, porque pues mientras cumplan con el requisito de que son oriundos o su papá, su mamá aquí son de Tlahui, y pues por cuestiones de la escuela o de que tienen que buscarle, pues también tenemos que emigrar a otra ciudad, a otros estados. Pero bueno, aquí estamos viendo, eso es bueno también para la comunidad. ¿Por qué? Porque así desarrollamos una potencia en este deporte. Y pues vamos a ver qué traen los diferentes jóvenes y los muchachos. Adelante, Fernando, a ver cómo ves, qué estás viendo tú por allá. Se puede repetir otra historia más. Otros dos grandes equipos finalistas. Tamazulapa se repite, Tlahuitoltepec también, la rama femenil igual vimos estos dos comunidades, ¿no? El equipo de Tamix, la rama femenil, y el equipo de Tlahui, la rama femenil. Y aquí en esta rama varonil de los varones es Tamazulapa y Tlahuitoltepec. Entonces vemos dos grandes potencias, dos equipos que saben practicar lo que es el deporte de fútbol, lo que es el deporte de Fut 7. ¿Por qué? Porque han llegado la final estos dos equipos, unos equipos que saben cómo se juega este deporte. Hace un rato vimos la rama femenil, las porteras que tuvieron mucho trabajo en defender su portería. Y si no hicieran su función las porteras, pues estaríamos hablando de tantos goles, ¿no? En este caso vamos a ver estos dos equipos, lo que es el equipo de Tamazulapan y el equipo, la selección de Tamazulapan y la selección de Tlahuitoltepec. Igual forma, trae bonitos uniformes el equipo de Tlahuitoltepec, un uniforme de color verde, la casaca, y el short de color rojo. Y de este lado el equipo de Tamazulapan con un bonito uniforme tradicional que es el color blanco, el short color azul marino. Esos son los colores que estamos percibiendo desde aquí en el palco deportivo donde estamos nosotros ubicados en esta cancha municipal, compañero Beto. Así es, son los colores que estamos viendo. De veras, bueno, reforzar un poquito el uniforme del equipo de Tlahui. Es un uniforme de veras que muy parecido de hace tiempo, de hace años a la selección mexicana. Y también, bueno, sí es un verde bandera, verde, y el color rojo igual es rojo bandera, de nuestras, ahora sí que de los colores de nuestra bandera nacional. Pues estamos viendo, hay jóvenes, híjole, las estaturas son muy respetables, tanto de Tama como de Tlahui. Están ultimando, ahora sí que bueno, están checando los últimos detalles para que ya encuentre este encuentro de final, porque ya es para allá, quien gane aquí se lleva la copa, y me parece que la copa se va un año con el equipo, y el siguiente año me parece que lo tiene que como no reintegrar, sino que venir a pelearlo para que siga en posición del campeón de este año. Entonces es una copa que va a estar viajando, yo así lo entiendo, que se va a ir a la comunidad que venga a revalidar o que se lleve el campeonato de la olimpiada, ¿no? El primer lugar, de hecho el primer lugar, podríamos decir medalla de oro a ver, vamos a ver apenas, ¿no? Pero hasta donde sé, me parece que son copas. Yo sé que son copas, entonces es lo que se va a llevar el equipo, y obvio también me imagino que también habrá medallas para el equipo, para todos los integrantes. Y pues ya breves momentos, Fernando, ya breves segundos nada más, Fernando. A ver tú, Fernando, ahora cómo ves, ya, órale, vamos a arrancar, me parece. Sí, de hecho vamos a ya iniciar los encuentros, los señores oficiales, los árbitros, el árbitro central ya dando las indicaciones. El saque lo va a realizar el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec está ya listo para iniciar ya el primer saque a este tiro. ¡Fogonazo! Así como inicia esta gran final de este torneo de fútbol. Ahí está el número 10 del equipo Tlahuitoltepec, muchachos ya experimentados, con mucha experiencia, con mucho conocimiento que hace el equipo de Tlahuitoltepec, al igual que el equipo de Tamazulapan. Se va este jugador, el número 10, el movedor, el número 11 pierde la pelota. Ahí está el portero del equipo de Tamazulapan. A ver qué hace el portero, un bonito saque, elevación la pelota por parte del equipo Tama. Tamix allí recibiendo la primera falta por parte de
defensiva del equipo de Tlaui Toltepec. El saque lateral le corresponde para el equipo de Tamazulapan. Ahí está el equipo de Tamazulapan haciendo la jugada el número 11. Pierde la jugada el equipo de Tamazulapan. Está el número 10 buscando, escondiendo la pelota. La defensiva del equipo de Tlaui lo asegura de esta manera. Asegurando la jugada el equipo de Tlaui Toltepec. Y allí el último toque que realiza el equipo de tiro. ¡Cerca, señores! El portero recostándose con todo para evitar este gol. Y el tiro nuevamente al número 8. Tlaui Toltepec está llegando en este momento. Adelante, compañero Beto. Fernando, ya acabamos de ver el primer balazo, cerquita de la portería. En un pequeño descuido de la defensiva del equipo de Tamazulapan. Los madrugaron el balón a pase retrasado. Llegaba ahora sí que el número 8 de Tlaui en un remate, en una dejadita por poquito y es gol. Lástima, fue cruzadísimo. Vamos al abordaje, me parece, balón. A ver quién pone el balón en acción, es el equipo de Tamazulapan. Aquí ya vemos un poquito más de técnica en esta rama, en la varonil. Vemos un poquito más de dominio de balón. Hay mayores toques, hay mayor toque, hay mejores jugadas. Esto es entendible porque estamos viendo jóvenes que, carajo, me parece que juegan en otros equipos, en sus escuelas, en su comunidad. Y realmente sí es una selección de ambos equipos porque vemos buen nivel. Es una final bastante disputada. El balón es del equipo de Tlaui. ¡Lanzamiento! ¡Qué portero, qué saque! ¡Paradón! En un fogonazo del número 10 del equipo de Tlaui. Nuevamente el número 11 en el contrarremate. El balón en manos del portero del equipo de Tamazulapan. Han puesto a prueba el portero de Tamazulapan. Y en las 3 requisiciones se ha hecho presente. Trae portero el equipo de Tama. ¿Por qué? Porque han sido jugadas bastante difíciles. Que a lo mejor con otros amigos estaríamos viendo el gol. ¡Ah! ¡Qué tiro desviado! ¡A contrapié! De esos balones difíciles que dices, ¡Ave María, cómo no tengo otro pie! Y ¡pum! La paro. Pero no. Es bastante emocionante este encuentro, Fernando. Por favor, ayúdame. ¡Curadísimo! Ahí está el equipo de Tamazulapan haciendo la llegada en este momento. Es de ir y venir este encuentro. Tamazulapan quiere responder con un gol. Hace un rato vimos el fogonazo por parte del equipo de Tlaui Toltepec. Ahí está el tiro que hace este jugador de parte del equipo de Tamazulapan. El saque de portería que realiza Tlaui. Ahí está el número 10. El número 10 se les marca. Este muchacho que es el movedor del esférico. Y la defensiva del equipo de Tlaui Toltepec. Allí, cuidado porque el portero se confunde allí con su defensa. Nuevamente viene Tlaui Toltepec, el número 10. El número 10 para este muchacho, el Lask. Allí, nuevamente levantando la vista el número 10. A ver qué hace el número. ¡Tiro! Tiro desviado de este jugador. Parte del equipo de Tlaui Toltepec. El portero simplemente levantando la pelota. La defensiva tiene que asegurar allí su área. Saque lateral le corresponde para el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan está dando con todo. Quiere el primer gol el equipo de Tamazulapan. Vemos allí nuevamente los dos equipos. Cuidado porque viene el número 6. Tiró una media vuelta. Una media vuelta y el portero sacando la pelota, sea como sea. Cuidado porque pasa la pelota y se queda solo la ofensiva del equipo de Tlaui Toltepec. El número 7 pasando la pelota. Tamazulapan se da una media vuelta. Nuevamente el equipo de Tlaui Toltepec defiende su área. Nuevamente el número 8, el número 11. Tamazulapan quiere hacer esta jugada. Levanta la pelota simplemente para su compañero. Nuevamente viene Tlaui Toltepec elevando la pelota al equipo de Tamazulapan. Nuevamente el número 11, el número 10, cuidado el portero. ¡Qué partidazo estamos disfrutando en esta noche! La gran final, Olimpiada Regional Ayuc 2017. Adelante, compañero Beto. A través de Ginet Radio 89.3 FM, escúchanos a través de la www.ginetradio.com. Y recuerda que consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Estamos a través de la Ginet Radio, por internet, escúchanos. Estamos llevando las emociones de esta gran final entre el equipo de Tamazulapan y el equipo de Tlaui. Estamos viendo verdaderos balazos.
El encuentro está bastante peleado. Tanto de un lado como de otro hay balón. A los porteros haciendo un buen partido hasta ahorita. La defensa de ambos equipos se está haciendo presente. Así también los delanteros, los pistoleros, los fogoneros. Son balonazos bastante de alta velocidad. Que si un portero está parpadeando, en lo que parpadea, pudiera ser que se le incruste o se le pase el primer balón y pudiéramos cantar el primer gol. Pero vamos a ver, parece que le sucede algo al portero del equipo de Tlaui. A lo mejor hay una mosca o algo que se ha caído del techado. Vamos a ver si no es algo de consideración. Ya auxiliando un integrante del mismo equipo. Parece que las cosas están bien y así es, reanudamos. Vámonos, reanudamos el encuentro. Es el equipo de Tlaui, el número 11 en media vuelta. Sacó un balazo. La defensa del equipo de Tamazulapan. Miren este número 10. Parece que el balón está pegado a su taco. Se quitó un defensor. ¡Lanzamiento! ¡Perdón! ¡Balazo! El portero de Tama ha sido exigido. Está pasando lista por ratos. Se ve un poquito difícil cómo hacerle gol al portero de Tamazulapan. Porque Tlaui está encima. Pero también Tama ha tenido buenas jugadas. Y es Tamazulapan quien tiene el balón. El equipo del cuadro de Tlaui un poquito descontrolado en vez de pase. Salió un balón por los aires. Y es el equipo de Tama quien tiene la pelota en el piso. Es portero de Tlaui. Es saque de banda, saque lateral para el número 10. El 10 de Tlaui entre 1, 2, 3. Bastante difícil, por poco le sale la jugada. En lo que marcaban 3, descuidaron a los demás de Tlaui y por poquito. Por eso les decíamos hace rato que cuando hay un jugador, un crack por decirlo, ese crack jala 2, 3 marcas y por ende desmarca a otros. Y es oportunidad para su compañero, para el cuadro, para el compañero que viene llegando atrás y ¡boom! Vienen los balazos. Por eso les comento, siempre es bueno tener a uno o a dos que tengan una individualidad increíble. Híjole, de esos que dicen, caramba, ¿cómo le haces? ¿Cómo mueves el balón? Es balón para el equipo de Tlaui Toltepec y es Tama. En un toma y daca, a ver quién pone orden. En el piso la pelota es el equipo de Tlaui. 1, 2, lanzamiento. El tiro cruzado que abandona la cancha. Es el primer tiempo que se acaba. Primer tiempo. Ya hablamos aquí de tiempos. Entonces, hay cambio de porterías, como en el foot soccer. También aquí es así. Fernando, ¿cómo estás viendo? Caramba, díjole, de veras yo me quedo sin aire, me quedo sin voz de la velocidad de este fútbol, de Foot 7. Ahora, ¿tú cómo estás viendo? ¿Qué cosas estás checando? ¿Qué estás viendo por allá? Este encuentro es de pura juventud, de puros jóvenes, porque la verdad vemos aquí dos equipos que llevan las jugadas muy rápidas y las jugadas más técnicas, así como lo comentas, ¿no? Son jugadas más técnicas, los toques, los pases que están realizando cada uno de estos equipos. Vemos el equipo de Tlaui Toltepec que viene muy compacto, viene muy ordenado en la defensiva, muy tranquilo en la defensa, al igual el equipo de Tamazulapan. Ya estamos en el segundo tiempo, Beto, ya estamos iniciando el segundo tiempo. ¡Cuidado! Parece ser que el portero de Tlaui salió un poco lesionado y hay un cambio de porteros allí por parte del equipo de Tlaui Toltepec. Ha entrado este muchacho que también vamos a ver cómo reacciona, porque sí, viene el equipo de Tamazulapan en este momento con toda la presión. Viene el portero de Tamazulapan realizando este saque para su compañero. Ahí está nuevamente el equipo de Tlaui Toltepec presionando en este momento. Ahí está el número 8. ¿Para quién? Para el número 7. Ahí está la defensiva del equipo de Tlaui Toltepec buscando a quién entregar esta pelota.
Vemos allí el número 10, que es el más rápido. Cuidado porque lo dejan solo el número 5 del equipo de Tamazulapan. Y la defensiva tiene que reorganizarse para poder llevar la pelota del otro lado. Vemos ahí nuevamente Tlahuitoltepec. Cuidado, hay una falta. Otra falta más que marcan los señores oficiales. Y pueden aplicar el número 7. Se va el número 10. Queda largo un poco el esférico. Ahí está por parte del equipo de Tamazulapan, que viene con todo, quiere meter el gol. Ya estamos en el segundo tiempo, Beto, ya estamos en el segundo tiempo y vamos a ver quién es el equipo triunfador. Si no, parece ser que también los señores oficiales tienen que aplicar su regla. Vamos a ver nuevamente el balón para el equipo de Tlahuitoltepec. El número 11 le cometen una falta y por allí los señores oficiales marcan una falta. Viene Tamazulapan con el número 11 al número 5, que también está asegurando su defensiva. Presiona al equipo de Tlahuitoltepec. Ahí es por parte del número 8, que hace el número 8 presionado y le convierte en una falta. Adelante, compañero Beto. Oye, Fernando, gracias. Híjole, de veras, ya estamos viendo las emociones fuertes. Hace rato comentabas que el equipo de Tlau ya ha tenido un cambio de portero, porque parecía que sí, salió un poquito lesionado, y más es de la vista, es del ojo, y de veras que el ojo aquí es importantísimo. Como les decíamos, un pequeño parpadeo le puede costar la anotación, le puede anotar el partido. Entonces estamos viendo a un joven, me parece bastante jovencito. Vamos a ver qué tal se desempeña, qué tal se desarrolla, porque y ahorita ya los demás compas se ven un poquito, yo los veo así desde acá, los veo de más experiencia, de más fogueo, de más trayectoria, de más kilometraje, ahora sí que de más kilómetros recorridos. Y el chavo portero se ve bastante joven. Vamos a ver cómo se desarrolla. Hasta ahorita no se ha visto exigido por parte de Tamazulapan. Vámonos, es el equipo de Tama tranquilamente conectando, con su integranza. Hay un pequeño error. El balón es del equipo de Tlahui en media cancha, es el número 11. Un pequeño descontrol. Balonazos de un lado para otro. El portero cuidando su área para hacerse de la pelota, cuidando de no salir del área hasta donde pueda intervenir, donde pueda tomarlo con seguridad y con la mano. Es un fogonazo del equipo de Tlahui. En la media cancha la pelota, número 11, el balón. Es balón para el equipo de Tamazulapan, quien se quita un defensa. ¡Dos! El portero de Tlahui ha sido arrollado. Una jugada bastante fuerte entre tanto defensa como delantero. Ha quedado en el piso, vamos a ver, porque fue una jugada bastante fuerte. Un choque, ¿no? ¿Cómo viste tú, Fernando? Parece que ha sido un choque muy fuerte y el portero sí está un poco lastimado. A ver quienes asisten allí a este elemento, porque sí está lastimado el muchacho. Se ha quedado quieto porque fue un choque muy fuerte con la ofensiva del equipo de Tamazulapan. Y el portero tiene que hacer su trabajo. Ahora sí salió un poco lesionado. Vamos a ver si no fue a mayores este golpe, y parece ser que ese portero acaba de entrar, ¿no? Es el que acaba de entrar y parece ser que salió lesionado. Ahí está la asistencia, allí los coordinadores tienen que asistir, y si salió golpeado este muchacho, allí salió golpeado. Ahí están estos señores quienes tienen que asistir a estos jugadores, porque recuerden que el deporte es rápido, es muy fuerte, y el choque es lo que estábamos viendo. Estos muchachos, estos jugadores que corren muy rápido, puede ser golpes muy fuertes. Entonces vemos aquí el equipo de Tamazulapan que está presionando con todo, quiere ganar, quiere llevar esta copa de la Olimpiada Regional Ayug 2017. Vamos a ver, creo que no fue a mayores, el portero se está recuperando y hay un cambio, ¿no? Hay un cambio, va a entrar nuevamente el otro portero que hace un rato salió un poco lesionado, porque el otro sí salió muy golpeado. Entonces vamos a ver cómo termina este encuentro. El equipo de Tamazulapan está en este momento, va a realizar el saque lateral para el equipo de Tamazulapan, y el portero está dando las indicaciones que tiene que hacer su defensiva. Adelante, compañero Beto. Oye, Fernando, fue una jugada bastante fuerte, una jugada hasta muy aparentaba muy peligrosa, pero es un deporte de choque, de contacto físico, y híjole, nosotros estábamos así esperando que no fuera de consecuencias mayores, o de que el golpe no haya sido tan fuerte, pero sabemos que sí, y hasta yo dije, no vaya a ser que esté noqueado. No, afortunadamente ya se realizó el cambio, volvió a ingresar el portero que inició el cuadro titular.
Y vamos a ver, bueno, el equipo de Tlaui ha tenido que emplear ya sus 2 porteros. Me imagino que tiene contemplado 2 porteros. Vaya que pues el equipo se tiene que planear, se tiene que componer también de suplentes. ¿Por qué? Porque cualquier momento se necesita de todos. Y en este caso ya el equipo de Tlaui ya nos mostró que tiene un portero suplente y que entró a realizar su trabajo en una jugada bastante peligrosa. Sale un poquito lastimado, y también veíamos las asistencias. Vemos que sí hay organización. Veíamos una señora también que ingresaba para la asistencia médica. Vimos el botiquín. ¡Ah, balazo! Balazo de media cancha. Un balón que iba cayendo. Le metió efecto. Por poquito. Le faltaron metros para que terminara de caer y se incrustara en la portería. Una jugada de esas que dices, una jugada de madruguete, una jugada que no te esperas. Y es balón para el equipo de Tamazulapan. El equipo de Tama, allá la defensa del equipo de Tlaui, no dejando oportunidad para nada. ¿Por qué? Porque aquí, como vemos, aquí las jugadas son relampagueantes. Aquí una jugada, un pequeño descontrol te puede costar el partido o te puede costar el gol, y en este caso te puede costar hasta la copa, porque es la final. Entonces un parpadeo es de esos parpadeos que te pueden costar totalmente la copa, te pueden echar abajo toda una planificación, todos los partidos que se han llevado a cabo en estos días. Entonces hay que estar a las vivas. Aquí un parpadeo, un descontrol, solo, número 11, suya, nada, era suya, 1, 2. Lástima, era suya, la tuvo uno, la tuvo el otro, pero ninguno de los dos. Ambos quedaron o los agarraron sorprendidos. Fernando, ¿cómo viste? Un partidazo, diríamos, compañero Beto, que estamos disfrutando este bonito partido. Ya los dos equipos, Tlahuitoltepec tuvo la oportunidad de meter, cuidado, se va el número 11, cerca. El número 11 ha quedado cerca. Un equipo de Tlahuitoltepec que quiere el gol, y cuidado porque viene el equipo de Tamix, y el portero nuevamente haciendo la jugada, el número 10 del equipo de Tlahuitoltepec haciendo la jugada, el número 8, el número 10 nuevamente pelea fuertemente, viene tiro cerca. Simplemente el portero recostándose y sacando la pelota. Se acabó el encuentro. 0-0 es el marcador, y vamos a ver qué hace, qué nos indican los señores oficiales. Vamos a ver, ya vienen por los periodos y vamos a ver los equipos. Ya el equipo de Tamazulapan que acaba de terminar 0-0, y el equipo de Tlahuitoltepec que también hizo el gran esfuerzo, pero lamentablemente el portero de Tamix, que es imparable, el portero que parece que puso la cortina en la portería, simplemente no entra la pelota. Adelante, compañero. Oye, Fernando, sí se ha visto difícil, ¿eh? Es un encuentro que en este tercer periodo cerró bastante fuerte. En el primero parecía que Tlaui tenía así como que controlado el encuentro, pero en ese tercero, híjole, ya Tama está bastantemente igual a la ofensiva, y Tlaui, pues ahí los dos se andan dando. Es un encuentro bastante alegre. Oye, Fernando, ¿y cómo ves? ¿Cómo ves de público ahora como inició estas finales, en esta jornada? ¿Cómo ves? ¿Qué tanto de público? Oye, poquito falta para que se abarrote la cancha, se abarroten las gradas, para que haya un lleno total. Falta poco, es bastante gente, bastante público como para hacer la primera Olimpiada Regional Ayuc. Mucha gente, compañero, aquí al lado donde estamos, mucha gente, está lleno aquí el palco. Al frente de nosotros pues falta, hay un espacio todavía, pero vemos mucha gente donde están aquí observando, disfrutando las jugadas de estos dos equipos en esta disciplina de fútbol. Fútbol de los dos equipos de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, y Tamazulapan. Tamazulapan está de frente a frente con el equipo de Tlahui. Ya iniciamos el tercer periodo.
el último periodo y Tlaui Toltepec defendiendo su portería. Vemos ahí el número 14 del equipo de Tamazulapan. Nuevamente Tamazulapan quiere remarcar. Un tiro, un balazo. Ahí este muchacho está levantando la pelota en este momento. Vemos entonces el equipo de Tlaui Toltepec, cuidado, una finta del número 13, cuidado, la pelota pasa cerca. Este chamaco que fintea, que busca, que dispara, un cañonazo totalmente desviado. Eso es lo que estamos viendo, un partido que estamos disfrutando y mucha gente disfrutando este encuentro. Simplemente todos allí observando, cuidado porque hay una marcación que hacen los señores oficiales, árbitros oficiales, árbitros que vienen, que tienen mucho conocimiento en esta disciplina, el fútbol 7. Fut 7 estamos disfrutando en esta gran final, compañero Beto, en la Olimpiada Regional Ayuc 2017, compañero Beto. Sí, recuerden Ginet Radio 89.3 FM a través de la www.ginetradio.com. Llega esta transmisión para ustedes, originada desde la cabina de transmisiones de la cancha municipal de aquí de Santa María Tlaui Toltepec. Es la final de Fut 7 de la Olimpiada Regional Ayuc 2017. Bastante fuerte, bastante peleada, bastante fuerte el encuentro. Es el equipo de Tlaui por conducta del 9. El 9 entre 1, 2 logra salir. Hay una pequeña falta. Hay tarjeta amarilla para el número 14 del equipo de Tamazulapan. Ha habido cambios. Es el número 9 a quien le cometen la falta. Es la primera tarjeta que muestra el oficial. Es balón, qué bonita jugada. Una finta, parecía que iba al centro, un balazo a portería y terminó siendo un pase retrasado. Llegaba uno de atrás y fue casi fusilan al portero, pero para eso estaba la defensa de Tama. Es el número 9 de Tlaui. Es Tlaui con el balón que no logra controlar y es Tamazulapan. A ver quién pone el balón en el piso. Pareciera, a ver qué nos indican los árbitros. Hay balón, el balón es para el equipo de Tlaui. Un balonazo por arriba de nosotros. Casi volándose el techado. Es balón para el equipo de Tama. Es un encuentro bastante fuerte, es de poder a poder, de defensa a defensa, de delantero a delantero. Inclusive es una batalla de porteros. A ver, ¿a quién se descuida o quién en un pequeño descuido deja que sea que entre el primer balón y cantemos el primer gol? Pero ha sido un encuentro parejo a parejo. Ahora sí, balón a balón, de portería a portero, de portero a portero. Carajo, es un encuentro, de veras, es encuentro de final. Y seguimos invitando a través de la Ginet Radio para la gente que aún se encuentra en sus casitas, pues que se vengan aquí para el centro, para la cancha municipal. Aún hay encuentros porque al ratito vamos a vivir otra vez el encuentro final de la rama femenil en el Fut 7. Mientras, esto es final de Fut 7 varonil entre Tama y Tlaui. Fernando, ¿qué tal la emoción? ¿Cómo ves? Nos están comentando aquí los organizadores que si termina así 0-0, ¡cuidado el portero! El portero sacando la pelota con todo. Y de igual manera Tlaui Toltepec responde. ¡Qué porterazos estamos viendo por parte de los dos equipos! Estábamos comentando, si termina esto 0-0, estaríamos yendo directamente a los tandos de penaltis, compañero Beto. Ese va a ser el siguiente, si es que termina 0-0. Por lo mientras, vamos a seguir narrando este encuentro. Dos equipos de pura juventud, de Tlaui Toltepec y el equipo de Tamazulapan. Nuevamente ese tiro del equipo de Tlaui Toltepec por parte del número 8.
Saque de portería, saque de puerta en este momento. El equipo de Tamazulapan está esperando y está el saque para su delantera. Vemos ahí el número 6 lo deja solo, no. Tuvo que reponerse, la vez ese tiro, cerca nuevamente. ¡Qué tiro estamos viendo por parte del equipo de Tamazulapan! Vemos allí nuevamente el equipo de Tlahuitoltepec un poco descontrolados. Ahí están un poco descontrolados estos muchachos. Vamos a ver, y es lo que quiere aprovechar el equipo de Tamazulapan. Se va, se desmarca y el portero simplemente levantando la pelota. La defensiva empieza a presionar el equipo de Tamix. Allí ese tiro del número 13. Fogonazo que esté preparando el número 13 del equipo de Tlahuitoltepec. Y el balón para quién, para el equipo de Tlahui. El portero nuevamente levantando la pelota por parte del equipo de Tamix. Ahí está el portero haciendo este saque para su delantera, pero simplemente no pudo alcanzar el esférico. Un poco fuerte ese saque. Nuevamente el equipo de Tlahuitoltepec se descontrola nuevamente, se va el número 14 del equipo de Tamix, cuidado, el número 8, una finta, Tamix está presionando con todo, Tamix quiere el golecito y antes hay una falta del número 8 que comete la falta en este momento y va a ser un tiro directo con barrera, es lo que nos indica el saque. Cuidado porque el número 7 pierde ahí la pelota. Tlahuitoltepec viene ese tiro, desviado ese tiro. Compañero Beto, estamos casi por terminar este encuentro. Ya casi es los últimos minutos de este periodo. Adelante, compañero Beto. Si así está el encuentro, no queremos imaginarnos si es que nos vamos a los shootouts, a los penaltis. Ahí las emociones, si es que se va, pues el encuentro, las emociones van a estar más fuertes. Mientras vámonos, porque el encuentro está cerrando fuerte. El equipo de Tama está encima, le está apedreando la casa al equipo de Tlahuitoltepec. Hay un pequeño descontrol en el equipo de Tlahui. Hay un pequeño descontrol cuando vemos a un jugador del equipo de Tlahui tendido en el piso. Vamos a ver, hay una pequeña interrupción en el encuentro. Y les decíamos que le están apedreando la casa a Tlahui. Algo está sucediendo en el cuadro defensivo, en el cuadro titular del equipo de Tlahui, porque estamos viendo que Tama está encima. Y cuando a alguien le apedrean la casa, cualquier momento se cae el techo. Así que cuidado con el equipo de Tama porque está cerrando fuerte. Balón para Tlahui. No logra un buen control de media volea, de media vuelta y volea. Le quería apedrear la portería al equipo de Tama. Es balón para Tlahui. Es el número 13 en barrida. Resbalón. Señores, les comentábamos. Se acaba el tiempo reglamentario. Y nos vamos a penales. Aquí no es un volado. Muchos dicen, tal vez en el futsal, en el soccer, sea un volado, pero no. Aquí se tiene que demostrar quién tiene buen dominio de balón, técnica en el pegue, técnica para pegarle a portería y técnica también para tratar de engañar al portero. Esto va a estar emocionante, Fernando, prepárate. Pues por lo mientras creo que va a ser el último periodo. El último periodo vamos a ver ya para ir los tiempos de penaltis, porque vemos que el árbitro está dando últimas indicaciones para ir en los últimos periodos. Sí, es el último periodo. Último periodo para ir a las tandas de penaltis, y es que termina así el encuentro. Viene el equipo de Tamix, el equipo de Tlahui.
Y el portero de Tamix levantando la pelota. La defensiva de Tlahuitoltepec bajando la pelota, el número 9. Cuidado porque se iba solo. Se iba solo y tan solo. Pero tuvo que reaccionar la defensiva del equipo de Tamazulapan. Y balón para quién, para el equipo de Tamazulapan. Ahí está nuevamente, cuidado, lo dejan solo, tiro, no, un balazo fuerte. Y 0-0 es el marcador en este momento. 0-0 y casi estamos en el último periodo. Vamos a ver el portero de Tlahuitoltepec realizando este saque con mucho coraje. Cuidado, hay una falta que recibe el jugador número 9 de Tlahuitoltepec. Va a ser un tiro, directo con Barreras. Realizando este tiro, no. Allí desviado ese tiro por parte del número 8. Como que han bajado un poco la intensidad de este encuentro porque han llevado tiempo de juego, sí, pero vemos el equipo de Tamazulapa que viene, que quiere ir encima al equipo de Tlahuitoltepec. Vemos el número 11, una vez de vuelta. Allí pierde ese tiro y fue desviado por parte de la ofensiva del equipo de Tamix. Estamos en la Olimpiada Regional Ayug 2007 a través de la Ginet Radio 89.3 desde su FM. Estamos en esta cancha municipal 2017. Adelante, compañero Beto, vamos a seguir con este encuentro ya que estamos en el último periodo. Vámonos, ya estamos viviendo el último periodo, a ver qué nos depara. Ambos equipos, ambos deportistas, ambos, todos los jugadores de estos dos equipos se ven un poquito agotados y cómo no, si el encuentro se ha llevado a cabo a una alta velocidad, una alta revolución y por qué no, ¡ay! Por poco. No, señor, a ver qué nos indican. No nos indican, ¡ay! El balón pareciera que se incrustó. Fue en el poste, Fernando. ¿Tú lo viste? ¿Cómo lo viste? Sí, el portero tuvo que reaccionar totalmente al 100% porque vemos aquí ese tiro del número 10 por parte del equipo. Estamos hablando otro tiro cerca. Iba a ser un golazo. 0-0 el marcador todavía. Vemos allí el equipo de Tlahuitoltepec presionadísimo. Viene Tamazulapan haciendo la jugada en media vuelta. Eleva la pelota de esta forma. Simplemente, cuidado, el portero realiza la jugada. El saque lateral le corresponde para Tlahuitoltepec, el número 8. Es el número 9. El número 9 manejando y presionadísimo por parte del número 6. Tlahuitoltepec pierde la pelota. Tamazulapan, el número 5. Cuidado, lo dejan solo y aquí el balonazo pasa muy cerca. Aquí estos señores, estos jóvenes que están llevando toda la potencia con esos balonazos que están yendo por todos lados, compañero Beto. Sí, estamos viendo un partido emocionante, un partido de ir y venir. Ese tiro nuevamente por parte del equipo de Tlahui. Adelante, compañero Beto. Oye, Fernando, por aquí pasó hace rato una raya, carajo. Que ya hasta yo quería lanzarme por poquito, pero bueno. Tenemos el micrófono y la diadema y tenemos que seguir. Vamos a seguir en esta narración. El partido está cerrando bastante cerradísimo. Está, pero no, así que peleadísimo, por decirlo es. Ahora sí que hay llegadas tanto de uno como de otro. El balón viaja a grandes velocidades. Es balón para el equipo de Tamazulapan. Pase para el número 11, interceptado por Tlahui. Controlando por conducto del 11, el 17 de Taman, robo de balón. A ver quién, y es balón de Tlahui. Hay un balazo, un tiro largo, descontrolado que se va por toda la banda. Por la lateral es balón de puerta para el equipo de Tlahui. En un despeje, pase largo que no pone en orden ningún integrante. Balón para el número 7. Hay es balón, saque de portería para el equipo de Tlahui, el número 2, el portero, que hace rato había sufrido una pequeña
Me parece un pequeño incidente. Se logró recuperar en un balazo de media vuelta. Balazo descontrolado. Lejos de la portería. Y ahora el balón llega a manos de Tama. Es robo de balón para el número 9. Entre 1-2. Hay una falta. Porque entre dos los zancadillan. Le cerraron completamente. Se olvidaron de la pelota. Del balón. El balón logró pasar. Es de esas jugadas que dicen: el balón pasa pero tú no pasas. Entonces es falta. Muy clara la falta. Balón para Tlaui. Balazo. Desviado y el balón sigue en manos, en poder del equipo de Tlaui. Es un saque. Saque de esquina. Al estilo de aquí como es en el Fut 7. Es balón para el equipo de Tama. El balón sigue en poder de Tamazulapan. Saque lateral. Lateral, pase retrasadísimo. Y desde ahí se arma la jugada, rompiendo todo el cuadro de Tlaui. Hay otra tarjeta. Ahora es para el equipo de Tlaui. La segunda tarjeta amarilla es para el número 8. Defensa de Tlaui. El tiro directo con barrera contra remate de Tama. El balón por un costado de la portería. La portería también se ha movido. Ahí el árbitro reacomodándolo donde debe estar. Balón para Tlaui. Ay, ay, ay. El tiro es descompuesto y balazo que pasa honrado de las redes, pero de las redes de protección de la escuela. Vámonos, compañero Fernando. Pues casi está terminando el encuentro y estamos viendo bonito encuentro. Ya los dos equipos un poco cansaditos, pero vemos el número 9 del equipo de Tlaui. Tlaui quiere reaccionar en este momento. Hace un rato vimos cómo presionaba el equipo de Tamazulapan. Ese tiro muy largo y muy desviado, ese tiro por parte del número 8 del equipo de Tlaui. Y el portero de Tamazulapan realizando este despeje largo ese despeje. Y es de portero a portero esta jugada. Vamos a ver cómo termina este encuentro. Viene el equipo de Tlaui Toltepec, el número 11, perdiendo ahí el balón. Cuidadito porque si lo roban iba a ser un golazo este jugador del equipo de Tamazulapa. Viene Tlaui Toltepec presionado. Tlaui Toltepec contra la defensiva del equipo de Tamix. Saque de esquina. Saque de esquina en este peligro de gol en este momento. Ahí está el saque. ¡Tiro! Cañonazo. Y termina este encuentro. Escuche usted los aplausos para estos dos equipos. La gente simplemente respondiendo con los aplausos y dando reconocimiento a estos dos equipos. Vamos a ver qué nos indican los señores árbitros, porque ellos son los que están llevando todo el control. Parece ser que tienen que trabajar los porteros. Es momento, porque parece que tenemos que ir a los tandas de penalti. Sí. 3 jugadores tienen que tirar. Ahí están los dos equipos, tienen que escoger sus tiradores y los porteros tienen que realizar su papel tan importante. Ya el árbitro ya dando las indicaciones y el volado. ¿Quién va a iniciar este tiro? ¿Cómo ves, compañero Beto, que al principio dijimos que iba a ser muy difícil de entregarse los dos equipos porque terminaron de 0-0 y vamos directamente a los tandas de penaltis y ya están? El primer equipo que va a tirar es el equipo de Tlaui Toltepec. Puede ser una ventaja o una desventaja, depende los jugadores cómo realizan esos tiros. El portero de Tamazulapa se está preparando. Adelante, compañero Beto, con esta emoción. Oye, Fernando, ya lo decías claramente, le toca cobrar al equipo de Tlaui ser primero en cobrar el penalti.
ser el primero también significa o tomas la ventaja o te ves en desventaja. Entonces hay una presión fuerte. Escuchen ustedes al público. ¡Listo! ¡Parazo! ¡Gol! ¡Gol! El gol, golazo, riflazo. Aquí de repente es poquito el tiempo de reacción para el portero. Este jugador lo colocó bien, el portero reaccionó bien, pero un balazo así es difícil pararlo. ¿O no? ¿Cómo ves, Fernando? El primer gol es para Tlaui. El número 9 del equipo de Tlaui lo coloca muy bien en el momento. ¡Otro tiro! ¡Golazo! Se empareja el marcador en este momento. El número 17 tranquilísimo colocando la pelota y el portero que ni vio por dónde pasa la pelota y se prepara el equipo de Tlaui Toltepec. Adelante, compañero. Es el equipo de Tlaui, el número 9. El marcador 1-1. Prepara el número 9. El portero también haciendo su juego. ¡Parazo! ¡Gol! El marcador se mueve 2-1. Es el turno del equipo de Tama por conducto del número 11 en la línea de penal. Órale, Fernando, toca. El número 11 del equipo de Tamix hace este tiro. ¡Golazo! Colocadito en la esquina donde los porteros no pueden llegar, compañero Beto. Y los porteros simplemente pues pierde allí la vista. ¿Por qué? Porque el balón viene con todo. Los porteros están con todo. Adelante, compañero. Sí, de veras, Beto. es un tiempo de reacción bastante corto. El gol. El marcador 3-2. Viene el último tirador. Si la mete, nos seguimos. Si la falla, Tlaui se alza con la victoria. Toda la presión en el número 5 sale Fernando. Adelante, el número 5 hace ese tiro. Colocadito, gol. Haciendo el gesto este muchacho porque tenía toda la presión y este gesto nos dice: aquí estamos, aquí está el equipo de Tamazulapa y vamos a continuar. Hay muerte y súbita, vamos a continuar con este tirador, el número 8. Beto. Muerte súbita es el número 8 de Tlaui. La ha volado. A ver qué pasa. No puede ser que el número 8 ha fallado. El equipo la echó por un lado. Órale, Fernando. Vamos a ver el número 14 del equipo Tlaui Toltepec. Ese tiro. ¡Golazo! El partido del encuentro se acaba. Un partido emocionante, muerte y súbita. Y es lo que está aprovechando el equipo de Tamazulapa. Allí el que falla, el que se equivoca, pierde. Es lo que aprovechó el equipo de Tamazulapa. Tamazulapa muy certero, muy seguro. Colocado la pelota, ubicado la pelota y los tiradores muy seguros. Compañero Beto, Fernando. es lo que... Fernando, así es, sí, así es, efectivamente. Aquí cuenta mucho la seguridad. A pesar de que el público hizo su papel, estaba la bulla, estaba el grito, el chiflerío. De veras, el equipo de Tlaui, de Tama vino concentrado allá en la área, en el tiro de penal. Híjole, y un parpadeo, un descontrol, el nerviosismo que le ganó al número 8 del equipo de Tlaui se ve reflejado en el marcador. Y la copa se le lleva al equipo de Tama y hay que aceptarlo, hay que describirlo, bien merecido cuando en estos momentos vemos el saludo deportivo de ambos equipos contendientes, contrincantes, una buena final, un buen encuentro. Híjole, emociones desde comienzo a final, todo es emoción en este encuentro de Fut 7, Fernando. Compañero Beto, no hay palabra que decir con estos dos equipos. Dos equipos que la verdad tiene una potencia. El número 8 se puso nervioso, el número 8 falló el tiro de penalti, pero un equipo tiene que ganar, un equipo tiene que perder. Y es lo que hizo el equipo de Tamazulapa, que viene a triunfar en este encuentro. Ahí está la foto de recuerdo por parte del equipo de Tlaui Toltepec. Vemos allí los integrantes del equipo de Tlaui Toltepec y también la autoridad, el regidor del deporte, que también está presente en este momento. Ahora sí que vamos a ver que también el equipo de Tamazulapa quiere llevar este recuerdo. Dos equipos que siempre
como comentábamos, siempre han llegado las grandes finales y es lo que vimos, es lo que estuvimos observando, dos equipos que tienen mucha potencia. El equipo de Tamazulapan aprovechó algunos errores que tuvo el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está la foto de recuerdo y vamos a seguir los últimos comentarios, compañero Beto, porque este encuentro se ha ganado. El equipo de Tamazulapan lo ha llevado el triunfo. Y bien merecidamente me parece que se lo ha llevado Tama, que vino de menos a más, Tama que empezó un poquito dudoso, pero fue llevando el encuentro donde le convenía, porque a ratos, a momentos sabían que estaban siendo superados, pero fueron nulificando los delanteros del equipo de Tlahui. Entonces esta historia se escribió y lo manejó bien Tamazulapan. Y sí, se nota la experiencia, se nota la aplicación de estos jóvenes. Y hoy, como dice Fernando, un equipo tenía que ganar, el otro tenía que aceptar que, pues bueno, se queda con el subcampeonato. Y también es importante mencionar que también en los encuentros, en los deportes, hay héroes, hay villanos. En esta ocasión parece que este amigo se ha de estar sintiendo como villano, pero no, es parte del encuentro, es parte del deporte, como dice Fernando, y como pues se tiene que entender, es deporte. Alguien tiene que perder, luego otro tiene que ganar, y así y seguimos marchando siempre felices. Que bueno, el Fut 7 ha cumplido con su cometido, con su objetivo, ahora sí que de arrancarnos las emociones, de hacernos vivir todas estas emociones que nosotros ahorita, híjole, de repente nosotros nos quedamos sin voz. Gracias, agradecemos a estos jóvenes deportistas, a la comunidad de Tamazulapan, del Espíritu Santo, aquí a los jóvenes de Santa María Tlahuitoltepec. Híjole, estamos más que felices. Ya en breves momentos estaremos llevando la narración del siguiente encuentro. Vamos a checar qué toca ahorita, qué deporte y qué equipos van a saltar a la cancha. Me parece, Fernando, si tú por ahí tienes la información. Fernando, adelante. Pues en este momento vamos a ver el deporte de básquetbol, la rama femenil y varonil. Otro platillo fuerte, compañero Beto. Pero primero parece ser que los organizadores están preparando algunos intermedios, tiros de 3 puntos. Parece ser que si hay jugadores que se han anotado para los tiros de 3 puntos, y que también viene como intermedio. Y vamos a ver, ahí están los árbitros oficiales colocando la pelota. Y la Copa Beto se va a Tamazulapan. Se va a Tamazulapan este deporte de fútbol en rama varonil. Y pues hace un rato dijimos que Tamazulapan trae una delegación muy fuerte, trae equipos muy fuertes. Ya hemos venido comentando que el equipo de Tamazulapan viene como finalistas en diferentes disciplinas, en el deporte de voleibol, que también viene como finalistas, y ha llegado como subcampeón en la rama femenil y campeón como rama varonil en voleibol, que también la copa va en la comunidad de Tamazulapan. Entonces aquí también vimos en este bello deporte de fútbol que se lo ha llevado el equipo de Tamazulapan a tiempos de penaltis, a muerte súbita, compañero Beto. Son equipos que tuvieron que trabajar fuertemente, y un elemento que tenía que equivocarse, ahí está, se equivocó el número 8 lamentablemente, y el triunfo lo lleva el equipo de Tamex. Pero en este momento parece ser que viene un intermedio donde vienen los tiros de 3 puntos a aquellos jugadores, a aquellos integrantes, a aquellos elementos quienes se han anotado para este intermedio. Adelante, compañero Beto. Oye, Fernando, pues sí, seguimos disfrutando de esta final que acabamos de vivir en el Fut 7. De veras, como dices, Tamazulapan siempre es un municipio siempre contendiente, como dices, en diferentes, ahora sí que aspectos deportivos, culturales, inclusive hay que decirlo académico. Es un municipio bastante fuerte. De la región de la Sierra Mije, de la parte alta, son municipios que siempre han venido trabajando fuerte, que vemos chamacos, que vemos jóvenes, que vemos niñas, que vemos jovencitas, siempre trabajando para destacar en los diferentes aspectos, en los diferentes deportes. ¿Para qué? Pues para que siempre nosotros también disfrutemos de esos diferentes encuentros. Híjole, de veras no nos queda más que felicitar a los diferentes deportistas que están haciendo posible para que nosotros estemos contentos, estemos felices, para que vivamos estas emociones.
para que podamos seguir disfrutando de ahora sí que de esta primera Olimpiada Regional Ayuc. Y recuerden que a través de la Ginet Radio 89.3 FM, www.ginetradio.com, estamos llevando las acciones de estas grandes finales de la primera Olimpiada Regional Ayuc 2017. Y recuerde que consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Ya también en breves momentos, después de un pequeño receso, ya estaremos otra vez con equipo completo, porque también estar aquí en la narración, llevando todo, ahora sí que todo lo que conlleva a estos encuentros finales. Caramba, hasta nosotros de repente, hasta las lágrimas, hasta la garganta de repente se nos va cerrando y también nos hace falta por ratos aire. Fernando, ¿cómo ves? Estamos puestos para pues seguir con la narración de este encuentro, compañero, porque sí, hace un rato vimos partidos tan emocionantes, partidos muy fuertes, partidos que estamos disfrutando en esta noche en la Olimpiada Regional Ayuc 2017, una primera edición, una Olimpiada que estamos iniciando en este año 2017, gracias a las autoridades municipales y agrarias que tuvieron esa posibilidad de organizar Olimpiada Regional Ayuc 2017. Estamos en un intermedio de los tiros de 3 puntos, es lo que están organizando aquí los árbitros oficiales. Ya está el árbitro, ya están voceando a los integrantes, a los elementos quienes van a realizar estos tiros de 3 puntos. Ya hay como 6 elementos en la rama varonil, que es Arturo, Dagoberto, Epifanio, Damián, Miguel, Porfirio, son los tiradores. ¿Dónde están estos muchachos? ¿Dónde están estos tiradores? Porque son ellos los que van a realizar este intermedio. Compañero Carlos, ¿cómo ves todo esto? Hace un rato vimos cómo terminó este encuentro de fútbol. Ahora hay un intermedio, compañero, donde vienen los tiros de 3 puntos, que también los organizadores tienen esa organización de poder llevar todo esto, y la autoridad está puesto para toda la emoción que estamos disfrutando. Mucha gente congregados en este palco deportivo de básquetbol. Compañero Carlos, adelante con los comentarios, compañero Carlos. Gracias Nando, de veras que esto de repente suele suceder. Al parecer, pareciera que estuviéramos viviendo el partido entre el equipo de Barça y el equipo de la Juventus, donde Messi nunca fuera ganador, sino que de alguna u otra forma esto se hizo a través de una historia donde fallara Flavio el último disparo que hizo él, falla este penalti, que era Cuadro, y que era titular, y que era también para ser el gane. El equipo de Tlahuitoltepec pierde ante un gol nada más, un mérito que hizo finalmente el equipo de Tamazulapan. Cuando ya estamos viendo los primeros disparos allá, el equipo de Tamazulapan allá en la categoría femenil, la rama femenil, la número 7 allí haciendo una serie de disparos, ninguno ha anotado. De veras que está siendo fallido con todo, y hasta que finalmente este es el último disparo que hace, y es un tablerazo que pone y se impone aquí el equipo de Tamazulapan a favor de 3 puntos. Vamos a ver
de qué manera hace este disparo el equipo de Tlahuitoltepec. Inés ahí haciendo un disparo de 2, nada, pisando la línea, por eso digo de 2. El segundo, el tercer disparo, nada, vaya, de veras, está fallando todos estos disparos. Y el último disparo, nada. Venga el equipo de Tama ahí que acaba de efectuar este disparo de 3. Vamos a ver quién viene a realizar la segunda ronda. Parece ser que Tamazulapan se lleva, si no me equivoco, ese es el primerísimo lugar. Tamazulapan allá en la rama femenil acaba de ganar la primera ronda en la categoría. A ver qué nos dicen los árbitros. Los árbitros nos están señalando. Rama femenil. Son 2 participantes nada más que estuvieron ahí haciendo estos disparos. Por lo tanto, Tamazulapan se lleva el primer lugar. Y ahí estamos viendo el equipo de la rama varonil ahí, esta serie de disparos que hace, ninguno lo ha hecho este muchachón que hace justamente anotando ahí donde lo hizo su compañera. Por lo tanto, ahí estamos viendo el otro participante que está muy a punto de iniciar con este bonito disparo, este muchachón del equipo de Tamix. Tamix ahí parece ser que se perfila allí desde la línea de 3 puntos en la esquina. Ahí se perfila a ver qué hace este jovenazo. Nada, muy pasado este disparo. Ahí está los 2 tiros libres, 3 tiros que acaba de efectuar en la línea de 3 y el cuarto tiro que acaba de efectuar. Vamos a esperar qué hacen el quinto y nada. Ahí está ya el árbitro oficial ya acomodando nuevamente la esférica. Parece ser que el equipo de Tamix ha quedado bajo, pero ahí están estos muchachones de San José El Paso. Esto lo animan fuertemente a este jugadorazo, el número 15. El número 15, nada. Primer lanzamiento que acaba de efectuar. Vamos a ver el segundo lanzamiento, tampoco. El tercer lanzamiento desde la línea de media, nada. Vaya momento importante que estamos viviendo esta tarde, esta noche. Anota un tiro de 3. Parece que hay empate. Ahí está el equipo de San José El Paso ahí. San José El Paraíso ahí anotando este último disparo. Ahí está el primer lanzamiento. Este muchachón viene animado. El número 30. Al estilo Steve Curry. Al estilo Steve Curry, este jovenazo. Pareciera que como estuviera volando al aire. Lleva 2 tiros certeros. Vamos a esperar a ver qué hacen el segundo disparo. Tercer disparo.
9 puntos allá a favor del equipo de... Ya iba a decir Steve Curry, ya es el equipo de San José El Paso. Vamos a ver qué hace el equipo de Tlaui. El primer lanzamiento, segundo lanzamiento, nada. Vamos a ver el tercer lanzamiento. Anota un punto este muchachón. ¡Ay, al último intento! ¡Nada! Veamos ahí el equipo de Tlaui, de veras está sufriendo ante el acontecimiento del equipo de Tamazulapan allá. Estos jovenazos que vienen con todo allá directamente desde San José El Paso. Allí el lanzamiento que hace el equipo de Tlaui, uno de los elementos que también hace sus intentos, pero no ha podido encontrar nada allí en su lanzamiento. Quinto lanzamiento, anota apenas un punto de diferencia. Parece ser que el equipo de Tamazulapan lleva la delantera. Mientras tanto vamos a escuchar al compañero Beto. Adelante Beto, ahí sigue narrando, ya que esto nos está dejando con un buen sabor de boca. El equipo de Tlahuitoltepec está bajando de ritmo ante estos lanzamientos de 3. Oye, sí, Carlos, acabamos de presenciar los tiros de 3. Híjole, este amigo de San José El Paraíso, híjole, parecía que la chueca la traía, ahora sí que bien efectiva, bien pulida. De 5 metió 3, un porcentaje bastante alto para los tiros de 3 en nuestra región. Meter 3 tiros de 5 intentos a distancias de 3 puntos, carajo. Habla bien de este amigo, y hace rato presenciábamos. Trae porra, por ahí está la porra de este amigo. Ya hasta le estaban haciendo reverencia, porque de veras, ser canastero o tirador de 3 puntos y ser efectivo es de mucho respeto. De veras, tiene su chiste, porque tiradores de 3 puntos, muy pocos. Y este amigo vino aquí a hacernos ver que para 3 puntos se pinta bonito. En sus 5 intentos metió 3. Pues vámonos, ya estamos viendo en la cancha los equipos de Tlahuitoltepec contra el equipo de Tamix. Esta es la final femenil. La final que muchos esperamos. Y como les comentábamos hace rato, en la final de Fut 7 veíamos la presencia de mucha gente, de mucho público. Ahorita de repente vimos como que queremos pensar que se fueron a tomar una agüita, a relajarse un poquito, porque vienen más finales. Ahorita ya están calentando a las jugadoras de equipos de Tama y Tlaui para esta gran final. Y hay que decirlo, hay que comentarlo, hay que dar estos datos. Tamazulapan, de las finales que está disputando, Tamazulapan se está llevando las copas. Tamazulapan viene fuerte. Tamazulapan parece que viene por todas las copas. Hasta ahorita Tama se está llevando casi todo. Vamos a ver qué sucede en esta final. ¿Qué dice el equipo de Tlaui en la rama femenil? A ver qué dice. Si permite que Tama se lleve otra copa, para que las estadísticas y los números se sigan así como que aumentando la ventaja para Tama. Esto ya es una lucha, es una pelea de municipio, de poder a poder, en donde el deporte está fuerte. Ambos deportes, carajo, estos municipios siempre se la han peleado.
Y hoy Tamazulapan viene a demostrar, a decirlo, en casa ajena, en casa de Tlahuitoltepec, Tamas está llevando las copas y vemos algunas personas visitantes de Tamazulapan y me imagino a mucho orgullo y mucho gusto van a regresar a casa diciendo: fuimos a ganar a la primera Olimpiada Regional y aquí traemos la copa, y a ellos les tocará defender esta copa el siguiente año. Da mucho gusto porque así eso obliga a los equipos triunfadores, en este caso de Tama, que tienen que volver el siguiente año, que tienen que volver para venir a defender la copa que se están llevando, que se van, bueno, ya de hecho se van a llevar hoy, y pues para nosotros eso es bueno, porque así para el siguiente año tenemos más fiesta, tendremos otra vez buenos equipos, y hoy, carajo, no nos queda más que felicitarlos y también felicitar al comité organizador, en este caso a la Regiduría de Educación, de Deportes, al municipio, a todo el cabildo de aquí del municipio de Santa María Tlahuitoltepec, a todo el público que en esto interviene, a todos los compañeros aquí de la radio, de ambas radios, del sonido local, de aquí de las estaciones de radio de nuestra comunidad. En esta ocasión nosotros, a través de Ginet Radio 89.3 FM y de www.ginetradio.com, estamos llegando hasta sus hogares para que ustedes a través de su aparato receptor nos estén escuchando. Fernando, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Qué bueno, ¿qué tienes por allá? ¿Qué datos? Adelante, Fernando. Sí, compañero, otra final que se repite, otra final que vamos a presenciar en esta noche. Equipo de Tamazulapan, que también en este momento está haciendo calentamientos, y el equipo de Tlahuitoltepec. Es otra final que se repite, y al igual como vimos el FUT 7, Tamazulapan y Tlahuitoltepec son equipos que van a contender en este momento, y sabemos que Tamazulapan trae un entrenador que trae mucho conocimiento en este deporte de básquetbol. Es el maestro de educación física, que está colaborando con su equipo, al igual que el equipo de Tlahuitoltepec también está recibiendo las últimas indicaciones de estos para este encuentro. Ahí está el entrenador del equipo de Tamazulapan y el equipo de Tlahuitoltepec. En este momento ya se va a disfrutar la copa, el campeón y la subcampeona en la rama femenil en el deporte de básquetbol. Un equipo compacto, ya hemos dicho, un equipo que sabe jugar al deporte de básquetbol. El equipo de Tamazulapan, mucho conocimiento. El equipo de Tlahuitoltepec, que también se ha repetido una historia, cómo se juega el deporte de básquetbol. Así que vamos a ver ya los dos equipos, la rama femenil, ya va a iniciar la número 5 por parte del equipo de Tlahuitoltepec, va a iniciar la número 9, la número 6, la número 15 y la número 7. Son los que van a iniciar este encuentro, y por parte del equipo de Tamazulapan inicia la número 11, la número 15, la número 10, la número 12, que hace un rato vimos la número 10, y son los que van a iniciar en este cuadro titular. Son elementos que ya tienen mucha experiencia. El equipo de Tamazulapan recibiendo las últimas indicaciones en este momento por parte de su entrenador, porque aquí se va a definir si el equipo de Tlahui responde, quiere dejar aquí la copa, lo puede hacer, o el equipo de Tamazulapan también puede llevar la copa. Ha llevado la copa el equipo de Tamazulapan en diferentes disciplinas. Vamos a ver el saludo deportivo. Ahí está, los aplausos para estos dos equipos. El público lo responde de esta manera con los aplausos. Ahí está el saludo deportivo y bonito uniforme que trae el equipo de Tlahuitoltepec, un color verde con franjas de color negro, y el equipo de Tamazulapan con un color vivo, fuerte, color blanco y short rojo. Inicia el encuentro. Ha arrancado este encuentro y silbatazo que hace el señor árbitro. Una tripleta de arbitraje que estamos disfrutando en esta noche
son jóvenes que también se han preparado fuertemente en esta disciplina, que es el arbitraje. Son jóvenes de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec. Cabrem es la organización que están ahorita llevando este encuentro. Ya iniciamos el encuentro y el balón para el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está la número 15 buscando a la número 5. Tlahui penetra la número 9, hace bonito lanzamiento, la primera canasta con una canasta. Primer lanzamiento con una canasta de la número 9 de Tlahuitoltepec. Es el primer tiro y con una canasta, y así responde el equipo de Tlahuitoltepec. Y vemos la número 10, bonito tiro por parte del equipo de Tamazulapan. Se desmarca la número 7, contragolpea la número 15, regresa la pelota a la número 5, pase para la número 7, una media vuelta, no consigue nada, contrarremata la número 15, es la número 5. Bajo la tabla el equipo de Tamazulapa. Un partido que está iniciando caliente este momento. Lateral le corresponde para el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan está manejando en este momento. Busca la jugada, lo indica la número 10. La número 10 penetra, busca interceptar allí la jugadora. La número 9 se va, la número 9 una media vuela, penetra, un bonito tiro con falta. Con falta ese lanzamiento. Y hay dos posibles que nos indican los señores árbitros. Y hay tiempo fuera por parte del equipo de Tamazulapa. Este encuentro está iniciando parejo y el marcador está a favor del equipo de Tlahuitoltepec. Compañero Carlos, ¿cómo ves de este encuentro los primeros minutos que está en este momento el equipo de Tamazulapan y Tlahuitoltepec? Adelante, compañero Carlos. De veras, Nando, me están dejando ya con un buen sabor de boca. El equipo de Tlahuitoltepec, el equipo de Tamix está haciendo todo lo posible por poder sacar el partido ante un equipo bastante poderoso que es el equipo de Tlahui, pero al mismo tiempo son contrincantes de antemano. Eso lo hemos visto. No, ni siquiera no me dejan ni descifrar palabras. De veras, el equipo de Tlahui, el equipo de Tlahuitoltepec, el equipo de Tamazulapan ante el equipo representativo siempre lo ha sido allá ante un evento bastante importante, un evento en la región, en la Copa Regional Mije, en la Copa de Guelatao. Estos dos equipos siempre se han enfrentado. ¿Qué me dices al respecto de esto, Beto? Beto, si algo puedes comentar al respecto, de veras que sí nos están dejando con un buen sabor de boca, pero sí es cierto que siempre han estado al frente y siempre han estado en las grandes finales. Carlos, tienes toda la razón. De veras nos da mucho gusto comentar, es de mucho orgullo que estos cuadros de la rama femenil de estos municipios siempre se hayan encontrado en diferentes copas, en diferentes torneos. Eso habla que hay un buen nivel, eso habla que se está desarrollando un buen básquetbol. Y a nosotros, como ahora sí nos toca aquí comentar y ser narradores en los diferentes eventos, en comunidades, nos da mucho gusto. ¿Por qué? Porque así hemos visto cómo se ha venido de hace años, de ayer a hoy, cómo se viene desarrollando el básquetbol femenil. Hace rato platicábamos del Fut 7. También tenemos que decir que en el básquetbol, el deporte por excelencia en la sierra, sigue demostrando que a pesar de que en muchos deportes... ¡Lanzamiento! El lanzamiento es de la número 7 del equipo de Tlahui. El lanzamiento es de 3 y son 3 puntos. Pues veníamos diciendo, estas son finales y nos da mucho gusto en los comentarios que nos hacía nuestro compañero Carlos. Pero vámonos a las acciones. Es la número 15. La número 15 a la 10 de Tamazulapan, lanzamiento descompuesto en la tabla, es la número 7 de Tlahui, la número 9, en una jugada de transición bastante rápida.
El balón sigue en manos del equipo de Tlahui por conducto de la número 9. Pase para la 5, la 7, la 5 nuevamente. ¡Qué bonita jugada de pared! Y son 2 puntos más para el equipo de Tlahui. Y como comentábamos hace rato decíamos que parecía, bueno, Tama viene con todo, pero aquel equipo femenil de Tlahui viene con todo también. Quiere llevarse la primera copa, quiere que se quede aquí la copa, para que así también siempre haya mucha emoción. A nosotros más que encantados de llevar la narración en esta transmisión en vivo que se genera desde la cabina de transmisiones de aquí de la cancha municipal de Santa María Tlahuitoltepec. Aquí también se alcanza a escuchar el sonido local. Y recuerden que Ginet Radio 89.39 FM, www.ginetradio.com, siempre en los mejores eventos, porque recuerda que consuma lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Estamos en vivo, en directo, aquí en Santa María Tlahuitoltepec, en la cancha municipal. Es el equipo de Tamazulapan que está como que en shock, que se está viendo superado en el marcador. Eso no indica que Tlahui ya tenga la victoria en la bolsa, no. Tama está probablemente estén esperando que caiga la primera anotación de ellas y empezar a remar y empezar a anotar las canastas que se necesitan para alcanzar a Tlahui, que ya se ve arriba en el marcador. Y es la número 5 que comete una falta, y muy aparte, ahora sí que extra, se trompica, nos regala una jugada, una emoción. Y bueno, pues mientras hay un tiempo fuera requerido, me parece que del equipo de Tamazulapan, para replantear aquí cómo seguirle jugando el equipo de Tlahui. Seguimos aquí en vivo y en directo desde las cabinas y a través de la señal de ginetradio.com. Nosotros felices y contentos porque parece que Tlahui se enfila a la victoria, pero es demasiado temprano, es muy pronto para estar diciendo que se va a anotar la victoria. ¿Por qué? Porque Tama tal vez despierte, así como en el Fut 7 que venía remando despacio. Tama terminó llevándose la final, la copa en el Fut 7. El equipo de Tama, qué bonita jugada. En una vuelta se llevó una defensa y solita frente al tablero, solo le faltó un poquito más de técnica para lograr el enceste. Es el equipo de Tlahui, el número 7, lanzamiento largo. ¡Ay! Solo poquito más, iba a ser de 3 en un lanzamiento bastante vistoso. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo viste ese lanzamiento? A ver, ¿qué nos puedes contar de tus impresiones de esta final que estamos presenciando? Adelante, Fernando. Esas son las jugadas estratégicas que se hacen en los últimos segundos en el deporte de básquetbol. Jugadas estratégicas que hacen las jugadoras de parte del equipo de Tlahuitoltepec. Son los últimos segundos y lamentablemente quedó corto ese lanzamiento. Pero estamos viendo que Tlahui viene con todo. Tlahuitoltepec quiere remontar el marcador en este momento y Tamazulapan está llevando el marcador un poco bajo, pero vamos a ver, estamos en el primer periodo. El primer periodo que nos dio los dos equipos un encuentro de poder a poder en esta noche en la primera Olimpiada Regional Ayuc 2017. Estamos disfrutando este bonito encuentro. Ya vemos el segundo periodo por parte del equipo de Tamazulapan. Ahí está la número 7. La número 7, la número 15, se va la número 15 de Tlahuitoltepec. Un bonito tiro, pero ahí recibe la falta por parte de la jugadora del equipo de Tamazulapan. Lateral, no, es 2 posibles que va a cobrar la número 15 por parte del equipo de Tlahuitoltepec. Puede ser jugada de 2. Primer lanzamiento no consigue. Parece la jugada es de número 15. Ahí está. Segundo lanzamiento no consigue nada. Y recupera la tabla del equipo de Tamazulapan. Presiona fuertemente el equipo de Tlahui.
Tlauvi está presionando desde la línea final para el equipo de Tamazulapan. Lateral le corresponde. Ahí está la número 9, la número 9 del equipo de Tamix. La número 5 busca a quién, la número 12 es la número 15. La número 15 a la número 10. Lateral le corresponde, penetra a la número 10 antes. 1-2 marca los árbitros. Y el balón, la alternancia le corresponde para el equipo de Tlauvi Toltepec, que es la número 15 que mueve el esférico, la número 7, la número 14. La selección de Tlauvi Toltepec penetra de esta manera, no consigue nada, recupera la número 7, bonito lanzamiento, no consigue nada, recupera nuevamente la número 7, qué forma de hacer ese lanzamiento. La número 5, bonita canasta. Ahí está la canasta de la número 7 por parte del equipo de Tlauvi Toltepec. Es la número 5, perdón. Vemos allí el balón interceptado por la número 11 del equipo de Tlauvi Toltepec. Lateral le corresponde para el equipo de Tamix. Es la número 10, pierde, se desconcentra totalmente el equipo de Tamazulapan. Hay tiempo fuera que marca, que nos indican o que dicen los señores oficiales. Es lateral. Es lateral para el equipo de Tamazulapan. Es la número 5. Bonito tiro. ¡Uy! Ahí está la primera canasta. Abre el marcador el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan está llevando la primera canasta. Ahí está la número 15, la número 7 de Tlauvi Toltepec desde la línea de 3. No consigue recuperar la número 8. Y la número 14 se desmarca. Pase para la número 7. Bonito tiro. No consigue nada. Ahí está perdiendo la pelota el equipo de Tlauvi Toltepec. Lateral le corresponde para Tamix. Se va el equipo de Tamazulapan. Ahí está la número 15. La número 7 intercepta robo del esférico por parte del equipo de Tlauvi Toltepec. Se desmarca la número 7 y le cometen una falta. Esta muchacha penetra con todo y allí recibe una falta y hay tiempo fuera. El tiempo fuera es para el equipo de Tlauvi Toltepec. Vemos ya en el segundo periodo un partido un poco forzado para el equipo de Tamix. Tamix lleva una mínima desventaja, pero también vamos a ver cómo recibe las indicaciones por parte de su entrenador. Ahí está el profe que está controlando su equipo y el equipo de Tlauvi Toltepec está perfilando en este momento a ver si en este deporte de básquetbol deja la copa aquí en esta comunidad de Tlauvi Toltepec. Ya depende de las jugadoras del equipo de Tlauvi Toltepec. Es la primera Olimpiada Regional Ayuc 2017 que vemos ya muchos equipos que participaron en esta Olimpiada. Mañana, para el día de mañana, estaríamos viendo también la carrera de resistencia de 5 kilómetros de distancia. Así que hoy también estuvimos viendo la carrera de velocidad en el barrio de Santa Cecilia. Nuevamente entonces vamos a reanudar este encuentro en la número 7, su primer lanzamiento y la jugada 1 de 2 en este momento. Vamos a ver el segundo lanzamiento, puede ser la jugada de 2, no, 1 de 2, contra remate de la número 8. Una falta que recibe ahí la número 8 de Tlauvi Toltepec. Compañero Carlos, ¿cómo ves este bonito encuentro ya en el segundo periodo? Un periodo que estamos disfrutando, casi emparejando el marcador, compañero Carlos. De veras, Nando, que estamos viviendo un momento importante ante el equipo de Tlauvi Toltepec, el equipo de Tama. En estos momentos el equipo de Tlauvi ganando a favor de un score, pero cuando vemos allá el saque que acaba de efectuar el equipo de Tamazulapan, este lanzamiento que hace desde la línea de 2, no hay nada, recupera el equipo de Tlauvi Toltepec rápidamente, ya empieza a agarrar más confianza el equipo de Tlauvi, portando un bonito uniforme, el equipo de Tlauvi con un uniforme de color verde y el equipo de Tama sigue
con su color favorito, el equipo de Tama, ahí con su color blanco, pero ahí estamos viendo nuevamente la número 7, bonita entrada, no consigue nada, ahí no pudo conectar la canasta. Antes hay una falta que comete el equipo de Tamazulapan, y es balón para el equipo de Tlahuitoltepec, la número 15, por conducto de Osana. Osana ya rápidamente realizando este bonito disparo y conecta otra canasta más. Venga este disparo que dice esta jugadora, la número 15, anotando una canasta más, pero ahí estaba la número 7. La número 7 quiso hacer lo suyo, pero tampoco. Pero ahí está el equipo de Tamazulapan solita, vaya momento importante que estamos viviendo esta noche. El equipo de Tamazulapan, el equipo de Tlahui, un bonito jumper, nada. Este pase que acaba de ser cedido es balón para el equipo nuevamente, el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan está sufriendo ante el equipo de Tlahuitoltepec. Un bonito jumper antes. Parece que se acaba el segundo periodo. Vamos a escuchar ahí el score parcial. 12-2, el score parcial a favor del equipo de Tlahuitoltepec. Beto, a ver qué nos comentas en esta parte de este bonito partido que estamos viviendo esta noche. Gracias, Carlos. Este marcador que acabamos de escuchar estaba bastante abultado, es una ventaja bastante considerable para el equipo, bueno, a favor del equipo de Tlahui, que hasta el momento tiene 12 puntos y el equipo de Tamazulapan solamente 2, pero vamos a esperar porque apenas es el segundo periodo, es la mitad del tiempo. No hay nada escrito, pero todo apunta que Tlahui está casi a un pasito, unos pasos de la victoria. Pero bueno, esto no acaba hasta que no se acaba, porque así nos restan el tercer periodo y el cuarto para terminar este encuentro. Pero vámonos a las acciones. Es la número 10 del equipo de Tamazulapan. Para la número 15, la número, vamos a ver la número 5. La 15 en una fuerte entrada, peleando de poder a poder, lanzamiento, pase interceptado de Tlahui a la número 15, pase largo. Son 2 puntos más para el equipo de Tlahui, que parece que trae bastante cuadro. Viene haciendo mejor el encuentro, los movimientos, las jugadas. Y aquí Tlahui está aumentando 2 puntos más su ventaja, y así que nos movemos, se mueve el marcador 14-2. Y recuerden que estamos en la primera Olimpiada Regional Ayuc 2017. En la final es el equipo de Tama, Tlahui, la 14. ¡Qué bonita jugada! ¡Ay, qué hermosa, qué chulada de postal! En una dejadita consigue 2 puntos más el equipo de Tlahui. En un lanzamiento desesperado también el equipo de Tama. Hay una falta, una pequeña y ligera violación. Es balón nuevamente para el equipo de Tamazulapan. En un encontronazo se pelea fuertemente la pelota. Falta de la número 10 del equipo de Tlahui. Es balón para Tamix por conducto de la 10. Rápidamente robaba Tlahui, recupera Tama. Tlahui robaba, Tama recupera y Tama anota. Tama anota 2 puntos más para su causa, para su puntaje. Es Tlahui por conducto de la 14, media cancha. La número 8, la 8, la número 7. La 7 que se fue. Por favor, deténgala. Nadie la detuvo, se fue. Son 2 puntos más.
Y es el equipo de Tama con el balón un poquito descompuesto. Descompuesto en el robo, en el balón es para Tlawi por conducto de la número 10, la número 10, la 10 a la número 8 a la 15, tomando un pequeño y ligero descanso, jugada tranquila, lanzamiento de la número 10, hay un bloqueo, desviación por parte del equipo de Tama, hay un tiempo fuera requerido por parte del equipo de Tama. El marcador se ha movido y recuerden que nosotros estamos a través de Ginet Radio 89.3 FM y www.ginetradio.com por internet. Y recuerda consume lo que tu pueblo produce y apoya lo que tu gente hace. Estamos en vivo directamente desde la primera Olimpiada Regional Ayuk 2017. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? ¿Qué estás viendo? ¿Cómo estás viviendo esta final de la rama femenil en esta primera Olimpiada Regional Ayuk? Fernando, adelante, Fernando. Vamos a seguir con este encuentro, un encuentro que es con todo. Ya el equipo de Tlahuitoltepec viene con todo y llevando la ventaja en este momento. Sabemos que viene estas jugadoras que son de diferentes agencias, los que conforman el equipo de Tlahuitoltepec. Rompimiento largo y ese tiro largo de la número 7 que no pudo estar en este momento. Pero vemos allí el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan está llevando el abordaje en este momento. Se va a Tlahuitoltepec, es la número 14 Inés, a la número 15. La número 15 tranquilizando la jugada. A la número 7 intercepta allí la jugadora de Tama. Se va a la número 8. La número 8 fintea, busca a la número 15. Es la número 6. La 11 a la 10, lanzamiento largo y cerca. Bajo la tabla el equipo de Tlahuitoltepec. Se va el equipo de Tlahuitoltepec, la número 8, la número 15, penetra ese bonito tiro, cerca contra remate la número 15 y no consigue. Recupera nuevamente el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec está presionando fuertemente al equipo de Tamazulapan. Saque lateral le corresponde para el equipo de Tamix. Copa Regional, Olimpiada Regional Ayuk 2017 estamos viviendo en esta noche. Dos equipos que es el equipo de Tlahuitoltepec y el equipo de Tamix. Viene la selección de Tlahuitoltepec. Viene Lisandra. Viene Lisandra, busca a la número 7. Es una falta que marca los señores oficiales. Parece ser que ha bajado un poco la intensidad de este encuentro. Ahí vamos a ver qué hace el equipo de Tlahuitoltepec. Tlahuitoltepec está fuertemente parado allí en su terreno de juego. Vemos la número 14, Inés. Hace la jugada, la número 10. Lanzamiento largo, no consigue nada. Bajo la tabla del equipo de Tamix. Ahí está Tamix perdiendo la pelota, contragolpea. El equipo de Tlahuitoltepec se va a la número 8. La número 8, una jugada y penetra. Simplemente no llega a la canasta. Rompimiento largo, la número 8. ¿Qué pasa? Pierde el tiempo y canasta. Canasta de la número 8 del equipo de Tamazulapan. Fuertemente presiona el equipo de Tamazulapan en este momento. Viene el número 8. Tlahuitoltepec, pase la jugada de triangulación y intercepta el equipo de Tamix. Y se va la número 8. La número 8, una bonita jugada con falta. Ahí está la número 8 de Tamix haciendo bonita jugada, pero antes le cometen una falta. Bonitos partidos, jugadas que estamos viendo por parte de estos dos equipos. Ahí está el tiempo que también ya nos queda segundos para que termine este segundo periodo. Vemos allí la número 8 no consigue.
Esta jugada puede ser 1 de 2. Segundo lanzamiento, tampoco. No hay canasta. Recupera el equipo de Tlahuitoltepec, que es la número 10. Y termina este segundo periodo. Y la gente lo regala los aplausos. Ahí está los aplausos para estos dos equipos que han hecho un gran esfuerzo para poder llegar en esta gran final de la Olimpiada Regional Ayuk 2017. Estamos viendo entonces dos equipos de la comunidad, un equipo de la comunidad de Tamazulapan y un equipo local. Tlahuitoltepec está entonces presente en esta gran final de la Olimpiada Regional Ayuk. Vemos entonces algunas indicaciones de los entrenadores. Son las indicaciones que tienen que remarcar allí los entrenadores para poder aplicar las jugadoras del equipo de Tlahuitoltepec y de Tamazulapan. Compañero Carlos, ¿cómo ves este encuentro? Ya que parece ser que el equipo de Tlahuitoltepec está llevando la ventaja, pero falta mucho tiempo. Ya vamos a iniciar el tercer periodo que vamos a disfrutar bonitos encuentros, bonitos tiros por parte de los dos equipos. Ya el equipo de Tlahuitoltepec lleva la ventaja, compañero Carlos. De veras, Nando, estamos viendo un momento emocionante. Ahí está el equipo de Tlahui, quien está haciendo todo lo posible para poder ganar este partidazo, pero Tama no se ha querido dejar, Tama no se deja, Tama sigue luchando, Tama sigue haciendo lo suyo. Mientras tanto, cuando vemos allá la número 8 ahí con este primer lanzamiento que acaba de efectuar en la línea de tiro libre, veamos ahí el segundo lanzamiento, tampoco. Antes hay una falta, a ver qué pasa por allá. Parece que hay una intervención allá antes del tiro efectuado. Y ahí está la número 8. La número 8 realiza este tercer lanzamiento. Ahí antes es balón para el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan en estos momentos haciendo todo lo posible para poder remontar el score. No quiere dejar que el equipo de Tlahuitoltepec pueda llevar la ventaja. No quiere que el equipo de Tlahui lleve la delantera hasta estos momentos. Ya el último periodo que estamos viviendo esta noche, el equipo de Tamazulapan en estos momentos allí disparando un jumper y anota otra canasta más. Vaya, un disparo que acaba de efectuar el equipo de Tamazulapan. Ahí vemos a Inés a ver qué hace Salma ahí perdiendo el balón. ¿Es balón para quién? Vamos a esperar a ver qué dice el árbitro oficial. Ahí dice que es balón para el equipo de Tlahui. Bonito pase, bonita canasta. Lo saborea esta muchacha número 7. Pero ahí está la número 10 también, no se quiere dejar. Parece que se llama Mayra, esta muchacha que también es bastante habilidosa. ¡Ay, anota otra canasta más el equipo de Tamazulapan! Tama no se quiere dejar, no se va a dejar ir nada más porque sí. Ahí está Inés, ahí fuertemente luchando por el balón. Y antes hay una falta que marca el árbitro. Es balón para el equipo de Tlahuitoltepec, parece ser. Ahí está el equipo de Tama. Vamos a esperar a ver qué score tenemos hasta ahora. El score parcial. Ahí que nos... 20-10 el score parcial, 20-10. Allá el amigo Franklin allí comandado por parte del equipo de Tamazulapan. Mientras tanto tenemos al equipo de Tlahuitoltepec siendo comandado
por parte de este amigo Nando, quien también pues se ha sido fuerte ante este deporte de básquetbol. Cuando vemos marcación personal, ahí está el equipo de Tlaui. Vemos allá a Inés, la número 7, bonita entrada, no consigue nada. Lástima que no puede conseguir nada el equipo de Tlaui, ahí siendo castigado fuertemente ante la presión del equipo de Tamazulapan. Allí el equipo de Tama nuevamente, por poco nada más. Rápidamente recupera el equipo de Tlaui Toltepec. Bonita entrada aquí, canasta, señoras y señores. ¿Qué me dices de esto, tú, Beto? Carajo, me agarras de sorpresa, me agarras en curva. La emoción está bastante fuerte. Ya estamos viendo jugadas relajadas, jugadas de alegría, de mucha, me parece, relajación, porque todo apunta, bueno, el marcador está siendo favorable hasta el momento para el equipo de Tlaui. Y como escuchábamos hace rato en el sonido local, parece, bueno, también nosotros lo decimos y lo estamos anotando, lo estamos observando. Parece que la primera copa para Tlaui es por parte del equipo de la rama femenil, porque el marcador es favorable. Pero recuerden, esto no se acaba hasta que sea el último minuto, el último segundo y pita el árbitro, porque Tama acaba de conseguir 2 puntos más para su marcador. El pase bastante fuerte, y más que es fuerte, hay una pequeña desconcentración, por parte del equipo de Tlaui. Y es la número 9 por parte del equipo de Tama. El equipo de Tama, pase interceptado. Hay una ligera, pequeña violación. Era un pase regalado, un balón para el equipo de Tlaui. Pero así son las cosas. Cuando menos te lo esperas, te llega. Y cuando lo quisieras tener, no te llega. Lanzamiento largo de Tama en la tabla. Es el equipo de Tama, la número 5. La 5, lanzamiento bastante descompuesto. Así que saque de balón para el equipo de Tlaui. Es la número... Bueno, hay un tiempo fuera para replantear la estrategia o para checar, ajustar por parte del equipo de Tama, que se ve un poquito superado. Se acerca el señor entrenador en turno para ver qué puede hacer ante este marcador desfavorable para Tama y favorable para Tlaui. Tlaui se está enfilando, está arañando la victoria, está abrazando, está arañando la primera copa. Vamos a ver, ya, ¿por qué? Porque esto ya casi va terminando. Va terminando y el marcador es favorable para el equipo de Tlaui. Recuerden que estamos a través de la 89.3 FM Radio Ginet Radio y de www.ginetradio.com. Tamazulapan, 2 puntos más. Tama se está acercando en el marcador, porque Tlaui se está confiando, aparentemente se está relajando, y Tama está aprovechando esa confianza desmedida de Tlaui. Hay un lanzamiento, no hay enceste. En la tabla es la número 15, la 15 de Tlaui. Tlaui, pase para la número 14. La 14 se lleva 1 a 2. ¡Qué bonito bloqueo! En el intento de lanzamiento y rompimiento rápido. 2 puntos más. Tamazulapan está remontando. Se está acercando al marcador. Y Tlaui está cometiendo los errores que están volviéndose puntos para el equipo de Tama. Y como le decimos, los errores hacen presencia, los errores cuestan, y los está aprovechando bien Tamazulapan. Aunque en estos momentos Tlaui, por conducto de la número 15, la 15 a la número 6, pase equivocado,
Tama, sola la número 8. 2 puntos más. Esto se acabó. En breves momentos escuchamos el marcador. Estaremos escuchando el marcador mientras Fernando, nuestro compañero Fernando, que está presenciando tranquilamente, alegremente, nos va a dar sus impresiones, nos va a comentar cómo vio y qué comenta de este encuentro, de esta final de la rama femenil. Adelante Fernando. Últimamente el equipo de Tlawi como que se descontrola últimamente, compañero, pero pues ahora sí que el equipo de Tamix cierra con todo. Tamazulapan está por poquito remarca el marcador, pero en este momento parece ser que el equipo de Tlawi lleva el marcador. Es el equipo campeón en la rama femenil. Así que vamos a seguir con más partidos. Hay más partidos. Tamazulapan ha quedado como subcampeón en esta rama femenil, pero vamos a ver qué pasa con otros. Parece ser que este es el último partido, Carlos. Este va a ser el último partido de esta Copa Olimpiada Regional Ayub 2017. Así que en esta noche estamos viendo ya dos equipos haciendo sus primeros calentamientos. Y el equipo de Tlahuitoltepec, como los últimos minutos se relajó, como que queriendo o sintió el cansancio el equipo de Tlahuitoltepec. Si era necesario terminar bien el encuentro, terminar con todo el encuentro, y es lo que hizo el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan siguió la jugada, Tamazulapan presionó con todo, Tamazulapan nunca se desanimó. Así que vamos a ver ya este encuentro, ya los últimos, este se va a ser el último partido. Es Santa María Tlahuitoltepec contra el equipo de Tamazulapan, parece ser. Ahorita vamos a ver si es el equipo de Tamazulapan, que también otra historia que se va a repetir en esta noche. Dos equipos que han llegado a la gran final. Nuevamente aquí, Tamazulapan y el equipo de Tlahuitoltepec. Son dos equipos potentes que están queriendo disfrutar, queriendo pelear la copa en rama varonil. Sub-23, ¿verdad, compañero Carlos? Es la sub-23, parece ser que se está en esta categoría varonil. Adelante, compañero Carlos, vamos a ¿cómo ves a estos dos equipos que veo en este momento ya haciendo sus calentamientos? Equipos muy fuertes, equipos que saben lo que es el deporte de básquetbol, compañero Carlos. Al parecer, dos grandes pilares de cada uno de los municipios que acabamos de ver. Creo que deja mucho que desear, a pesar de que el equipo de Tlahuitoltepec iba ganando. Ese es mucho, a lo mejor un poco de descontrol parte del equipo de Tlahuitoltepec. En los últimos 2-3 minutos el equipo de Tlahui deja caer para que ganara ventaja el equipo de Tamazulapan. Tamazulapan supo aprovechar a grandes rasgos esta ventaja que empieza a aprovechar el equipo de Tama. Tama lo supo hacer, Tama lo supo de veras que controlar el partido. Por eso mismo nunca hay que confiarse mucho, sino que el equipo de Tlahui se confió demasiado. Por eso es que
de repente empezó a decaerse. Así de repente ha pasado en cuestiones de segundos, cuestiones de minutos, donde quiera lo hemos visto, en la Copa Regional Mije, en la Copa Juárez, pues lo hemos vivido nosotros, lo hemos visto, lo hemos vivenciado. Por eso es que no hay que confiarse mucho, sino que tratar de ser lo mejor y sacar ventaja ante un rival bastante respetuoso. De veras es de respetarse el rival, sino que de alguna otra forma mucha gente pudiera decir, ¿no?, que es un rival que es nato, pero no es así, sino que es un rival que sabe hacer lo suyo, sabe hacer sus jugadas, sabe sacar partidos adelante. Así es, pues, mis grandes amigos, así es, mis grandes amigos nuestros allá, donde quiera que nos estén alcanzando a sintonizar. Nosotros estamos llevando a cabo este bonito partido, estos bonitos encuentros que estamos narrando desde este palco deportivo, desde este municipio de Santa María Tlahuitoltepec. Así es, pues, amigos nuestros, donde quiera que nos escuche, como siempre les digo, saludos a aquellos amigos quienes ahorita seguramente nos están sintonizando, no nada más en esta región, sino que en otro de los espacios, ahora que estamos vivenciando nosotros esta evidencia de este bonito partido, de este bonito evento que ha organizado la autoridad municipal. Beto, tus comentarios, adelante. Carlos, efectivamente, pues estamos llegando ya a uno de los encuentros finales ya de esta primera Olimpiada Regional Ayuc 2017. Pues tenemos que felicitar a todos los que ellos han intervenido, a la autoridad, a todo el comité organizador, a las radios que hoy presentes, a través también de aquí de la Ginet Radio, también a la Radio Comunitaria Radio Jambó, y a todos aquí lo están interviniendo, porque ya en breves momentos estaremos presenciando el cerrazón de esta primera Olimpiada Regional. Y recuerden que el día de mañana será el gran cierre con la caminata, bueno, la carrera de 5,000 metros, o sea, de 5 kilómetros, mañana el día de sábado. Ya estaban dando los datos para los interesados para que el día de mañana se estén presentando aquí en Tlahuitoltepec. Mientras nos vamos ya al previo. En breves segundos estaremos viendo arrancar este encuentro. Mientras los cuadros titulares de ambos equipos se están preparando para el saludo deportivo que en todas las grandes finales, en nuestros diferentes torneos, se llevan a cabo, se llevan a efecto esto para seguir preservando y conservando que la competencia deportiva es eso, es meramente deportivo y no tenemos por qué estar llegando a más o que termine en conflictos. Esto es meramente para seguir fortaleciendo el deporte. Señores, vámonos. Es el número 10 de Tamazulapan. Para el número 6. El 6, la pelota abandona la cancha. Así que el saque es para el equipo de Tlahui por conducto del número 13. El 13 de Tlahui moviendo la pelota, el movedor, el número 13 para el número 9, el 9 para el número 12, el 12 para el 9, nuevamente el 9, pase corto para el número 13, entre 1, 2, intentando entrar, lanzamiento largo de 3, no hay encesta en la tabla, es el número 15 del equipo de Tlahui, 15 bastante alto el jovenazo, espigado, delgado, atlético. La entrada es bastante fuerte.
arrollando el número 12, el 12 de Tlahui. Escuchamos la primera explosión, porque el explotar del público, porque acaba de caer la primera canasta por parte del equipo de Tlahui. Y vámonos, es el número 6 del equipo de Tamazulapan entrada de poder. En el piso, el número 13 de Tlahui se levanta, él mismo. Se va con la pelota número 15, se va. Antes una pequeña y ligera falta. Y es balón para el equipo de Tamazulapan. Estamos a través de la Ginet Radio 89.3 FM, www.ginetradio.com, llegando a ustedes en esta final de básquetbol varonil de la primera Olimpiada Regional Ayuc. No sé, a ver tú, que nos tengas que comentar, que estés observando. Carlos, ¿cómo ves? ¿Qué dices? Te estás quedando sin aire, la emoción está bastante reñida. Adelante, Carlos, a ver qué ves desde por allá. Adelante, Carlos. De veras, Nando, que me están dejando sin aliento, de veras. Aquí el equipo de Tlahuitoltepec, el equipo de Tamazulapan, fuertemente aguerridos. Otra canasta más para el equipo de Tlahuitoltepec. Estos muchachones que vienen aguerridos. Hace ratito estábamos observando el equipo de Tama, el equipo de Tlahui, el equipo en la rama femenil. Ahí estamos viendo el disparo del número 10, el equipo de Tamazulapan. Cuando vemos allá rápidamente el número 15. ¡Ay! Adelante, Nando. Un partido emocionante, compañeros. Un partido que está iniciando con todos los primeros minutos. Aquí el equipo de Tamazulapan quiere responder de esta manera. El número 13, una media vuelta, no consigue nada. Recupera el equipo de Tlahuitoltepec por parte del número 13 y la marcación lo realizan los señores oficiales. Lateral le corresponde y hay tiempo fuera, señoras y señores. Tiempo fuera para el equipo de Tlahuitoltepec. El marcador es de 6-0. 6-0. Tlahuitoltepec está llevando el marcador en esta noche. Estamos en los primeros minutos y vemos cómo viene el equipo de Tlahuitoltepec, un equipo local y un equipo visitante. Tlahuitoltepec tiene porras, tiene gente, tiene motivación en esta noche, así que el equipo de Tlahuitoltepec está llevando la mínima ventaja y vamos a ver cómo responde el equipo de Tamix. La selección de Tlahuitoltepec está en este momento realizando el saque. Balón para Tlahuitoltepec, es el número 12, el número 13. El número 13 al número 12, se desmarca el número 12, pase para quien, para el número 13, se desmarca el número 15, bonito tiro, tableado, no, bajo la tabla el número 4 del equipo de Tamix. Tamix va certero, seguro, el número 11. El número 11, Tamazulapan está jugando en esta noche, señoras y señores, contra el equipo de Tlahuitoltepec, peleando la Copa Regional Ayuc 2017, pelea fuertemente el número 9, robo del esférico por parte del equipo de Tlahuitoltepec. Hay una falta que marca los señores oficiales. Hay una falta que marca los oficiales y el balón es para quién. Vamos a ver, para el equipo de Tlahuitoltepec. Ahí está el número 9 al número 13. El número 13, una tripleta de arbitraje que estamos presenciando en esta cancha. Se desmarca el número 13 al número 9. Bonito tiro. ¡Oh! La canasta, chaparrito, pero certero el número 9. Este muchacho colocando la pelota dentro del área. El número 10 fintea al número 4. Lanzamiento largo. No consigue nada bajo la tabla. Recupera el equipo de Tamazulapan, pone una media vuelta. Bonito tiro. Giró. No. Contrarremata este jugador para el número 13 desde la línea de 3. Nada.
Partidazo, señores, partidazo en esta noche. Gran final, Olimpiada Regional Ayuc 2017, señoras y señores. Vamos a seguir con este encuentro. Un partido para Tlahuitoltepec en esta noche. Ahí está el número 9 para el número 12. ¡Efectivo ese lanzamiento! Tlahuitoltepec quiere dejar la copa. Quiere llevar el triunfo. A ver qué hace el número 6 de Tamix. Hace bonito lanzamiento. Ahí está el equipo de Tlahuitoltepec que viene muy motivado en esta noche. Por algo están en la gran final estos dos equipos. Viene nuevamente ese pase picado para el número 9. Al número 12 fintea para el número 5. El número 5 nada. El número 4 contra remate tampoco. Bajo la tabla del equipo de Tamix. Viene la selección del equipo de Tamix. El número 6 antes es una falta. Una falta que marcan los señores oficiales. Y lateral le corresponde para el equipo de Tamix. Tamix desde larga distancia. ¡Cuenta la canasta! Los últimos segundos. Tamix está anotando en esta noche. Y escuche usted aquí los aplausos para estos dos equipos. Y parece ser que el equipo de Tamix viene con todo. Ya abrió el marcador. El marcador es de 11-3. 11-3 es el marcador. Y es a favor del equipo de Tlahuitoltepec. Hace un rato dijimos, compañero Carlos, hace un rato estábamos comentando que el equipo de Tlahuitoltepec viene certero, viene seguro, viene motivado, tiene su gente, tiene su público. Por eso está aprovechando toda la debilidad al equipo de Tamazulapan. Tamazulapan que ya abrió el marcador con un tiro desde la línea de 3. Y vamos con el siguiente periodo, Carlos. Compañero Carlos, vamos a continuar con este bonito ambiente y la narración contigo. Cuando vemos allá la reanudación ahí que hace el equipo de Tlahuitoltepec, allí fuertemente luchando ante el equipo de Tama. Hace ratito seguimos viendo los últimos segundos y esto puede ser el gane a favor del equipo de Tama. Si el equipo de Tlahui no se cuida, seguramente estaremos viendo ya en los últimos segundos con todos estos disparos que estamos visualizando el equipo de Tlahuitoltepec a favor de 11-3. 11-3 el score parcial. Vamos a ver qué hace el número 6 desde la línea de tiro libre. El primer lanzamiento no consigue nada. Vamos a ver el segundo lanzamiento. Tampoco. Ahí está el equipo de Tlahuitoltepec rápidamente. Marco Antonio allí recuperando el balón. Él es el que aprovecha la estatura. Ahí estaba el número 4. Lástima que el balón se le escurre a este número 4. Se le fue el esférico. Veamos allá el equipo de Tamix desde larga distancia. Otro triple. 6-11. Poco a poco se está acercando el equipo de Tamazulapan. Parece ser que peligrosamente se acerca el equipo de Tamazulapan. 6-11. 6-11 a favor del equipo de Tlahuitoltepec. Mínima la diferencia, desde luego. Todo se está haciendo, nada está escrito. Apenas estamos en la primera mitad de este partido, en la primera mitad de dos tiempos, sino que más al ratito vamos a saber quién es el que va a ser triunfador. Ya decíamos hace rato que el equipo de la rama femenil sufrió ante el equipo de
Tamix. Por eso es muy importante de que hay que cuidar mucho y todas las estrategias de juego. Tamazulapa seguramente no va a dejar que el equipo de Tlahuitoltepec pueda maniobrar todas las estrategias. Por lo tanto, ahí estamos viendo este otro disparo que acaba de efectuar. Parece que Tama viene con todo, con una seguridad enorme que trae la artillería desde la línea de triple. Desde la línea de triple, ahí el número 11 se duele, se sufre. Allá el número 11, ojalá no haya pasado a mayores, sino que ojalá se recupere pronto este muchachón número 11. No queremos que alguien sea lesionado allá en la línea o en este torneo, sino que esto se siga jugando. Poco a poco se va recuperando este muchachón. El equipo de Tamazulapan, el número 11, ahí primeros auxilios rápidamente, ahí atendiendo, ahí la autoridad municipal rápidamente atendiendo, porque saben que esto pues está por culminarse ya. Este es el último partido de esta noche que estamos viviendo esta tarde. Gracias, mis grandes amigos. Adelante, Beto. Usted que sabe narrar de esos primeros auxilios, estos jovenazos que son de gran velocidad, de veras que si es de percance, ¿por qué no? Es de admirarse la velocidad de este jugadorazo número 11. Adelante, Beto. Sí, Carlos, gracias. Sí, efectivamente todo parece apuntar que en esta jugada donde se apoyó un poquito mal, híjole, no queremos pasar esos momentos nosotros personalmente, pero son bastante dolorosas. Hubo la necesidad de la entrada de las asistencias de primeros auxilios. Ya vimos que le aplicaron ahí un poquito de, ¿cómo se dice?, de hielo en spray, porque pues para tratar de que no sienta tanto dolor el amigo, pero están checando ya el técnico en turno y parece que va a continuar, pero pues ya esto es como un antecedente, ya hay una dolencia, y cuando pasa eso en algún deportista es muy normal, que su rendimiento baja un poco. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que una parte del cuerpo que esté un poquito mal, pues se refleja luego en el rendimiento, ¿no? Que a lo mejor ya no es el 100%. Pero bueno, vámonos. Ya está el número 11. Ya está en la línea de tiro. Y en su primer lanzamiento, el punto, canasta, un punto más para su equipo. En el segundo la falla. Hay un tercer lanzamiento. Preparando, apunta, lanzamiento. El tercero no es bueno, no hay enceste. Balón para Tlahui. Era para Tlahui. Hay una violación. Y el balón regresa a manos de Tama. El número 10. Buscando nuevamente el 10. ¿Con quién? Es con el 4, el 13. Lanzamiento largo. ¡Ay! El cuadro de Tlahui se ha dormido en sus narices. Le ganaron la tabla. Y en ese pequeño parpadeo son 2 puntos más para el equipo de Tlahui. Es el número 5. Entrada de poder en un pase en reversa. Hay un pequeño alcance. Vamos a ver. Hay un pequeño alcance en un equipo de Tlahui. A ver qué acontece, qué sucede. A ver si sigue, continúa. A ver si no pasa mayores. No, sí continúa, vámonos. Es el equipo de Tlahui, el número 13, al número 12. Al número 12. Ya vimos en ocasiones que el número 13 ha tenido pequeños incidentes, pequeños roces. Pero bueno, en esta ocasión comete una pequeña violación. Y es balón para el equipo de Tama. El número 6. El número 6 para el número
10, el 10 al 6, nuevamente el 10, lanzamiento de 3. El tiro pasado en la tabla. Entre los cuatro. Y es balón para el equipo de Tama, para el número 10, el 10, para el número 6, el 6. Pierde el balón. Entre dos, recupera el número 12. El 12 de Tlahui. Le cometen falta y es balón para el número 15, para el número 12. El 12 quien cruza la media cancha en la línea de tiro. El número 15 en un balón recuperado. Intento de lanzamiento. Hay bloqueo. El cuadro de Tama completamente volcado a la defensiva. No le permitió realizar la jugada. Y es balón. Balón para Tama del número 13. En una violación. Y es balón para el equipo de Tlahui. Mueve el número 13, el 13. El 13 cruzando la media cancha. Se lleva 1, se llevaba 2. Se queda en el 4 porque es un muro. Es un amigo bastante alto. Pero en ese bloqueo hay falta. Y es balón para el equipo de Tlahui. El número 13 en la línea de tiro en su primer intento. Lanzamiento. ¡Qué bonito tiro! Eso es técnica. Sin más ni más, un bote levanta la pelota, apunta, van y un punto más. Nuevamente en el segundo intento. El segundo igual. Y es un punto más para el equipo de Tlahui, que así vuelve a retomar el camino de la buena puntería y los encestes para su causa. El número 10 entre 2, 3 en la tabla, el número 4 de Tlahui. En una jugada de inteligencia, rebotando la pelota en un defensivo del equipo de Tama. Logra recuperar la pelota y es el número 5, señores, es tiempo. Es el segundo periodo que termina así. En un ratito escuchamos el marcador. En un ratito, bueno, nos vamos a escuchar a nuestro amiguísimo, al amigo en turno ahorita. Señor Carlos, ¿cómo estamos viendo este encuentro? Por favor, necesitamos escucharte. Adelante, Carlos. Eras Nando. Vivimos ahí una emoción demasiado fuerte, unas emociones en donde pues poco a poco se va empatando el partido. El partido casi ya parejo. Ya decíamos, el equipo de Tlahuitoltepec, si no controla el esférico, estará emparejándose más tarde, así como pasó con la rama femenil. Por eso decíamos, a veces es bueno hacer comentarios, porque aquí es donde se tiene que decidir. Este partido es decisivo, nada para nadie. De veras, ahí el equipo de Tama fuertemente luchando, así como esta velocidad, de veras, con cuidado allá, con mucho cuidado. De veras que ahí la velocidad es la que, o la inercia, de repente nos lleva ya con esta velocidad. El equipo de Tlahuitoltepec, el equipo de Tamazulapan, allí va a cobrar esta falta, este número 12, el primer lanzamiento, nada. Vamos a esperar el segundo lanzamiento que va a efectuar el número 12. El número 12 tampoco. Ahí recupera el equipo de Tamazulapan. Solo el número 15. El número 10. A ver qué hace el número 10. Vemos allá una bonita entrada de número 11. Este lo disfruta ahí. De 3, dice el árbitro. De 3.
Poco a poco se está acercando ya el equipo de Tamazulapan. Ahí vemos a el número 4, el número 14 antes. Qué manera de jugarse con este duelo, con este partido. De veras, el número 14. El número 14 es el responsable de cobrar esta falta. Vamos a ver el número 14. Nada. Este muchachón que no puede conseguir nada. Segundo lanzamiento. ¡Ahí estaba Chato! Anota otra canasta más. De ganchito, papá, dice. Adelante, Nando. Un partido que se está emparejando en este momento casi. La ventaja todavía lo tiene el equipo de Tlahuitoltepec. Viene allí el número 13. El número 13 se desmarca. Penetra. Bonita jugada, señores. Este chamaco que viene con todo y dándole con todo y anotando la canasta del número 13 del equipo de Tlahuitoltepec. Viene la selección de Tamazulapan por parte del número 4 al número 5. Bonito lanzamiento de larga distancia. Recupera nuevamente Tamazulapan. Es el número 4. El número 4 busca, penetra y antes hay una falta que marcan los señores oficiales. Ahí están los primeros oficiales que están dando todos los pormenores. El número 6 quiere entrar. Ahí está la defensiva del equipo de Tlahuitoltepec. El número 13 de larga distancia. Bonito lanzamiento. Queda cerca. Recupera. Pierde la tabla allí del equipo de Tlahuitoltepec. Nuevamente Tamazulapan está aprovechando y recibe una falta. Ahí está la falta que recibe el número 4. Un poco desconcentrado el equipo de Tlahuitoltepec. Ya estamos en los últimos periodos. Es el número 4 que realiza los tiros. El primer lanzamiento. Jugada de 2 o de 1. Segundo tiro, no consigue. Bajo la tabla el número 11. Bloqueo limpio por parte del número 11. Ahí está el número 13. Solito tiro. Antes. Que marca los árbitros. El balón es para la selección de Tamazulapan. Tamazulapan se va por parte del número 13 al número 6, al número 11. El número 11, bonito lanzamiento, no consigue nada. Recupera el equipo de Tlahuitoltepec. Es el número 15. El número 15 se desmarca, una bonita jugada. El número 15 se vuelve loco y por allí entrega la pelota. ¿Qué pasa con este jugador? Allí no pudo entender la jugada este número 15. La selección de Tlahuitoltepec está perdiendo la jugada y Tamazulapan quiere aprovechar. Se va al número 13, bonito bloqueo. Ese bloqueo del número 15. 13 para el número 15 de Tlahuitoltepec. Ahí está el número 5. Tlahuitoltepec quiere manejar el encuentro, quiere llevar este encuentro. Se va el número 13 para el número 15 de larga distancia. Cerca. Rompimiento largo para el equipo de Tamazulapan. Número 4. Canasta. Una descolgada total que hace el equipo de Tamazulapan. 19-14 a favor del equipo de Tlahuitoltepec, que es el marcador. Y falta segunditos de juego. Ya vamos a ver cómo termina este encuentro. El encuentro lo puede llevar el equipo de Tlahuitoltepec o el equipo de Tamazulapan. Y vamos a reanudar con este encuentro. Ahí está el número 13 por parte del equipo de Tlahuitoltepec. Se va el número 15, bonito tiro efectivo, ese lanzamiento. Canasta que hace este chamaco desde la esquina. Vemos cómo penetra el equipo de Tamix, que también responde con una canasta.
Es de ir y venir este encuentro, señoras y señores. Y el número 13 que también pierde así y le cuesta una canasta. Compañero Carlos, ¿qué dices de este encuentro? De estos muchachos que Tlahuitoltepec de repente pierde allí las jugadas y pierde la pelota y le cuesta una canasta más, compañero Carlos. De veras, Nando, se está desconcentrando el equipo de Tlahui. Parece ser que 40 segundos únicamente y este le puede costar el equipo de Tlahuitoltepec. Esto no puede ser. Ya decíamos, en cualquier momento el equipo de Tlahui se puede desconcertar y ahí está. Ay, 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 ahí de 3 puntos dice el equipo de Tamazulapan antes. Es balón para el equipo de Tlahuitoltepec, parece ser. Estaba ya en posición de tiro. Desde luego, aquí ya lo estamos considerando el equipo de Tlahui solo porque se distrajo por un momento. Segundo lanzamiento, adentro. Parece que nuevamente se emparejan los cartones. Allá el equipo de Tamazulapan antes. Falta del equipo de Tlahuitoltepec. En estos momentos el equipo de Tamazulapan sacando esta falta. Vamos a ver qué hace. Primer lanzamiento, anota. Vamos a ver el segundo lanzamiento que va a efectuar este muchachón número 4. Prepara nada. Ahí está el equipo de Tlahui. Ahí nuevamente el equipo de Tlahui. Antes este balón quedó corto. Tlahui ha quedado abajo. De veras se está calentando cada vez más este partidazo. 22-22, nada para nadie, de veras. Como si estuviéramos comenzando apenas el partido. Así que viene el último periodo, parece ser. Y aquí se decide. Aquí se va a decidir quién es el que sale avante en este partido. Allá, Beto, si por ahí sigues comentando con este partidazo. Sí, nada para nadie, pero es para Tama en estos momentos que ha conseguido puntos más y Tama se va arriba. Tama le está dando la vuelta a este encuentro, que en un principio parecía que Tlahui lo podía controlar, pero Tama ha reaccionado. Jamás perdió la calma, la tranquilidad. Y ahorita Tlahui, en este lapso de descontrol que tuvo en el tercer periodo, Tama se ha ido arriba y Tama parece que quiere empezar a manejar el encuentro. A ver qué dice Tlahui. Lanzamiento del 14, largo, no hay enceste y la pelota es para Tamazulapan. El número 10 es el número 10 para su compañero número 4, el 4 al 6, jugando más pausadamente porque saben que se han ido arriba. El marcador está a su favor y parece otro lanzamiento largo. Tama viene con todo de 3 en 3. Se suma más de 3 en 3 y Tama a base de puntos de 3
lanzamientos largos. Tama se ha ido arriba y Tlaui tratando de reaccionar, pero parece que les está ganando la desesperación, porque Tlaui se está viendo superado. El equipo de Tamazulapan, de manera muy increíble, de veras, aunque usted no lo crea, en tiros de 3 alcanzó el equipo de Tlaui, le dio la vuelta y se ha ido arriba. Cosa increíble, señores, que está para creerse, que a lo mejor en un principio dice cómo, cuando Tlaui, escuchen, 28-22, en un abrir y cerrar de ojos, Tama se fue arriba. Tama tiene el partido, que si se acabaran estos momentos, Tama sería el campeón. Pero vamos a ver qué dice Tlaui, a ver cómo reaccionan, porque les han metido un knockout, por decirlo, porque arriba ya está Tama con 6 puntos, y Tama quiere seguir jugando, Tama quiere seguir anotando, Tama quiere enfilarse a la victoria. Pero vamos a ver qué dice Tlaui. Es balón para Tlaui, pase para el número 12, el 12 para el número 13, una bonita jugada. Este 13 que tiene un romance con el balón, pero ahora más que nunca lo necesitan. ¿Por qué? Porque Tama ya se fue arriba, Tama ya está jugando, está controlando la pelota, está controlando el juego. Saben que tienen el marcador a su favor y quieren jugar con la psicología para que el equipo de Tlaui le gane la desesperación y así enfilarse Tama a la victoria. Pero vamos a ver si Tlaui tiene la capacidad de reacción y de recuperarse en este partido que parecía que era de ellos. Son 2 puntos más para Tlaui. Son 2 puntos más para Tlaui. Y estamos nosotros bastante emocionados. A ver, Fernando, ¿tú cómo estás, Fernando? ¿Qué dices a esto? Un partido emocionante, compañero, que estamos disfrutando en esta noche. Y Tlahuitoltepec ha quedado abajo en el marcador en este momento. Cómo ha dado la vuelta al marcador el equipo de Tamazulapan. La selección de Tamazulapan viene con todo. Ahí está. Y estamos en el último periodo para definir quién es el equipo campeón. Es el número 4, el Tlahuitoltepec. Una bonita entrada. Ahí está la entrada que hace este chamaco, el número 4 del equipo de Tlahuitoltepec. Vamos a ver nuevamente, hay 2 posibles. Primer lanzamiento efectivo, es el lanzamiento. Se acerca nuevamente el equipo de Tlahuitoltepec. El segundo tiro, contrarremate del número 15, no hay canasta, recupera el equipo de Tamazulapan. Hay una falta que marcan los señores oficiales. Hay un cambio, entra el tirador, es el número 13, del equipo de Tamazulapan. Y vemos el número 4 al número 6 circulando el esférico. Saben que lleva la ventaja en este momento. Ahí está, al 13, al número 4. Vamos a ver el número 13 nuevamente de larga distancia, cerca nada más. Recupera el equipo de Tlahuitoltepec por parte del número 12. Se desmarca antes, una falta estratégica que comete el equipo de Tamazulapan. Lateral le corresponde para el equipo de Tlahuitoltepec. Se va el número 13. Bonita entrada del número 12. ¡Falla! ¡Qué forma de perdonar en este momento! Que no es momento de perdonar porque saben que están perdiendo el equipo de Tlahui. Y ahí está fallando el número 12, donde quedaba tan solo para anotar la canasta. Se desmarca el equipo de Tamix. ¡Cuenta la canasta! Tamazulapan está motivadísimo para llevar esta Copa Olimpiada Regional Ayuc.
el número 11. Puede ser la jugada de 3 puntos. ¡Efectivo! Esta jugada es de 3 puntos y parece ser que Tlahuitoltepec ha perdido la cabeza. Y el balón es para el equipo de... Ahí está el balón para el equipo de Tamazulapan. Está el número 11 ya congelando el encuentro porque saben que lleva la ventaja. El número 10 comete una falta. Hay una falta que comete el número 10 por parte del equipo de Tamazulapan. Ahí está el tiempo ya, 1 minuto y segundos. 1 minuto con 6 segundos es lo que me están indicando. El marcador lo tiene el equipo de Tamazulapan. Y nos queda 1 minuto para poder presenciar este encuentro y a ver qué hace el equipo de Tlahuitoltepec. Si puede empatar, puede quedarse con ese marcador. Estamos en la gran final de esta categoría de sub-23, marcación personal, balón para el equipo de Tlahuitoltepec, se va al número 5, el número 5 perdiendo nuevamente la pelota. Qué forma de perder la jugada el número 5 de Tlahuitoltepec. Y Tamazulapan quiere aprovechar la debilidad del equipo de Tlahui. Compañero Carlos, sigue usted la narración. ¡Qué bonita jugada de este chamaco! Está motivadísimo este jugador. Está con todo este jugador del equipo de Tamazulapan. Vívalo usted a través de la Ginet Radio de la 89.3 de su FM. Disfruta usted de este encuentro en esta noche, compañero Carlos. Adelante. Claro que sí, Nando. Parece que la balanza se ha inclinado hacia el equipo de Tamazulapan. Un equipo que ha hecho mérito, un equipo que está haciendo todo lo posible, pero nada está escrito todavía. El equipo de Tlahui ya no le caen las canastas, ya no le cae todo, sino que al contrario está corriendo la mala suerte el equipo de Tlahui al ver así como pasó, ya lo decíamos hace ratito, cuando no se sabe hacer las cosas de veras, el equipo de Tama viene con todo, viene con todas las estrategias, con todas las jugadas que quiere implementar y que ha implementado en cada una de las jugadas, en cada uno de los momentos, en cada tiempo que ellos han fomentado, y así lo están haciendo y les ha favorecido mucho este equipo de Tamazulapan. Cuando faltan escasos segundos nada más, cuando parece ser que se acaba el partido. El equipo de Tamazulapan campeón nuevamente. Campeón en la rama femenil y campeón en la rama varonil. Ni modos, es un desaprovechamiento que hizo el equipo del Tlahui. De repente empezó a caer, entregó allá el descontrol enorme al equipo de Tamazulapan, el equipo de Tlahuitoltepec. Así lo estamos viviendo esta noche, amigos, y como siempre aquí estamos narrando, y aquí estuvimos narrando, haciendo ruido desde este palco. De veras que el equipo de Tlahuitoltepec dejó mucho que desear para que fuera campeón. El equipo de Tlahuitoltepec llevaba la delantera
11-0, pero desgraciadamente dejó caer el triunfo y el equipo de Tamazulapan. Mije supo hacer lo que es remontar el score. Así es, mis grandes amigos, saludos entonces allí a toda la gente de Tamazulapan, Mije, la gente también de Tempatlali, la gente también de Ayutla. ¿Por qué no? Siempre estamos con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos con ustedes. No decimos adiós, sino que hasta pronto. Pues estaremos siguiendo los pormenores, estaremos siguiendo estos bonitos partidos y así los seguiremos disfrutando. Partidos que de repente pues siempre hemos vivenciado. Adelante, Beto, no sé si quieras dirigir algunas palabras allá por parte de los colegas quienes pues siempre nos han seguido en una de las grandes emociones que siempre hemos acompañado a este bonito evento. Gracias, Carlos, no nos queda más que despedirnos y luego, bueno, llevarnos un gran sabor de boca de esta transmisión de la primera Olimpiada Regional Ayuk. Mañana nos estaremos escuchando a través de Radio Ginet Radio, la transmisión de los 5 kilómetros. Y no nos queda más que desearles que estén ahora sí que una feliz noche, y también felicitar a los equipos de Tamazulapa que en esta primera copa han venido a hacer efectivo la potencia que representan a nivel deportivo, y pues felicidades a todos aquellos que participaron, y agradecerle aquí al técnico, al encargado, a todo el personal de Ginet Radio y a todos los que hemos estado aquí participando. Gracias, no nos queda más que agradecerle. Fernando, adelante, algunas palabras, adelante, Fernando. Pues simplemente igual agradecer a toda la gente quienes sintonizaron la Ginet Radio en la 89.3. Pues simplemente felicitaciones para todos los equipos quienes llevaron el triunfo en esta noche, la gran final que estuvimos viviendo en esta noche en la Olimpiada Regional Ayuk 2017. Señoras y señores, muy buenas noches, nos despedimos, muchas gracias. Felicitaciones para todos los equipos quienes llevaron el triunfo en esta noche, la gran final que estuvimos viviendo en esta noche.